Bueno, pues buenos días a todos y todas. Mi más calurosa bienvenida a nuestra sede, el Hospital Ramón y Cajal. Un honor el que la Asociación Española de Mutación del Gen IQSEC2 haya decidido estar aquí. Y por nuestra parte, estar tranquilos, estar contentos, porque estáis en buenas manos. ¿Y por qué digo esto? Porque no sabéis, pero desde junio del 2024 ya por fin hay una cartera común del Ministerio donde es de obligado cumplimiento el que las pruebas genéticas que son necesarias para el diagnóstico de patologías como la que estamos tratando se implanten a nivel nacional, ¿vale? Eso, digamos, es la hoja de ruta y luego tiene todas las dificultades. Esas dificultades hay que irlas salvando, porque lo que vamos buscando es que haya equidad a nivel nacional para que cualquier enfermo, cualquier paciente de una enfermedad rara tenga lo mismo de diagnóstico. ¿Se oye algo, no? Vale. Bien, pues volviendo con esto, el éxito de llegar a un rendimiento diagnóstico en enfermedades raras, que sabéis que hay más de 7.000 y en España hay 3 millones de enfermos con enfermedades raras y 30 millones a nivel europeo, es el resultado de años de investigación e ir haciendo investigación translacional que vaya finalmente a ser aplicable en práctica clínica. Y eso hace que en enfermedades de este tipo la convergencia de disciplinas multidisciplinares, pediatras, neuropediatras, genetistas y de otra índole, hace que podamos aparcar, ¿no? Acortar los tiempos, ¿no? de diagnóstico, de respuesta diagnóstica y se acorte esta famosa palabra que se ha acuñado como odisea, ¿vale? En el Ramón y Cajal, históricamente, se confluyen todos estos factores. Por un lado, gran grupo de clínicos, un servicio estructurado de genética con su parte médica y de laboratorio a todos los niveles y finalmente el abaratamiento de los costes de la secuenciación masiva. Todo eso hace que sea coste efectivo y ya lo tenemos implantado, ¿vale? En la sala está nuestra genetista Marta Pacio, que es experta en enfermos, ¿no? En patologías del neurodesarrollo y es, bueno, parte crucial de todo lo que se hace en el servicio de genética. Nosotros recibimos o diagnosticamos unos 10.000 pacientes al año, digo, para que veáis un poco la dimensión de la que estamos trabajando, ¿vale? Por otro lado, es importante poner en valor que para buscar la equidad tengo que un poco hacer ahora el rol, ¿no? Ya que, por un lado, soy el jefe de servicio de genética, pero por otro lado soy vicepresidente de la AEGH, poner en valor que el que en ciertos hospitales como este se llegue a éxito y esté un servicio estructurado es un poco el esfuerzo particular de todos los profesionales, pero no tenemos, vuelvo a insistir, no hay todavía especialidades de genética reguladas, ¿no? En España. Somos el único país europeo que no lo tiene y desde aquí, al nivel que podamos, todos tenemos que sumar para convencer de que esta es la vía para, concretamente, el diagnóstico o acortamiento del tiempo de diagnóstico de enfermos con enfermedades raras, ¿vale? Yo, sin más, pues nada, encantado de que estéis aquí, que la jornada sea exitosa y muchas gracias pues, a Empar y a Arantxa por esta invitación. Muchas gracias. Bien, buenos días. Yo soy Empar Cebrian, presidenta de la Asociación Española Mutación Gen IQSEC2. Estoy un poco nerviosa e impresionada porque, ¿qué nos iba a decir? Cuando empezamos el primer acto de la asociación, el 27 de septiembre, que hoy, 23 de febrero, íbamos a estar aquí, en la sala Joaquín Ortuño, en un hospital de referencia como es el Ramón y Cajal, apoyados por Impulsa Igualdad,
con este cartel tan imponente que tenemos de especialistas. Me gustaría contar cómo nace la asociación. La asociación empezó en 2004, cuando diagnostican a mi hijo pequeño, Miguel, de 2 años, pues recibes el diagnóstico de una enfermedad que tienen pocos niños en España y que no sabes ni pronunciar. Pues lo asumes y ya empiezas a prepararte y a buscar información. Ese mismo día contacté con Tania, la madre de Ares, el primer niño diagnosticado en España. Si mi diagnóstico fue duro, pues imaginaros el de ella, que más tarde tendréis la oportunidad de escucharla. Nos agrupamos los padres y decidimos que la solución estaba en la investigación, con lo que fuimos directos al Instituto Carlos III, referente en investigación de enfermedades raras en España, y Beatriz Martínez nos recomendó que nos asociáramos, que los padres de forma independiente pues no teníamos fuerza y que la mejor forma era trabajar unidos. Así lo hicimos y fuimos al siguiente organismo de enfermedades raras en España, a FEDER. FEDER nos ha cogido de la mano y nos ha ayudado a formar la asociación hasta el día que ya lo tuvimos en firme. En todo este proceso viajamos a Italia a reunirnos con la asociación AMALE. AMALE nos abrazó, nos ayudó también a formar nuestra asociación. Fuimos a su congreso y tuvimos la suerte de descubrir al doctor Andrew Levy y a la Universidad de Siena, 2 líneas de investigación internacionales que nos abrían una puerta que en España pues no tenemos. Desde ese día hemos trabajado conjuntamente, muy cerca con las 2 investigaciones, y en la asociación nuestra misión es recaudar fondos para apoyar estas 2 investigaciones, y sería óptimo que desde España pues también alguna línea de investigación se pudiera unir con fuerza a estas dos líneas. Todo esto siempre apoyado con nuestros neurólogos. Tenemos aquí a 3 neurólogos de la asociación que nos van a apoyar, y me consta que el resto de que están repartidos por toda España se están conectando online y están interesados en conocer más sobre esta enfermedad que afecta a 16 personas en España, a 1000 personas en el mundo, y que al final pues nosotros lo tenemos claro. La respuesta y la solución está en la investigación. Y somos en España 16 familias que vamos a luchar por ello, porque nos une lo más fuerte, que es el querer luchar por nuestros hijos. Bien, pues sin extenderme mucho más, voy a dar paso al bloque que va a hablar de líneas de investigación. Vamos a empezar con el doctor Levy. Hablará en inglés, pero tenéis todo el que lo necesita cascos para poder traducir. Y al doctor Levy le da la misma fuerza que a nosotros. Su nieto también está afectado con la misma mutación, por lo que empatiza mucho con las familias y es la ayuda más importante que tenemos en este momento. Nada, sin más dilación, doctor Levy, cuando pueda. Muchas gracias. Before I begin, I want to thank Empar and all the families that have welcomed us on this visit. It's very moving to both of us, what you've done, and I have just so much respect for that and appreciation. I want to talk about something both deeply personal for many families in this room and scientifically ambitious. IQSEC2 is a single gene on the X chromosome. When it is altered, it can profoundly affect brain development, leading to epilepsy, intellectual disability, and behavioral changes. Over the past several years, our goal has been simple to state, but difficult to achieve.
Can we move from understanding the mutation found in your children to correcting its biological consequences? This talk will walk you through that journey. First, what does IQSEC do and how mutations change that function? Second, we will discuss how we have built precise cellular and animal models to study the disease. Third, we will discuss proof of concept studies that show that when we replace the gene for IQSEC2, we can rescue many features of the disease in mice. And finally, how we were preparing for a first-in-human clinical study. I want what I'm saying to be understandable to the parents, rigorous for the clinicians in the room, and scientifically credible for researchers. Most importantly, I want to be transparent about what we know, about what we don't know, and how we are approaching this responsibly. So again, my presentation this morning will have these 5 parts. We'll just discuss what is IQSEC2, the different types of mutations that exist in children with IQSEC mutations, how we model the disease, what we call proof of concept that gene therapy can rescue the disease in mice, and then finally, how we are moving forward towards a clinical trial. IQSEC2 is located on the X chromosome. In boys and males, there's 1 copy of the gene. In girls, there are 2 copies. It makes a protein of approximately 1,500 amino acids. Its function in the cell is to exchange GTP for GDP on the molecule ARF6. By doing this, it regulates the formation of new spines on dendrites, the anatomical correlate of how we learn. It also affects trafficking of a specific receptor called the Empar receptor, which is also fundamentally important in learning. Variants of IQSEC2, which we will talk about this morning, disrupt the normal development of synaptic connections between neurons, which again is the basis of forming new memories and learning, as well as the balance between excitation and inhibition of the electrical activity of neurons, and in this fashion contributes to seizures. So this is a disease which we understand at a very basic level how it interferes with formation of new connections in the brain and contributes to seizures. Parents in this room know this all too well. What are the characteristics of children with mutations with IQSEC2? The most clear and defining characteristic of this disease is severe intellectual disability. To be true, there is variation. There are some children which are less affected than others, but in all, there is a cognitive dysfunction. Second is limited or absent speech, which is characteristic of the broad spectrum of autism. Also repetitive behaviors, but speech being the primary characteristic of autism being present in these children. Drug-resistant epilepsy. Many children have tried as many as 10 or 15 drugs without success, particularly in boys, can go through quite a few drugs and still remain with a heavy burden of seizures. Hypotonia, another characteristic of many children. The natural history, in other words, what happens over the lifespan of a child with IQSEC2 is not well understood. The gene was only discovered a little over 10 years ago,
and really only we became aware of it as a major contributor to neurodevelopmental disorders only within the last 5 to 6 years. The need for a natural history study among children in Spain and throughout the world is something we're working on very actively with associations like yours to define what is the normal course of disease and what are the additional morbidities associated with the mutations in IQSEC2. We know today there are at least 150 different types of mutations in children with IQSEC2 disease. About 3/4 of these are predicted to be what we call loss of function mutations. In other words, the normal function of IQSEC2 is no longer present. Predominantly, this is due to what we call a premature termination codon, a premature stop codon, so a truncated form of the protein is created. This generally is not a stable molecule, and so no protein is actually made. So 75% of the kids actually are making no IQSEC2 whatsoever, particularly in the boys. About 25% of the mutations result in what's called a missense variant, in which there is an abnormal IQSEC protein that is produced. Importantly, at least 95% of all cases of IQSEC2 that we see that are new are de novo. In other words, they occurred spontaneously during development in the child. They were not present in either the mother or the father, and are not something that's transmitted to other children. We find this is a very functional basis for defining response to therapy and how we're approaching therapy to categorize the children into 2 general classes of mutations. The first is what we refer to as class 1 mutations. These are children, as I mentioned before, making no IQSEC protein at all, predominantly due to premature stop codons. This results in degradation of the RNA, and so there is no IQSEC protein that is made. These are also referred to as knockout mutations, something I'll refer to in a few moments. The other class of mutations that are due to missense mutations result in an abnormal IQSEC protein, resulting in many cases in a loss of function, like the knockout, but in other cases, actually a gain of a deleterious function. So not only do they lose the normal function of IQSEC2, but the mutation has caused them for that molecule to turn bad. So it's actually creating a new function which is deleterious to the child. Again, 75% of the mutations are predicted to be knockout, which with no protein is made. I'm going to come back to this point repeatedly. What do we know about if we see a child with a new mutation, how severe that disease is going to be when the child is 1 or 2 years old? First of all, this underscores the need for more collection of more patients and to understand the natural history of the disease. What we do know in general is that boys have a more severe course than girls. Boys, again, if you remember, only have 1 copy of the gene. Girls have 1 mutated copy, but also have a normal copy of IQSEC2. I'll be coming back to the unique biology in girls later in my presentation. Many girls can have a relatively mild presentation. Others can have a very severe presentation. And we believe this is due to a skewing of expression of the mutant versus the wild type allele. What is the role of the specific mutation that the child has? We don't know at present. We have too few cases to know if a specific mutation that a child has, it will predict a more severe outcome. Clearly, this will be helped by having additional associations helping us with collecting more cases and being able to establish this connection between the mutation and the phenotype of the child. How do we model the disease? Because, okay, so we identify children with mutations in IQSEC2, but how do we then build a platform to test whether a given therapy will be effective in treating a child with IQSEC2? No models exist. There are no animals naturally occurring with IQSEC disease. So how do we create such a platform? There's 2 types of models I'll present to you here. One is actually using cells from the child, her or himself. This is using a technology called induced pluripotent stem cells.
which is now widespread and used extensively in medical research. It involves essentially taking some skin cells or from a hair follicle or even blood cells from the child, and what we refer to as genetically reprogramming the cells so that they are now what we call pluripotent. They now can be turned into any cell you want, a heart cell, a liver cell, even teeth. They can turn into, in this case, neurons. So we can actually study the neurons in these children in a petri dish and study how they respond to electrical stimuli, if they can have something that is equivalent to a seizure in a petri dish, how the neurons speak to another, and we can study their synaptic interactions. And we can also, of course, use this as a platform for drug study. What's nice is this presents the same genetic background as the child with the actual disease, in which he may have other mutations in addition to IQSEC2 that may confound the picture. The other model that we've used extensively, and we've created several models of this, is actually changing the genome of mice. Remarkably, this gene, IQSEC2, is so important and so fundamental in biology of the brain. It is conserved all the way down to snails and frogs. The gene itself, its structure, is virtually identical in frogs and snails as it is in people. This is very unique among genes, and it speaks to the fact that the function of IQSEC2 is very fundamentally important. Mice and humans are essentially identical. The sequence of their amino acids is close to 99% at the amino acid level, and in particular in the functional domains of IQSEC2, actually absolutely identical. So this speaks to the fact that the function of IQSEC2 is similar, if not identical, to that it is in humans, and make this a very good model for studying IQSEC disease. So we've taken the mice, and we are able to now genetically modify the mice using modern techniques such as CRISPR, which some of you may have heard about. And that allows us in a very precise manner to make the exact nucleotide change that occurs in the children, and then to be able to study these mice and see what type of phenotype they have. These mice recapitulate the disease present in the children remarkably well. They develop seizures, they develop abnormalities in how they interact with one another, in other words, behavioral abnormalities. Actually, the mouse do actually have a speech of a type. They lose their ability to speak. They also have severely impaired cognitive ability and their ability to learn and to remember. So we've created models both of class 1 or knockout mutations with our colleagues, and we also have models of a number of mutations referred to as what we refer to as class 2 mutations. And as you can see, we can study, do EEGs on these mice. We can study their behavior, in this case, how they speak to one another, all kinds of interaction models with whether they have memory or not. I'll talk about in a few minutes. So how do we use these models and to move forward with talking about therapy? So I'm going to talk about a few things. First is what we call a proof of concept study in mice, specifically with IQSEC knockout mutations. Again, reminding you that means a mutation in which no IQSEC protein is made. So we can use a model of such a mutation to study how a child might respond in a similar way in this mouse platform. Our strategy has been very straightforward. We are going to replace the absent IQSEC protein by introducing a normal IQSEC gene. How are we going to assess the efficacy of the gene therapy? As I said, predominantly using our animal models with very rigorous and robust assays, looking at seizures, looking at behavioral abnormalities, looking at their ability to learn and recall. And finally, I'll touch on this, something I think that's very important for many, many parents, is what is the therapeutic time window for gene therapy? In other words, is there a critical time, like we know is the case for certain skills that we have, such as language, in which gene therapy will need to be done in order to see significant benefit? The vector that we're using, the approach that we're using for gene therapy is using something called an adeno-associated virus. When people hear virus, of course, they think of disease, but the adeno-associated virus naturally occurs in nature and is not pathogenic to man.
does not cause disease in man. It is widely used in over 200 approved gene therapy studies that have been done over the past years and are ongoing at the present time, with a very, very good safety profile. The virus itself is made in such a way that it can't reproduce. In other words, a child who receives this particular virus cannot infect other children, cannot affect other family members. It cannot spread beyond this point at which it is given. It persists for very long periods of time. Spoke yesterday with the parents. We know it exists for at least 10 years in studies in monkeys. It may exist significantly longer than that period of time as well. That's a minimum period of time I referred to. The outside of the virus has a protein called a capsid, shown here, the outside of the virus. This determines where the virus is targeted to. In other words, will it go to the liver? Will it go to the heart? We are using a specific type of virus called AAV9, or adeno-associated capsid 9, which specifically targets the neurons in the brain. The strategy that's used by all researchers using this approach of the adeno-associated virus is to replace the genes that normally are in the virus to carry the gene of interest, in this case, the IQSEC gene. So here is a picture of such a virus. We are using a specific promoter. This makes so that the expression of the molecule is specific for neurons, and we use a human IQSEC gene. There are some caveats about the limits of the size of the adeno-associated virus, which we have had to overcome and continue to try to optimize, and that the packaging limit appears to be about 5.0 kilobases, 5,000 nucleotides. We have a very large gene, and we're pushing the threshold here in a very big way. So using a small promoter has helped us tremendously, and we're continuing to try to reduce the size of this to even further enhance. The importance of this size is in determining the quality and the amount of virus that can be produced in a single production facility. Okay. So I want to talk about now the proof of concept studies that the knockout mutations can be rescued by replacement therapy with the virus that I just spoke about. So again, we're working with mice that do not make any IQSEC protein or RNA. These have been genetically engineered. These mice have seizures. They have abnormal interactions with one another. They have an inability to learn, similar to our children. We are using an AAV9 virus with the human IQSEC gene using a neuron-specific promoter, which is under the threshold limit for adeno-associated virus. The virus itself has a gene of about 4.9 kb. We've now demonstrated, and I'll show you the types of assays we're using, in independent laboratories in Japan and in America, United States, that there are improvements, significant improvements in social behaviors, in seizure susceptibility, as well as in growth in these mice and upon receiving a single dose of this virus. Just to walk you through some of these assays that we use to test efficacy of the virus. Mice are very social animals, similar to us. They like novelty as opposed to something which they've seen previously. So one type of approach to studying how they remember, as well as their normal behavioral interactions, is their ability to recognize a new mouse that might be stuck in the cage with them, as opposed to a mouse that they're previously familiar with. A mouse with an IQSEC mutation will not differentiate between a new mouse and a previous, or what we call an old or an older mouse he's never met before. He would not prefer the stranger mouse. Upon receiving this gene therapy protocol, the mice now are able to demonstrate a preference for the stranger mice as opposed to the mouse they were previously exposed to. Another type of paradigm for studying behavior is what we call social preference. A normal mouse would prefer another mouse as opposed to an inanimate object.
a child or a mutation in IQSEC2, this knockout mutation, results in the inability to distinguish between these two. The mouse will spend the same amount of time being associated with the inanimate object with another mouse. Replacing the IQSEC gene is able to allow the mouse now to show normal social preference. And we have a variety of other variations on this theme, which also at the same time are assessing social preference. They're also assessing the ability of the mouse to remember. In other words, to remember whether an object was in a previous location or has been moved to another location. Let it be said, again, there are a variety of different tests that we can do to assess in a very robust way whether the mouse has normal social interactions and whether it recalls basic tasks that it had done previously. Another parameter that we've looked at in these mice that with IQSEC mutations normally are very stunted in their growth. Whether this reflects an impairment in feeding, which is likely, but overall a very impaired growth and development. Upon receiving the virus, the development of the mice, particularly during the neonatal period, in other words, when the mice are being fed by their mother, the mice assume virtually a normal development during this period. So dramatically improves their ability to gain weight, similar to normal mice. And then third, looking at seizures, which we know, as I said earlier, a major characteristic of this disorder. Probably about 90% of the boys have seizures manifesting themselves, certainly by age 4 or 5. These mice with knockout mutations have seizures. We can measure the threshold for developing these seizures in mice. We can actually do EEGs in the mice and measure also the stimulus that would be necessary for these mice to have seizures. Mice with the IQSEC mutation have an altered threshold for seizures. They more easily can be induced to have seizures. By giving them this adeno-associated virus with the IQSEC gene, we're able to restore this threshold to the IQSEC knockout mice to be essentially the same as normal mice. And importantly, the mice with the knockout mutations with seizures, they actually have mortality from these seizures. They go into prolonged seizures sometimes. And we're able to dramatically, or essentially we had no deaths in response to once the mice had received this viral therapy. So to, again, reiterate, I think what is the most important take-home message from this is that independently in laboratories different from our own, in Japan and the United States, using the virus that we developed, we have been able to show that there is a rescue of social behavioral abnormalities, abnormal seizure susceptibility, and impaired growth. And we're continuing to look at other parameters as well. This is a question I asked earlier in my presentation, is when is the therapeutic time delivery for this type of therapy? When might it still be beneficial to give to a mouse, in this case, or to the children? What is interesting, particularly in our Japanese cohort, they not only looked at the what we call the neonatal period, in other words, the first period of time when the mouse is actually it's not yet weaned from its mother, but actually in young adult mice, is that they found that the improvement was still present, was quite significant in the mice that still were young adults. This is being seen, I think, and is a reflection of the fact we're talking about a synaptic protein, and there's a tremendous capacity for synaptic plasticity and remodeling. It gives us hope for children that are beyond 2, 5, 7 years old, even in young adulthood, that we will still be able to see a benefit. And we believe and are optimistic that that will be the case for these children, a wide therapeutic window. To be sure and clear, the greatest benefit will be given to those children that would get the therapy as early as possible. But we still believe that there will still be some benefit even later in life. So we've come half the way so far, and I want to take a pause here and tell you what we know and what we do not yet know. The preclinical results I presented to you are very encouraging and importantly reproducible. However, what we're proposing is a first in human study. It's never been done in man.
or children. We do not yet know how much our children will benefit from this therapy. The initial clinical step is designed primarily to show that this therapy can be done safely. And our goal is to proceed carefully, transparently. Everything is clear on what we're doing and what the basis of what we're doing, and responsibly. Briefly, what are our current limitations, areas that we're actively improving our virus, as well as engaging in research? We can talk about this afterwards as well, trying to have greater control of the amount of IQSEC protein that's made by our virus, the risk of overexpression that is theoretical, but we believe could be important. And we're very actively engaged in what we hope is a solution for this problem, using what was referred to as the mRNA network that we're actively working on in my laboratory now. We are also near the packaging limit for the virus. We still can make very good virus of high quality. We're always trying to reduce the packaging limit, and using AI and bioinformatic tools, we're able to we believe we can narrow this down to even smaller size. And then finally, what is the optimal dose that the children should receive to improve the safety margin? These are all areas in which we are actively engaged in current optimization. Question that many of you would immediately ask, I've been talking about class 1 mutations, particularly in boys. And this is the model in which I presented the data in the mice was in male mice with knockout mutations. What about class 2 mutations? If we recall, these are missense mutations with an altered function of IQSEC2. And what about IQSEC mutations in girls? If you recall, girls have one copy of the normal gene, and they have another copy that is mutated. So it may be a nonsense mutation, it may be a missense mutation. What about the class 2 mutations? We're taking two approaches right now to come up with a solution for these class 2 mutations. We do not believe simply giving them back the replacement therapy like we're doing for class 1 therapy will be effective. In fact, we've tried that in our mice and it is not effective. For the class 1 mutations, as I've shown you, this is effective. For the class 2 mutations, we need to take a different approach. And two approaches that we're taking actively in our laboratory. The first is what we refer to as simultaneous knockdown of the mutant mRNA for IQSEC2 and replacement with a normal IQSEC gene. This is similar to what I described earlier. The virus would carry a normal IQSEC gene. This is the new component. We are essentially getting rid of the bad copy of IQSEC2 and we're replacing it with a good copy. This is, of course, necessary, particularly in those cases where there is a deleterious mutation, which actually causes a gain of function, which has to be gotten rid of. But also in the girls, just simply giving them back an additional normal copy of the gene, even if the mutant copy was as a loss of function, would result, we believe, in deleterious too high levels of expression of IQSEC2. So we can actually get rid of the bad copies of IQSEC2, and in the girls also we would get rid of the normal copy as well, and then replace it with a normal copy of IQSEC2. And there's tricks that we can talk about how we're actually doing that so that our approach, the knockdown approach, does not destroy the viral normal copy of IQSEC2. But leave it to say, we're now able to build a virus which can effectively knock down the IQSEC molecule and allows us on the same virus to restore a normal IQSEC2 expression pattern. And I'll talk about that more if there's any questions during the break. This is the vector that we're using. In particular, we've designed a small hairpin RNA that's expressed from the same promoter. So it's made the same levels as the therapeutic RNA, transcribed from the same promoter and made in the same cells. This will result in removal of the deleterious RNA or the mutant RNA, and this will be replaced with the therapeutic RNA. The second approach we're taking is using gene editing. It's been a revolution in the last couple of years. This is moving so fast, so quickly. It's very exciting. Yesterday, speaking with the parents, where we are today, no question where we're going to be 2 years from now is going to be different dramatically.
but let me talk a little bit about what gene editing can do. Basically, the idea behind what we've talked about up to this point is supplying a new copy of the IQSEC gene. This is a very appropriate approach for children with knockout mutations, and this would allow one size fits all. All children with knockout mutations could receive such a therapy. Gene editing involves looking at the particular mutation that the child has and actually at the DNA level in the child's own DNA to correct that mutation in situ. In particular, we're looking at using two different approaches. The predominant one that we're using right now is something called a base editor. This is something that's been designed in the laboratory, not by our group, by other laboratories, trying to study how you can fix single nucleotide changes, in particular missense mutations, and correct single nucleotide variants. Groups, predominantly those at the Broad Institute at Harvard, are looking at an even more difficult approach, and that's replacing large segments of mutations. Some children have very large insertions or deletions using an approach called a prime editor, in this case using another type of enzyme to do the editing. This is using something called an adenosine base editor or a cytosine base editor that is essentially able to return, again, the normal nucleotide from what was mutated. These editors are delivered by a virus similar to what I described, or potentially even by ribonucleoprotein nanoparticles, both of which would be injected directly, as I'll talk about in a few moments. The advantage of this type of therapy, of gene editing, over the gene replacement that I talked about earlier, is that it would circumvent the problem we're having with regulation. It would involve the endogenous regulation of the IQSEC molecule and allow its normal regulation to be preserved. The major hurdle, though, with this approach, especially on a population base, and you're treating all 1,000, if not several thousand children with IQSEC2, is it would require a mutation-specific design. In other words, for each mutation, I said that there are over 150 different types of mutation. I have no doubt there are even more than that. We would need to design a specific editor or prime editor for that particular child. And this presents, as you can imagine, some manufacturing constraints. Another platform in which we can test therapies, potentially, it's not feasible to build mice for every single child and study the virus in every single child's mutation, is in the pluripotent stem cells that I talked about before. In particular, not only with the class 1, but also the class 2 or even more complex mutations. Spoke about yesterday with some children with as many as 20 different mutations in addition to IQSEC2. And how do we approach such children? I think this is the kind of platform that would be effective for that. We can study whether the virus can prevent what is essentially a seizure phenotype in vitro and restore normal synaptic connections between neurons. The advantage of this, of course, is we can screen any child for the efficacy of the virus in vitro. The disadvantages, of course, is it does not allow us to look at real seizures, looking at cognitive behavior as well as behavioral outcomes. So let's move now to the final part of my presentation. And that's moving. We've talked about the gene and its mutations, how we model disease, how we've been able to show in animals that it's able to rescue the disease. But now let's talk about how we move from preclinical models to a human clinical trial. Basically, I want to walk you through what we need to do in order to do the first case that we're going to give a child the virus. We're now actively engaging in regulatory development of presentation of this proposal to the European Medical Association. We've engaged advisors on how to prepare and present this to the European Medical Association. We've engaged an experienced CRO or clinical research organization, which is going to help us to navigate studies that may be demanded by the EMA, looking at toxicology. In other words, what potential side effects, even though we have not seen any side effects in our mutant mice thus far, they will most likely demand that we do additional toxicology testing in a different animal model, perhaps, as well as directing the clinical operations at a hospital, wherever that might be in Europe, and how that will be administered.
They were also helping us, and we're identified several facilities that when you make a virus that will be given to a human being, we can make the virus ourselves in our own laboratory. But giving this to a person requires that the virus be made in a very clean environment, what is referred to as a GMP facility or good manufacturing practice. There are a number of such production facilities, even here in Spain, and we're actively engaging with such facilities to find one that can give us a good turnaround, the best quote, highest quality material. We're engaging, again, to develop a package to submit to the EMA. I see this as being one of the next major hurdle, to submit the protocol to the EMA, find out what additional testing, if any, they will request that we do before they will give the approval to start treating the children. Again, I want to emphasize, it's the first time this will be given to any child at a virus containing IQSEC2. Primarily, we want to show safety, but we will also be able to assess seizure frequency, and we will most certainly also assess developmental milestones in these first children that we will be administering the virus to. No doubt, success in this initial study will open up the way not only for easing the way for a much larger study from a safety perspective, but also building enthusiasm for additional funding, being able to run a much larger study. And it's our clear objective that all children, no one will be denied therapy, and any parent that wants to get therapy if we are able to demonstrate benefit. What might such a study look like? Our initial cohort, in other words, study would be about 5 to 7 boys. The therapy would consist of a single dose, one time, referred to as one-off treatment, given into a space called the intracerebral vascular space by a particular catheter called an Ommaya reservoir. This is a procedure which is done every day in this hospital multiple times. Okay, it sounds very dramatic, but it's a very safe, very, very safe procedure being used for other gene therapy protocols. The whole procedure should take less, literally, to give the virus about 10 minutes. The child will still be supervised and observed for the next 2 or 3 days after receiving it, just to observe. We've never done this, of course, in children, but we did not anticipate the procedure itself to have any risk whatsoever done by qualified physicians administering the virus. The primary objective, again, is safety above all else, but we will also be assessing seizure frequency and developmental trajectory. In other words, how the child improves his ability to learn, develop new developmental milestones, such as beginning to speak, as well as his interactions and be able to follow simple commands. This will be done intensively over the next 12 months of follow-up after the child receives the virus. So this is the roadmap. Where are we right now? We believe for the study in the boys with the knockout mutations, we've optimized the vector design. We've undergone preclinical validation. We're now at a stage in which we need to find out from the EMA what additional steps in regards to become compliant with their requirements for safety. Importantly, we are engaging with groups that can produce the virus. This is not a barrier whatsoever. We're not making something that is not being done elsewhere. This will be easily accomplished for the right price. And then we are ready to get approval from the EMA for this whole regulatory package. And again, working with advisors that have submitted similar proposals for gene therapy or for other new treatments in children to be able to get this approval. I have no doubt we will be able to get this approval. They may make us jump through additional hurdles, and we will do so. And then finally, once we are able to get this approval, I think this is the major barrier again, we will do our first study, which again, primarily safety, but also looking at efficacy in these children. Okay. Okay. So in the meantime,
we are continuing our group to address a number of issues and questions that I've received from parents all over the world. And I encourage anyone in this room, whether you're a parent, whether you're a clinician, whether you're a scientist, if you have any questions, I get tremendous satisfaction of being able to interact with you. The parents yesterday had amazing questions. So please write to me. You can get from Empar on my email after my presentation. I'm happy to discuss with you any aspects of what we just talked about today. Several things that are ongoing that we're very actively investigating, again, is the biology in the girls. And what's exactly allows us to understand this skewing of expression? Why is it that some girls with the same mutation, even identical twins, one of the twins can have severe disease and the other twin with a mutation, but a normal copy, can have virtually normal trajectory and development. We're working at a variety of class 2 mutations. As I spoke about this knockdown and replacement strategy, our gene size reduction, our gene editing strategy, these are ongoing approaches, again, to tackle the problem in class 2 mutations. And we believe, this is a question I've gotten before, just to anticipate, we're giving primarily what's referred to as the long isoform of IQSEC2. There is one other major isoform, but the major isoform responsible for at least 95% of IQSEC2 in the brain is the long isoform of IQSEC2. And we've been able to show that merely by giving back this long isoform, we're able to rescue the disease in mice that don't make either the long or the small isoform. We believe that IQSEC2 is a good gene therapy candidate. I've tried to present it to you that this is a single gene disorder. That's one reason why this is a good candidate. We have a very defined biological mechanism. The knockout class, children not making any protein at all, which is the easiest group of children to treat, amounts to about 3/4 of the cases. We have robust rescue of the disease in this mouse model in independent labs. And we're working with an established platform. AAV9 has been done literally in tens of thousands of other people for a variety of different diseases, showing a very, very safe platform and administration of the profile of the treatment. So I want to close with a few personal thoughts. IQSEC2 is not just a gene. For the families in this room, it represents daily challenges. For clinicians, it represents a difficult disorder with limited options. For scientists, it represents a clear biological pathway. What brings us together today is that this is a defined monogenic disorder with a mechanistic rationale and reproducible preclinical rescue. We are not promising a cure. We are not skipping steps. We are moving deliberately with regulatory oversight, manufacturing planning, and safety as our first priority. The first study we are designing is small. It's cautious, and it's primarily focused on safety. But if successful, it may establish not only potential therapy for IQSEC2, it may help define a model for precision gene therapy in monogenetic developmental disorders that go far beyond IQSEC2. This all requires collaboration, as you've just amazingly done here in Spain, among families, among clinicians. And I've received so much satisfaction with working with clinicians and scientists all over the world who have just moved by the difficulty that all your families face, that want to help, and those willing to support responsible innovation. We're ready to take the next careful step. Thank you. I want to give several thanks. I can't thank enough Empar for making my wife and I, Nina, feel so welcome here, and what you've done. I just thank you so much. I want to I think all the parents can also speak it up. Thank you. I want to thank, my work is peer reviewed by several funding agencies.
that has funded my work. We've also received funding from Vassia that you'll hear about, which she'll present a little bit later. I also want to thank my scientific collaborators in all over the world, predominantly those at Columbia University in New York, in Japan, at CHOP Hospital in Philadelphia, and most recently at MIT Harvard, that is helping us to design the gene editing vectors for treating the class 2 mutations. We also want to thank members of the Natural History Consortium. I'm optimistic we're overcoming, again, regulatory hurdles in how we can share data between countries. I believe we'll get there. And then again, I want to thank the parents' associations. We have an association in the United States run by Zana, Todd, Michelle. Also want to thank Caitlin, who is helping all the associations, and of course, Empar. And finally, I want to thank Vassia for believing in us and for taking on something, as she'll talk about, very much outside of her comfort zone. And she'll talk a little bit later about her efforts to form a company which is actually dedicated to carry out the clinical trial called Genentech IQSEC2. So thank you very much, and really my pleasure to be here. Okay. Do questions later. La universidad se conectará telemáticamente. Alessandra, could you connect your audio and your camera? Good morning. Okay, could you hear you and could we see you? Good morning, Hilaria. Good morning. Can you hear me? Yeah. Okay, so first of all, I bring to you the apologies of Professor Ranieri because she was called in a institutional meeting. She could not postpone, so she won't be able to be here, and asked me to bring to you her greetings and her excuses for not being able to participate. So I am now going to share my screen. Oh, it says that I am not allowed to share, so I think you need to authorize me for sharing my screen. Could you apply again, Hilaria, please? So Sorry? we cannot see your request for sharing. So could you do it again? I'm trying to share, but they say that the sharing has been not allowed from you. Okay. So that's my problem, because I'm trying the share the screen button, but I get this warning message. So could you try again, Hilaria? Maybe now we'll try, let's see. Okay, now I can share apparently. Okay, so can you see my screen? Can you see my presentation now? Okay, just a sec. Okay. So if you want, I can start. Yes. Okay, so good morning, everybody. I'm sorry I was not able to be there in person. I think interacting face-to-face is always easier. Yeah, just a few seconds, sorry. Yes, no problem.
Okay. Again? Okay. Can you see now? Yeah, you can start. So sorry for that. No problem. Good morning again to everybody. I'm Ilaria Meloni. I work in a medical genetics laboratory on Siena. I want to thank also Professor Levy because he facilitated a lot my work, explaining a lot of basic things on IQSEC2 and associated disease. So we are located in a university hospital. So we have both the clinical and research skills. And so what I will present you today is a little bit of what we are trying to do on bottom sides. So our work on IQSEC2 was born thanks to the Italian association, AMALE. The founders, that are three IQSEC2 mothers, contacted us, and because of our interest, long-lasting interest in Rett syndrome, that is a distinct disease, but is an intellectual disability condition that has some features in common with IQSEC2. And thus we started this long journey to try to be of help to patients and families. So we work on both sides, on clinical characterization, but also research on IQSEC2. So our work obviously starts with patients. The first one were the three AMALE girls. I will talk a little bit about them in a while. And then now we are trying to extend the connection with patients and families, both to characterize the clinical phenotype that, as Professor Levy anticipated, is quite variable, but also to perform research that is a two-pronged, let's say, approach. So on one side, the definition of the molecular mechanism of disease, that is important to understand disease, but is also important because when you use cellular models to study a disease, you need to have a defect that you can analyze and quantify in a dish if you want to test therapies and verify if your therapy is actually working. And so the second research side we are following is therapeutic approaches, and we decided to focus on gene editing rather than gene replacement. So clinical, so just a little bit of general information on IQSEC2 related disorder is a rare genetic condition, and as Professor Levy anticipated, it is due to mutation on the X chromosome. X chromosome is one of the sex chromosomes, so girls have two X chromosomes, males have just one. Usually, in order to maintain balance between males and females, and yes, here is the position of IQSEC2 on X chromosome. So I was saying that usually to maintain the balance between male and female in terms of gene expression, genes of the X chromosome, of one of X chromosome of all females is subjected to a phenomenon that is known as X chromosome inactivation. That is a random
silencing, let's say, of one of the two chromosomes, random, in the initial cells of the embryo. Once established, the inactivation is maintained throughout life, and for this reason, all females are considered mosaic, in which some cells express the maternal X chromosomes, other cells express the paternal X chromosome. So this is true for almost all X chromosome, but not for the total of X chromosome, because there are areas that are known to escape X chromosome inactivation. So small portion on the inactive X chromosome that remain indeed active. And IQSEC2 is one of a few genes that is known to be located in one of these regions. So differently from other genes, for example, MCP2, that is the gene responsible for Rett syndrome, IQSEC2 maintains what is called biallelic expression in females. So both copies of the gene are in theory active, are in theory expressed. And this is probably one of the reasons of the variable phenotype that we found between patients, between males and females, because as you know, both males and females are affected, and this is also different from what usually happens, for example, again in Rett syndrome, because most Rett syndrome males die a few days after birth, a few weeks or months, due to severe encephalitis, and on the contrary, IQSEC2 males are more severely affected, but there are males. So indeed, what we know is that females that are usually heterozygous have extremely variable clinical phenotype, may be balanced, maybe due to the presence of one normal copy of IQSEC2 that can somehow balance for the presence of a mutation, while males are hemizygous, so they have just one copy of IQSEC2, and that if the copy is mutated, there is nothing that can counteract to try to make the defect milder. And for this reason, this is considered one of the reasons why males are usually more severely affected, although this is still an hypothesis. So this is likely, but this is probably not the only explanation. This is just to give a face to, I know you all know what IQSEC2 means. This is the girls, the ladies that started all our effort. And this is males. You can already appreciate from their face that they are more severely affected. And what we can say is that male have a clinical picture that most closely resemble MCP2, that most closely resemble female patients with MCP2. This is just a paper that it's some years ago, but I think it's still very actual. So it is, and it's in line with what we have found in our cohort of Italian patients. So if they look at different aspects of IQSEC2 disease, intellectual disability, the degree of intellectual disability, the age of onset of seizures, and the resistance to antiepileptic treatments. And as you can appreciate, in female, there is much more variability. The picture, the graph are much more spread, let's say, and usually they are enriched well, not for ID, but they are for age of seizure and resistance, they are enriched toward the most benign situation. While males in males there is much less variability, and usually the phenotype is toward the most severe extreme. So epilepsy is starting earlier, the ID degree is usually more
severe, and many of these patients are resistant to epilepsy. So the take-home message from our study that involved, I think finally it was 25 Italian IQSEC2 mutated patient is the definition of a common clinical picture that is essentially in line with what is found in literature, with developmental delay, intellectual disability, language problems or absent speech, epilepsy, ASD, autism spectrum disorder, hypotonia, developmental regression. This is the common picture. Other pictures not frequent, not present in all patients is reported here. So ataxic gait, drooling, gastroesophageal flux, constipation, scoliosis, and so on. So again, a quite wide clinical variability. Mutations are mostly de novo. So this means that if you have usually one single patient in a family, but if you analyze the inheritance, which members of the family have the mutation, you will realize that the plus sign is the presence of the mutation, but only the affected child is mutated in the family. But this is indeed not always the case, because as our cohort of patients enlarged, we identified a small number of situations like this, in which you have an affected patient, but when you perform molecular analysis, you realize that the mutation was inherited from the mother, usually, obviously. And this is probably due to the wide variability of this is associated to the wide variability of the phenotype. Indeed, in this case, further molecular analysis, clinical evaluation of the mother revealed a mild, very mild phenotype, but there are cases in which the mother or even the grandmother are clinically perfectly healthy, indistinguishable from a non-carrier individual. So this is very important, because obviously the difference is relevant for future pregnancies. So while in the first case you can say that saving the risk of germline, germinal somatic, germline mosaicism, the risk of recurrence is very low. In this case, obviously you have an affected mother, so the risk of transmission, carrier mother, so the risk of transmission is 50%. So this is extremely important. The complete clinical and genetic evaluation of the family is extremely important to be sure to give the family the correct assistance in terms of, and the correct information in terms of family planning. Let's go to the gene and the protein in particular. IQSEC2 protein is the name is complex, is a guanine nucleotide exchange factors, or GEF. It is you can imagine it as something that exchanges can be linked to energetic, let's say, molecule, that is GDP and GTP, and depending on which one is bound, it can work. It can work or not. So it's I'm sorry, it's difficult to make complex concept easy for families. So here is a general picture. So it is a complex protein with many domains that are responsible for the different function of the protein. And here is the same protein with the mutations. To date, more than 200 different mutations have been identified.
Many mutations are private. This means that each patient has its or her own mutation that is not found in other individuals. And this can obviously, as Professor Levy anticipated, complicate things when you want to go for a gene editing approach, because that's an approach that is mutation specific. The position and type of a mutation, obviously, in addition to the sex, is another factor that could contribute to the severity of the phenotype, as Professor Levy explained very well, because you could have a truncated protein or a totally absent protein, or you could have a protein that is working, but is working in a wrong way. So it is is having what is called a gain of a toxic function. So what does IQSEC2 do? This is just a cartoon of what is its rule. So you can imagine it as a semaphore, a light, traffic light that is saying other proteins what to do. One of its main target is RF6, and usually it is in a stop form linked to GDP. But when it interacts, in certain conditions, it interacts with IQSEC2, and IQSEC2 allows it to bind GTP and to go into the go step, let's say, of so in the green traffic light. So, and when it is in this situation, it works by acting on some effector molecules, some so actors that mediate its function. This gives you immediately the idea that IQSEC2 function IQSEC2 activity need to be tightly regulated, because if I don't have it, I cannot, ARF6 cannot work, so it will remain in the stop situation. But if it works wrong, it might keep ARF6 always in the go situation, and this is always dangerous. And this is the reason we selected to go for gene editing, because it will allow to maintain the internal functionality. So this image gives you the idea that IQSEC2 is working to keep a very delicate equilibrium inside our cells, inside our neurons. And if we unbalance this equilibrium, obviously we can create a situation that can cause that can alter different processes and cause the onset of disease. Which can be the process that are altered, just a little step forward. I'm not going into details, but what is IQSEC2 doing is acting on processes that regulate the presence on the cell surface, the presence of synaptic terminals that are the connection point of our neurons, the presence or absence of these that are called receptors, that are, you can imagine them as on-off buttons that determine the rapidity, the speed of transmission of nerve impulses. And nerve impulse transmission is what makes our brain work fine. So if it doesn't work fine, our nerve transmission is altered and our brain is not working properly. And it is the regulation of IQSEC2 is quite complex. I'm not describing it into detail. This is just a very complex slide from a manuscript from Professor Levy lab, if I remember well. But
I mean, the complex image is just to give you an idea of how complex is the entire process. The take-home message is always the same. If there is a mutation, you have the alteration of the presence of the buttons on the cell surface, on the synaptic terminal, and you don't have the proper nerve, the proper neuronal transmission of impulses. So our brain is working, is not working properly. When you want to study a disease, with whatever is a disease, you need a model, and for all disorders, there are essentially two kinds of models: mouse animal models, and Professor Levy already described them in detail. So I just want to go too much deep, just to say that there are independent models that have similar phenotype that recapitulate many features of a human disease. And but the reason I'm telling this, I showed you the models, is that as Professor Levy anticipated, it has been demonstrated that indeed re-expression of mutated IQSEC2 is able to rescue or to ameliorate both functional phenotypes, but also the behavior of these animals. And this is extremely important because it demonstrates that the disease is reversible. So there is, we don't know exactly, as you heard, the therapeutic window. It may be quite large, hopefully, but obviously we will know when we will finally try to treat patients. But this gives us the idea that the disease is indeed, the course of the disease can indeed be modified. So we can intervene on patients and try and hope to at least ameliorate their quality of life. So, but before testing the animals, you usually start with cells in a dish that make a much easier model. And for this, thanks to the work of Shinya Yamanaka, almost 20 years ago now, we have the unique opportunity to model disease using patient cells. And it is, so you starting initially from fibroblasts, now from blood, that is much less invasive. We can force the expression of a few factors that induce fibroblasts or blood cells to revert to a neonatal-like, let's say, to make things easy, phenotype that is called induced pluripotent stem cells. And induced pluripotent stem cells are very, very, very interesting because the term pluripotent means that you can force, you can then direct them to become essentially whatever tissue you want in a body. So what we did in our lab is to generate mutated and iPSCs from mutated patients, but also from control individuals. And our idea is to differentiate them into neuronal precursors and to neurons and use them for functional studies to characterize electric transmission and other aspects such as dendritic arborization, dendritic span shapes that are morphological aspects that are linked to the functionality of the phenotype of the neurons. This has already been done in other laboratories. This is from a paper in 2021 that demonstrates that indeed iPSCs-derived neurons can be used to mimic disease in vitro, and demonstrated indeed that there is a dynamic change. There are dynamic changes in
in neuronal activities over time. And this is quite interesting because also in other X-linked disorders, for example, Rett syndrome, something similar has been indeed identified with an extreme excess of excitation in the beginning that is going to decreased excitability in later during differentiation. Using iPSCs, you can derive both two-dimensional models, that is the one with which this work was done, but you can also generate three-dimensional model named brain organoids that are something like a mini brain in a dish. There are advantages and disadvantages. They are quite difficult to obtain. They require a long time in culture. There are not really completely unified protocols up to date, and for this reason, we decided to remain on the 2D situation. Another model that I'm going to mention is Muse cells. Muse cells is a model that is generated just by isolating from adult tissue the multilinear so-called Muse cells, that are cells that can be isolated from with specific protocol and have the ability to differentiate into multiple cell types. They are quite easily isolated, even though they are in limited number. They don't require modification, differently from iPSCs. So they can be an alternative, quite interesting model. Also, even if they are not stem cells, so on the long time they cannot be cultured. They cannot be cultured forever, and you can culture in theory forever induced pluripotent stem cells. Based on the use of both iPSCs and Muse cells, we got in 2022 this grant with Professor Nicola Alessio from Universitario Luigi Vanvitelli and Professor Peluso from Unicamillus. And the aim of this project was to use Muse cells, but also iPSCs, to try to define a molecular and cellular signature of IQSEC2 disease and try to see if this could be corrected with gene editing. Obviously, first of all, we needed to establish the material for study. So for this reason, we started, our first step was to generate induced pluripotent stem cells from different patients. Initially, we did it from fibroblasts. Now we work on blood because it's much less invasive. And we have generated iPSCs from 6, I think, patients up to now. And we are continuing. This is a time-consuming process, so it requires time. But we are generating iPSCs from additional patients. This is just a rapid image to show you, because once you generate iPSCs, you need to characterize them for, then you need to perform different assays to demonstrate that they are indeed iPSCs and they are indeed a suitable model. In parallel, we were starting to use Muse to characterize Muse cells, and this is already published the results showing that Muse cells obtained from IQSEC2 patients demonstrate a shift in their ability to differentiate. Indeed, they tend to differentiate more into the astrocyte lineage and less into the neuronal lineage. This is immunostaining. This is real-time quantification of different markers and go in the same direction. So reduction in the neuronal potential and imbalance toward astrocytic differentiation. In parallel, we were starting to use CRISPR-Cas9 approach to try to correct mutation. CRISPR-Cas9 is indeed something that nature invented for us. It is a tool that bacteria use to defend themselves against
viral invasion. You can imagine it as a cut and paste system in which you have the Cas9, that is a scissor that can cut specific sequences of DNA, and once it has been cut, you can modify what you have cut by inserting something or even rewriting a sequence. And this is exactly what we want to do. So we want to point on the mutation and eliminate it and substitute it with the wild-type sequence. So here is our experimental workflow. So generation of pluripotent stem cells and neural precursors, neurons. Then in parallel, we designed our gene editing tool. We tested initially in fibroblasts because they are much faster to manage. Following the test, the cells are analyzed by next generation sequencing to demonstrate if there is indeed a correction. So this is just to show that it is, in any case, a long process. We tested the two systems for cells, for selection of corrected cells. And we tested in fibroblasts from our patient, and in parallel, fibroblasts were subjected to sequencing and distributed to our collaborator for new cells isolation and analysis, functional analysis on both fibroblasts and muse cells. And here is the result. Unfortunately, we are obtaining a quite contradicting results because our editing, our next generation sequencing approach demonstrated that apparently there is no correction. So we don't have an increase in the normal of wild type sequences. But on the other side, I'm not going into detail, but on different on cells from different patients, these are fibroblasts, experimental new cells are ongoing, we see indeed that there are amelioration of the cellular phenotype. So we got somehow in intermediate situation once in edited cells compared to wild type and mutated cells. So there is this contradicting situation where apparently we don't have correction at the DNA level, but we have functional recovery. So we have a couple of explanations for this. And with this, I will close our presentation. The first one is that there is some reason, genetic constitution, polymorphism, for which we are not able to sequence the corrected allele. But this sounds a little bit tricky. First, because next generation sequencing now is very, very precise. And also because we are seeing the same phenomenon with Rett syndrome associated mutations in other genes. So the other possibility is that we are stressing cells by transfection, by introducing the correction vectors, and this is generating a stress response. So the mechanism, the alteration that we have selected and that are recovered apparently by editing are associated to stress response indeed, mitochondrial activity, I don't remember. Well, mitochondrial activity and other related stress response. So the other possibility that obviously we hope is not true, but looks extremely likely, unfortunately, is that for some reason what we are seeing is indeed a specific effect of the treatment, not directly linked to the correction of IQSEC2 mutation. So for this reason, we designed an experiment in which we will compare cells of patient cells and mutated cells, fibroblasts again, because they are
easier to manage, and because we have seen the alteration already in fibroblast. And we will compare on one side untreated cells. In parallel, cells will be treated with the IQSEC2 correction tool. So hopefully we will have correction in IQSEC2 mutated cells, not in the wild type cells, because the correction tool is mutation specific. So it is we expect that it will work only in the presence of a mutation. And in parallel, the same cells will be treated with another correction tool that we have in our laboratory for a totally unrelated condition that is Alport syndrome, that is a renal disease. So following this treatment, we will extract RNA, proteins, DNA, and we will perform different tests to see what happens. So what we hope to see is that we have correction of the, well, alteration of the disease-associated phenotype that I illustrated earlier, only when IQSEC2 mutated cells are treated with IQSEC2 correction tool. If we see something, if we see that something is moving, is changing also in when we treat the cells with a correction tool for Alport syndrome that is expected to do nothing in IQSEC2 mutated cell because they don't have the Alport mutation, then we will know that we have a specific effect. So with this, I am concluding. So we are collecting blood samples for genetic reprogramming from PBMCs, and we are proceeding with this approach. We want to include the number of available samples for our research, but obviously also for the scientific community, because science is sharing information, sharing material. We have this apparent criticism, discrepancy between no correction at the genetic level, but indeed alteration, indeed recovery of some phenotype associated to disease. And so we are now trying to sort out which is the reason of this discrepancy. But in parallel, we are still working. We are in any case working to try to ameliorate, to improve our work. First of all, we are using still a basic, let's say, Cas9. Science is evolving. Base editing, prime editing have been developed. New, more precise and more accurate Cas9 have been developed. So thanks to the presence of new PhD students, we are on one side trying to see what's most recent, what's more efficient to select better editing approaches. The problem with this is that the approach is mutation specific, so you cannot move to, you are restricted from the fact that you need to work exactly in the site of your mutation. You have not much flexibility, but obviously we have a huge amount of different tools from which to select right now. So we are confident to find something different, something better. We are evaluating different approaches because adeno-associated viruses are the status of the art, let's say, in gene therapy right now, but there are issues. So we now lipid-based approaches, for example, lipid nanoparticles are becoming increasingly efficient. They can probably be less invasive, less dangerous, let's say, compared to the virus. So we are trying to understand if we can use a different approach. And finally, what we know right now is that even if, from our experience with other conditions, even if we can obtain editing, we cannot correct 100% of the cell of our patient. We cannot correct it in vitro, so it's unlikely we can correct better in vivo. And
as Professor Levy anticipated, we do not really know how much will be enough. So how much we need to add to get a correction, to get a meaningful benefit to patient. We don't know, but we probably know better that we can do now. So what we are trying to search now is something that can push editing, can increase the efficiency of editing, and then does shift the balance between mutated and edited allele toward the edited ones. And this can be obtained by ameliorating the editing tool, by ameliorating the delivery tool, but maybe also using drugs that can facilitate the editing process. So I just want to conclude by thanking all our laboratory, including the PhD student, new PhD student that are not here, the Amali Association that funded Alessandra Russo, that is the PhD student that is currently working on IQSEC2, and our funders and collaborators, and you for giving me this opportunity to share our work and hopefully to discuss together. If you have questions, I'm here. Okay, I'm stopping to share, so I'm trying to. Gracias intervention and the questions. Do you have questions? Questions. Yeah, we are just gathering all the questions, so we'll come back to you Okay. at the end of the block, okay? Thank you. Okay, you're welcome. Thanks. A continuación va a intervenir doña Vassia Papadopoulou, directora de Genentech y madre de computación Gen IQSEC2. Adelante, Vassia. Thank you. Sure. Sí, la descarga. Mira, las descargas. Descargas tenías todas. Sí. Eso es probable que No, la de base me mandó la tenía en el mail. Claro. Esta, creo que es esta. Esta. Parece que ya está desde ahí, si no, ¿no?
A word in Spanish and then I will turn into English again. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotros y poder conocer a otras familias. Quiero dar las gracias especialmente a Empar y a la Asociación Española IQSEC2 por organizar esta conferencia. Ahora voy a continuar en inglés. I would like to give a little bit of my background of who I am. I am a parent, as most of you here. First of all, I am a mother of a 14-year-old boy, Billy, and two twins, 7 years old, Pavlos and Agiliki. Pavlos has the IQSEC2 mutation, and he was discovered at around 3 years old. We live in Athens. We are from Greek origin, and my profession is not into the scientific world here. I am an educator. I'm a teacher. I studied history, pedagogy, and psychology. And right now I'm a director of studies at Platon School in Athens. Platon was established by my family in 1969, and we educate 1,500 students from pre-K to 12, grade 12. We also have joined last year the International Schools Partnership. I know that in Spain there are many schools who have joined this partnership, so you might know. And this is the reason that I'm giving you this introduction, because I'm not in the field of science. I'm not an expert. I am just a mother. So I'm not a biotech expert. I'm not a doctor or a scientist. I'm not a startup or business development expert. But I decided to step up and take action for the sake of my son, because we are in a gene mutation that is really rare. It's ultra rare. And actually, I don't see anyone in the biotech business and the biotech world caring about such ultra rare diseases right now. But we want action as parents. We want it to be taken immediately for the sake of our children. So here I am. A little bit of background history. My son Pavlos was born in 2019. From day one, he had severe eating disorders. He was not growing as the other twin. He had eczema in his face and his body, constant discomfort, and a lot of pain. We discovered epilepsy at 2.5 years old, although some signs of epilepsy were there in the past as well. 2022, we did the whole exome sequencing test, and Pavlos was diagnosed with IQSEC2. The doctor then, the geneticist in Greece, he told us, please take very good care of Pavlos, keep him in good shape, because gene therapy is moving forward really quickly, and he will be able in his lifetime to experience gene therapy. And that is what we did. And thankfully, right now he's in a good position. But at the same time, we see gene therapy working towards therapy of other not rare diseases, but we need to take a step forward, as I said, to do whatever we can for this matter as well. So I was looking for the scientist that is going to be the lead scientist in this project, and I'm really thankful that I found Dr. Levy in Israel, in Technion University, and I contacted him and started funding his research as much as I could, along with other parents. I know I'm not the only one. At the same year, we started collaborating with a Greek biotech company, Allergen, to help us create a roadmap to take the therapy from the lab to the clinical trials.
2023 was a very good year because we also brought together parents from the United States. Zana Ullman, who has created the Facebook group, you know her, most of you. Todd, Michelle, and Dr. Levy, we created the foundation in the States, the Research and Advocacy Foundation. And we started doing a lot of fundraising. We understood that fundraising through a foundation or an association is not going to be enough, though, in order to go into a clinical therapy. So, alongside with Allergen, we founded in 2024 a company, Genentech IQSEC2, which is based now in Austria. We chose Austria because they are doing a lot of work in the gene therapy biotechnology business, and they have created ecosystems of universities, hospitals, gene therapy clinics, and the research. So they understand the science of gene therapy and they're promoting it. In 2024, we met Empar in the biotechnology, London Biotechnology Show, where we had our first attempt to approach the biotech world. We understood that they had to have a very clear plan on where we're going, what would be the costs of the clinical trials, and we met a lot of people from this business so that we could collaborate in the future. Next year, we went to Vienna Bio-Europe conference with Dr. Levy and with Dimitris Karathanasis from Allergen, and we started forming these collaborations. This is how we met Global Clinical Trials and Mihaela Vankova there, and we signed early this year with them in order for this company to oversee the process from the laboratory to the clinical trials. This is the roadmap that she has proposed. It is a really nice timeline in 1 or 1.5 years that we could go to clinical trials. And these are the steps that they gave us. So first of all, we start this month with a contract execution between Global Clinical Trials and ourselves. It's going to be, they also are going to provide us with a feasibility study. They're going to do the medical writing, the submission package preparation, and the review for the regulatory authorities, EMA and other authorities that are needed. Also, they will help us import the drugs and LEC and LEC approvals. The first site, which is either going to be in Austria or in Poland, as much as we know right now, will open then. And there's going to be an enrollment period for the patients, the 5 to 10 first kids that are going to be participating in this clinical trial. A treatment period which is around 2 weeks. And after that, the preparation for database lock. And then the sites close out, and there's going to be a final report from them. March is very important next month because we are signing the licensing agreement with Technion Institute on the IQSEC2 treatment. We have been working on that for a long time now, and we hope that in March is going to be finalized. Also, global clinical trial will perform the clinical trial study. We have an estimation of the approximate costs of the clinical trials. It's going to be 1.5 million the most, as we see it right now. If you see the analysis, the total study cost is around 430,000 euro. Phase 1 unit, which is the hospital, is approximately 350,000 euro. The licensing cost for the 5 years is going to be something more than $200,000. And we are leaving some space for extra costs because we don't know if they're going to ask for other animal studies or not.
which an unforeseen cost for around 500,000 euro. So this is the money that we need to raise as a company, either through funding or through investors in order to get into the clinical trials. So what is the company's mission? We want to ensure that all kids will be able to receive gene therapy for IQSEC2, preferably free through their country's insurance system or with the minimum cost and no overheads. So how can we help? How can we all help? First of all, fundraise for the clinical trials, and then here in Spain, become advocates for the insurance cover for the treatment of your children. And this is something that we're going to ask from every other foundation or association around Europe and around the world, because it's important, the fact that we should ask for the insurance cover of this treatment. And they say that good things come to those who wait. And I know that we have to have patience. We are parents with kids that have difficulties. We need to have patience. But in our little spare time, we have to do some things and take action in order for things to become great. Thank you so much. Conectaremos con la doctora Meloni. Por favor, doctor Levy, si se puede acercar a la mesa, y Vassia también. José, conéctate con... No, está viendo, pero Ahí no. de momento no he hecho de Si tienen alguna pregunta. Gracias. Soy María José Barrero del Instituto de Salud Carlos III. Felicitar a los ponentes por las charlas. My question is to Dr. Levy. In females with missense mutations in critical domains, you think that just eliminating the expression of that allele could bring therapeutic benefit? Question, please. Yes, in females with missense mutations in critical domains, but just eliminating the expression of the mutant allele will bring therapeutic benefit. Dr. Meloni can also answer you. I would say the following. First of all, we're talking about two different types of missense mutations. There are those that essentially result in loss of function, for example, in the SEX7 domain, in the ability to bind to the PSD95. This is essentially a loss of function. So for sure, eliminating the mutant allele in that case is not going to be beneficial. We have other mutations, for example, those in the apocomodulin domain, which can actually result in a constitutive activation of SEX7 activity. And clearly there, reducing the activity of the IQSEC2 or removing the mutant protein would be beneficial. So no, I don't believe, I believe the majority of mutations that exist in girls are actually like they are in boys, or resulting in a loss of function. There are those mutations resulting in gain of function, so there may be some benefit from just eliminating the allele there. But we have to remember something else that I think, I don't know if I emphasized enough here in the girls. The girls,
We even see in identical twins, these are identical twins, each of the twins can have the same mutation. It was just discussed earlier that one reason why girls have a less severe disease is because they also have a normal allele, but that clearly is not really the explanation. The reason is because, as Dr. Maloney alluded to, that both alleles are expressed, but what we see is that it appears the best explanation is that the expression from the two alleles is skewed. In some girls, it is skewed towards the normal allele. In some girls, it is skewed towards the mutant allele. I think that more accurately would explain the differences which we see between the girls and how they present. We can't explain it simply by the nature of the mutation, because again, in identical twins, girls with the same mutation, there are girls that have essentially are normal typical, normal development, and their twin sister with the identical mutation has very severe disease. So it's something that we don't really understand well, the expression skewing of the two different alleles. Is it something we could take advantage of? It's an exciting area of research, how we could potentially reactivate the inactivated allele, or one that is skewed, in this case, not inactivated, but skewed to be minimally expressed. Very interesting area of research. Thank you very much. ¿Más preguntas en la sala? Any questions online? Buenos días. Mi pregunta es para usted. Me gustaría saber cómo funcionan las inscripciones para los niños para el estudio clínico, de lo que antes estuvo hablando. There's going to be a period that we are going to accept registrations through the system that is going to be promoted from global clinical trials. And there are, Professor Levy knows more about it. There are going to be accepted children that have a certain age in a certain age group. And the percentage of the children, I'm not aware of how they're going to be selected, but they should be selected in a way that the result will give us an idea of how the effect in children, different ages, is going to be. So I would like the help of Dr. Levy on that. It's really, it's a question that's on all of our minds. I understand. So first of all, the study potentially could be open to any child. But with any study, we're going to be able to start with 5 to 6 children, 5 to maybe 10 children. The goal here is if we can show benefit in these first few cases, we'll be able to open up the treatment to all of the children. But we need to show benefit in these first few cases. So we're going to open this up potentially to any parent that would want to be involved. But we'll have a selection committee made up of pediatric neurologists, including those here at this hospital and across the world that have experience with treating children with IQSEC2, to be able to select which, and particularly what we're going to focus on in this first study, are boys with class 1 mutations, meaning knockout mutations. These are the easiest to treat. And again, I want to emphasize, we need to show benefit that is possible in humans to treat IQSEC disease. Once we've done that, I believe very confidently we'll be able to then treat anyone that wants to be treated. The barriers will fall in terms of funding and being able to proceed further, but we need this first clinical study. So the initial cohort will be selected from all eligible those children, boys with knockout mutations that are not making any IQSEC2. The selection of which 5 to 10 children will be done very openly and with clear criterion by a group of pediatric neurologists. Most likely, this will be the children in the younger age group who have the most potential for benefit, and which will be possible for us to demonstrate benefit and then encourage further
further study. In other words, opening this up to further children as well. Importantly, as Vassia alluded to, getting the agencies in your countries to help and to make this being allowed for all children. So that's how I see this selection procedure occurring. Buenas, soy consciente de que todavía nos queda mucho recorrido a las chicas en el caso de las niñas, pero cuando llegue el momento, el proceso de selección va a ser de la misma manera que los niños. Se elegirá 5 a 10 niñas, habrá que esperar como los chicos ya se han hecho, y ojalá se haya visto una buena evolución, el proceso será diferente. Porque entiendo que las niñas va a ser más complicado todo el proceso que conlleva. Gracias. Another great question. Okay, so I talked about two different types of approach that might be taken here, and undoubtedly there will be other ones. As speakers this morning talked about, this research area is going so quickly. Things that we don't even know about today might be available 2 years from now. But I would say the following. I talked about two basic approaches here. One was what we refer to as a knockdown, this is for the girls, a knockdown and replacement. That would be something very general. And I believe it still will be necessary to show in a small group of girls that it would be safe. This will be mandated, I'm sure, by the EMA. Whenever you change your drug, you need to always do first a small study before you jump to do a larger study. So most certainly there will also be a small study. I think the barrier will be lower than for the first study we did in the boys because we will have shown success. But that is one type of therapy. The second type that I talked about, and Dr. Moria also talked about, and that is gene editing. This presents an interesting situation for the regulators because the therapy will be remarkably similar using the gene editors or the prime editors or other types of editors that are being developed. So that part of the toolkit to repair the mutations will be the same, but there's a part of the repair process that will be separate for each child. The way that the actual repair is done is dependent on identifying the sequence region in which the mutation occurs. So this represents a unique situation for the regulators. Do we need to go through a similar regulatory path for each mutation if it turns out that the editing procedure is the right way to go, is the more effective way to go? And I think we'll be one, and there's other groups that are facing the similar type of dilemma. The EMA and the FDA, they don't have a position on this at the present. I think by and large, what we're banking on, though, is that there is no treatment right now for IQSEC2. This is a very rare disease. They cannot treat this like any other drug development, like for diabetes or cancer, where you need to do, very large studies and control. This is not feasible in our case. I believe that they will work with us, particularly because this, as was discussed earlier, many of these mutations are unique. Your child is the only child with that specific mutation. We will have to design a specific editing tool for that child, and they will allow us, since the differences between that editing tool and another child's editing tool are really going to be very, very minor, but still very, very important, that they will allow us to perform the study without undergoing further toxicology, and the barriers to entering clinical use will be much simpler. I hope that provides some of what you were asking about. ¿Más preguntas? Any question online? Una pregunta online. Hola, mi hijo tiene ya 16 años. Me imagino que el tratamiento es más efectivo en niños más pequeños, pero ¿podría ser efectivo también en niños más adultos? This is I alluded to this in what I presented, and some of the data collected with our Japanese colleagues are very encouraging in this regard.
We don't know. We don't know the therapeutic window, the time at which benefit would no longer be beneficial. But we are very encouraged as a class of mutations that occur in synaptic proteins, ones that are involved not so much in the structure of the brain, but in how brain cells connect to one another. There's plasticity. Even in older age, we have the ability to form new connections, to learn new things. The ability to rescue mice that are sexually mature at an older age, talking about the age of your son and grandson. And I believe that we will still be able to provide benefit. How much benefit? I look at development as sort of like if you look at a kind of walking up a hill, and children learn new skills like learning how to speak, learning to follow simple commands, all kinds of skills that we take for granted, but they occur at a particular time frame over the course of development. Our children with IQSEC2 have a much flatter curve. They don't develop these skills, some of them none their entire lives, or they develop at a much slower rate. Our treatment, we believe, will increase the slope of that curve to allow children to develop these milestones at a quicker rate than they would have otherwise. We never use the word cure, but we do believe that it could help the children learn skills that they would not otherwise have learned. And we believe that the benefit, like you said, would be greater in a child who is younger, but even in older children, we are hopeful and optimistic they will still have benefit. For example, they may now be able to speak in 3 or 4 word sentences, or they may be able to follow very simple commands. Of course, not a cure, but being able to significantly improve their ability to be in this world. Yo tengo una pregunta. Aprovechando que tenemos aquí al Instituto Carlos III, bueno, para Hilaria y para Meloni y el doctor Levy, ¿recomendarían a las familias que fueran a sus investigaciones? Translate to doctora Meloni. Hilaria, there is a question. Yeah, I didn't hear the question. Okay, so the question is, here in person are some people from Carlos III University and other hospitals. So do you recommend for the Spanish people to recollect the skin samples and blood samples for the researchers? So is the question if we recommend collecting skin samples for studies, right? There are things for which fibroblasts are useful. For example, we usually use them for the initial testing because compared to iPSCs, they are much easier to manage. But obviously they need a skin biopsy that is minimally invasive, but it is somehow an invasive procedure. And in any case, you can use them. They are not immortalized cells, so you can use them for a few passages. Then you will need to get another sample. So you can freeze, you can expand. So there are tricks that you can use, but they are in any case limited over time, the time frame in which you can use them. So if I should suggest something is collect blood cells for genetic reprogramming. Unfortunately, genetic reprogramming requires time. So it seems more complex, but on the other side, when you get the cells, you have it. You can keep in theory. I mean, this is an oversimplification because when you keep cells for a long time, they tend to change. But in general, they can divide in theory forever. So you have much more material that you can even share with the scientific community. The drawback is that for some people, if you have difficulties in
getting a blood sample, you need a lot of cells for the, well, a lot of cells means 10 ml blood usually, but for some children it can be difficult, but obviously a skin biopsy can be even more difficult. So I think it's probably now it's more, it's better to focus on blood to get iPSCs. Then also fibroblasts can be useful, obviously, but they are not that necessary anymore, I think. I don't know if I answered your question. Okay. Thank you so much. And Dr. Levy? I think that I think it would be extremely valuable to develop a biobank for children with IQSEC2. Let's talk about what the potential utility of that is, and then we'll talk about the barriers to doing that. Whether it's from hair follicles or from blood or from skin is not really the point. It's really a very standardized procedure to create these stem cells. What would we use them for? The first would be mechanistic. In other words, to understand the child's mutation. It's a mutation that's resulting in no protein. We can predict that from bioinformatic tools, but it would be extremely helpful to actually have the child's neurons and to be able to study expression of the molecule in that child's neurons for many reasons. So that would be in the first case extremely useful, and that would have really nothing to do with therapy per se, but just really understanding the mutation. The second would be for using this platform for therapy, whether it be for editing or gene editing or base editing or prime editing, whether it's gene therapy using AAV gene replacement therapy or something, again, we haven't even discussed, potentially using drugs that could be reformatted potentially, or drugs that are even custom designed. This could be a very nice platform. The limitation, of course, is, developing each one of these lines is considerable work. I would love to work with Dr. Mallory, and we work with a group at another university in Israel to develop such lines. The data she showed today was one example of what we've done with another child's iPSCs differentiated into neurons. And I think that this is feasible. I think as for everything, it's time consuming. Absolutely. It's also costly. So, we can't do this clearly for all the children. I think it will be a way to expand and show efficacy that this type of therapy works not only in our mouse models, but it also works in a couple of different types of mutation in the iPSC neuronal models, that the therapy is also able to restore normal excitability and normal synaptic function. And I think that will go a long way towards reassuring parents, clinicians, scientists that this therapy is effective. So I think it's worthwhile. How we're gonna fund that is a challenge. Thank you so much. Tenemos una última pregunta de la gente que está viendo online. Es en inglés. So, is there a difference in regulatory between Europe and USA for the second approach? Did you investigate regulatory rules in third countries? Well, say it again. Okay. It was in English. Is there a difference in regulatory between Europe and USA for the second approach? This is the first one. The second one is, did you investigate the regulatory rules in third countries? And the question is for Vassia. Okay. The regulatory organizations in Europe is the main one is EMA, the European one, and in the States is FDA. So they have a different approach. We're starting with EMA because it's in Europe, and it's also a cheaper process doing it in Europe, as I understand, than doing it in the US. So the next step would be to do this process after we have had the first clinical trial done in Europe to see how this can be transferred into the US.
And yes, we have started talking with Chinese universities and clinical trial sites in I don't remember which district of China, but Shanghai. So we are exploring other countries as well. I think very well said. The FDA in general has a higher bar. As Vassia alluded to, is generally it's more expensive, just even the application process. We are going to shoot for EMA approval. We show benefit. Whether that will be acceptable for the FDA, we don't know. But I envision children from the United States would be able to come over to Europe to receive the treatment. That would not be a barrier. The FDA approval in the States would be important, of course, for regulatory authorities in the United States or insurance companies to recognize the treatment. But that's going to be the same issue as we're going to our parents lobbying their senators and their representatives in the United States to say, we have an effective treatment. Isn't this being paid for? This is not appropriate. And so this is where, again, the parents are going to play a major role. Okay, thank you so much. ¿Alguna otra pregunta? La última de esta ronda. Buenas. Volviendo un poco a la parte científica, a los estudios, quería saber, porque en nuestro caso particular tenemos fibroblastos, pero también tenemos las células del cordón umbilical. ¿Eso haría más rápido el estudio? ¿Podría ayudar a los estudios en general? Esa es la cuestión. Si eso sería... Sé que no se suele hacer con células madre del cordón umbilical, pero ¿sería más rápido para poder estudiar en este caso? Gracias. Let my colleague answer. You would like to answer that? I didn't understand the question. I cannot hear. So let me try. The technical. Can repeat. I can try to answer. She was asking whether using umbilical cord stem cells would be a way to accelerate the process of developing this individualized work with cells, as opposed to having to do genetic reprogramming from whether it's blood cells or fibroblasts. Do you have any experience working with umbilical cord stem cells? No. Okay. I don't have specific experience, so I'm sorry, I cannot answer. I don't know. I would say the following: that is not the barrier. The actual generation of iPSCs is something that's being done in literally hundreds of labs around the world. This is not a barrier, either financially or technically. I am not aware, and I would actually, I admit that I don't know the details on whether the characteristics of iPSCs and how they compare to umbilical stem cells. This is what was used, of course, initially. I am certain that there's considerable heterogeneity in those cells and whether they would, again, undergo the same kind of differentiation pathways as fibroblasts. The conventional way that's being used by virtually all the labs around the world is to use, whether it's blood cells or hair follicles or skin fibroblasts, to genetically reprogram them so that you get a homogeneous population of cells that have been reprogrammed, derived from a single cell, and then you were able to study the differentiation in a controlled process. It's a very interesting question. In how many cases do you know of where there actually are umbilical stem cells that are stored in your experience? How many cases do you know of? You understand? One. Okay. So yeah, I think if there was a large biobank of where this was the case, I think it would be very worthwhile, because potentially it could save some time, money. But I think because this is not generally available, and obviously we can't do it retrospectively. So I think the way to go will be using predominantly either blood or the other types of cells to generate this tool. Sorry, just to add something.
we have reprogrammed. I have reprogrammed in the past cord blood, and they reprogram very easily. So it's useful. Okay. Yeah. I mean, I mean, the question was, do they even require reprogramming, or they already are what we would define as, you know, a stem cells, so that you would essentially be able to skip. What we don't know is the stability of those cells, how you maintain them in that state of dedifferentiation. You know, it's just, that's exciting area of research, but yeah. En todo caso, Rosa, puedes contactar con el Instituto Carlos III y hacerles llegar las muestras. ¿Alguna pregunta más? Online, any question? Pues damos por finalizado este bloque. Vamos a bajar al piso de abajo, donde podremos tomar café y algo de comer. Y en media hora volvemos a subir. Nos vemos aquí otra vez. Muchísimas gracias a todos. That went very well. These guys that thing so organized. I don't know if we have a few minutes to talk. Just the two of us. And when I talk, I just want to talk to some thing. Then I'm going to try and find it. Yeah.
Vamos a continuar. El siguiente bloque va a englobar las diferentes entidades sanitarias españolas y nos va a ayudar a moderar la neuróloga Rosario Cazorla del Hospital Puerta de Hierro. Gracias, Rosario. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización por habernos invitado y daros la enhorabuena por la organización de este congreso y también por el corto recorrido, ¿no?, que lleva la asociación y todo lo que estáis logrando. Muchas gracias. Bueno, comentaros un poco pues que en esta mesa se va a abordar la experiencia en el diagnóstico, el manejo de las manifestaciones clínicas y el tratamiento de los pacientes con encefalopatía IQSEC2, y para ello contamos con las doctoras Raquel Buenhache, Inmaculada Pitach, que son neuropediatras, y con Cristina de Frutos Lobo, que es nutricionista. En esta enfermedad poco frecuente son claves para el diagnóstico y para el desarrollo de nuevos tratamientos, como hemos visto en la primera mesa, la investigación que se está llevando a cabo, ¿no?, por parte de diferentes entidades, destacando la excelente labor del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Y para hablarnos sobre sus líneas de investigación vamos a contar con las doctoras María José Barrero y Gema Gómez Mariano. Bueno, empezamos con la doctora Raquel Buenhache. Ella es neuropediatra del Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembro del Comité Científico de la Asociación Española de IQSEC2. Bueno, pues gracias a todos y todas por vuestro esfuerzo, porque de verdad, ya lo dijo ayer el doctor Levy, es admirable ver a tantas familias aquí reunidas. A mí me pone la piel de gallina, la verdad, lo que habéis conseguido. Me parece fantástico, o sea, es admirable y bueno, seguid así, porque así es como se consiguen cosas. Bueno, sin más dilación, empiezo la charla. A ver, para pasar aquí. Sí. Vale. Voy a hablar primero un poco de cosas generales y luego voy a hacer un pequeño barrido entre aspectos fisiopatológicos, clínicos y luego de, expectativas de tratamiento. Primero ver el marco. Sí, gracias. La enfermedad por mutación en IQSEC2, se podría hablar de una encefalopatía por mutación en IQSEC2. Ya sabemos que es un trastorno de neurodesarrollo de base genética. Los síntomas ya los conocéis mejor que nadie, mejor que ningún neuropediatra, que engloban discapacidad intelectual de grado variable, en varones de moderado a severo, epilepsia que a menudo es difícil de tratar. De hecho, tenemos muchos niños con epilepsias refractarias, incluso 3-4 fármacos, trastornos del lenguaje, trastornos motores y conductuales, y luego otros síntomas neurológicos adicionales. Todos estos síntomas que nombramos le harían que está dentro del marco de lo que llamamos las encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo. ¿Qué es esto, no? Esto a los neuropediatras sí que nos suena más. Todo lo de las encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo es un grupo de enfermedades que pueden ser genéticas, metabólicas o por otras causas, pero que tienen unas manifestaciones parecidas. Y en estas, a diferencia de las encefalopatías epilépticas, que las manifestaciones intelectuales o cognitivas son solo por culpa de la epilepsia, o las encefalopatías del neurodesarrollo, donde no hay epilepsia o no suele haber una epilepsia refractaria, en las encefalopatías epilépticas de neurodesarrollo, y es en el marco en el que estamos, la causa subyacente, en este caso la mutación genética, es la causante tanto de la epilepsia como del trastorno del neurodesarrollo, de la discapacidad intelectual, problemas conductuales o de problemas motores que nos podemos encontrar. Es verdad que la epilepsia mal controlada también nos empeora el resto de síntomas, pero digamos que esa mutación en el gen nos explica ambas cosas, y eso nos hace sentirnos quizás un poquito menos de solos, ¿no? En esta enfermedad en la que uno se siente igual tan solo, decir, 16 familias en España, 1000 en el mundo, nos podemos
podemos aprender mucho de otras encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo, que me consta que os estáis moviendo y que también estáis aprendiendo de otras que tienen más recorrido, porque bueno, siguen siendo muy infrecuentes, suponen 1 de cada 600 epilepsias en menos de 16 años, es una encefalopatía epiléptica de neurodesarrollo, pero bueno, siguen siendo poquitas, pero ya si ponemos todas juntas, son más y bueno, pues nos ayudan a tomar perspectiva de bueno, cómo se están moviendo otras familias, otras enfermedades. Entonces, en las encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo, pues son trastornos graves de inicio precoz, en el que la característica común es que los pacientes suelen tener una epilepsia difícil de controlar que acaba impactando sobre funciones cognitivas y motoras, además de mermar la calidad de vida del paciente y de los cuidadores. Y hay una interacción compleja entre la epilepsia y la cognición, es decir, hemos dicho que la mutación genética es causante de los problemas que vamos a tener intelectuales, pero a su vez una epilepsia no controlada también nos puede empeorar eso, ¿no? Entonces digamos que tenemos ahí las dos cosas. Y bueno, es verdad que como buenas noticias, ¿no? Que siempre que nos juntamos en este tipo de eventos intentamos también tener buenas esperanzas, pues en los últimos años los avances en genética molecular, que ya hemos escuchado a los compañeros en neuroimagen, en electrofisiología, pues van transformando nuestra comprensión de estas enfermedades, hace que las entendamos mejor y permiten diagnósticos cada vez más precisos para poder hacer una medicina de precisión. Cuanto antes tengamos el niño diagnosticado, pues más podemos ir a lo que necesita. Entonces, bueno, tenemos el recorrido de otras encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo que ya llevan muchos más años que IQSEC2, algunas seguro que os suenan, el síndrome de Dravet, el síndrome de Rett, la encefalopatía por mutación en CDKL5, en STXBP1, en KCNQ2, son algunas que, no voy a decir que sean más famosas, también tienen más pacientes, pero bueno, muchas veces el abordaje, las necesidades son parecidas y nos ayudan también a los neuropediatras a saber cuando nos encontramos con una mutación nueva que no sabemos mucho de ella, pues bueno, pues también podemos a veces extrapolar ciertas cosas. Nos vamos a centrar ahora en la nuestra, ¿no? Que hemos venido a hablar de IQSEC2. IQSEC2, los problemas que nos da es un gen que codifica una proteína, ya han hablado de ella, que esa alteración nos va a dar problemas en varias cosas, en la sinaptogénesis, que es cómo se comunican unas neuronas con otras, en la plasticidad neuronal, que es al formarse esas sinapsis, es cómo se va favoreciendo el aprendizaje, son los circuitos de aprendizaje y memoria que utiliza el cerebro para adquirir nuevas habilidades, y luego también modula la expresión de receptores AMPA y NMDA, que eso a los neuropediatras nos suenan mucho porque AMPA y NMDA nos suena a aprendizaje y a epilepsia. Cuando hay una alteración de esos receptores, de esa expresión o de esa modulación, pues podemos tener un desequilibrio entre excitación e inhibición, que eso en el cerebro, traducido en el cerebro, es riesgo de epilepsia. El neurodesarrollo sano es lo que llamamos neurodesarrollo, porque siempre nos oiréis mucho hablar de trastornos del neurodesarrollo. El neurodesarrollo sano son la secuencia de cambios que va experimentando el sistema nervioso y da lugar a adquisición de nuevas habilidades. El humano cuando nace, el cerebro no está completo, por así decirlo, nace muy inmaduro. Entonces, a lo largo de los primeros 6 años de vida va a ir cambiando. Bueno, me atrevo a decir que durante toda la vida, pero bueno, sobre todo en los primeros 6 años va cambiando. Entonces, ese neurodesarrollo, cómo va cambiando el cerebro para adaptarse al aprendizaje, está programado genéticamente, ahí tenemos IQSEC2, y también eso está modulado por el entorno, por la estimulación que tenemos, contacto con el lenguaje, contacto social, la motricidad que hacemos. Por eso es tan importante la atención temprana en estos niños también, ¿no? Para intentar favorecer eso, aunque tengamos una alteración genética. Entonces, en los primeros 6 años de vida se produce un crecimiento y un desarrollo neuronal extraordinario que marcan la futura trayectoria del neurodesarrollo del niño. Tenemos un cerebro genéticamente predispuesto a desarrollar ciertas habilidades como el lenguaje, y es la exposición al lenguaje con otros humanos lo que en esa predisposición genética expuesto a un entorno adecuado conseguimos desarrollar la habilidad. Y esto se hace con la sinaptogénesis, ¿no? Hemos dicho que IQSEC2, si está alterado, nos da problemas en la sinaptogénesis. Esto es la sinaptogénesis. Cuando un niño nace, tiene más neuronas que en cualquier otro momento de la vida, pero esas neuronas están muy poco conectadas. Tendríamos este dibujito de aquí, muchas neuronas, pero con pocos rabitos, poco conectadas entre ellas. En respuesta a las estimulaciones que recibe, se van formando las sinapsis. Entonces, van formando las neuronas, esos rabitos, esos axones, que van formando espinas dendríticas, que son pues esas patitas que van mandando para comunicarse con otras neuronas. Y es esa red neuronal tremenda que produce la que es responsable de la memoria y de la adaptación al aprendizaje. Y esto se produce sobre todo en los primeros años de vida.
Esto es lo que llamamos también la plasticidad neuronal. Estamos en el Ramón y Cajal, no puedo dejar de nombrar a nuestro querido doctor Ramón y Cajal, que si entréis al hall principal del hospital hay una frase puesta suya que es: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Eso se refería precisamente a esto, a la sinaptogénesis, porque en respuesta al aprendizaje, cuando uno va aprendiendo cosas nuevas, va formando nuevas sinapsis, que son las que van, bueno, modelando tu cerebro, ¿no? Y él, bueno, pues hacía estos primeros dibujos parecidos a estos en los primeros cortes de sinapsis que él dibujó. Y existen periodos ventana programados genéticamente para el desarrollo de nuevas habilidades. Esto también es importante que lo sepáis, ¿no? Es muy esperanzador escuchar hablar al doctor Levy de terapia génica, pero también es importante saber que estas cosas es verdad que va a tener más beneficio cuanto más pronto se puedan aplicar. ¿Beneficio en cualquier momento de la vida? Por supuesto, si tenemos un problema en un gen y lo podemos paliar, pues va a ser maravilloso. Es verdad que si podemos llegar en un futuro a poder aplicarlo en esos periodos ventana, pues va a ser más fabuloso aún, porque habilidades como el lenguaje, pasado un periodo ventana de 6, 7, 8 años, es difícil adquirir luego el lenguaje si no se ha desarrollado. Pero no imposible, bueno, vamos a ir viendo, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, explico esto para entender un poco cómo es el neurodesarrollo. Bueno, nuestro gen, el gen IQSEC2, esto ya lo han explicado mucho mejor que yo las personas que se dedican a la ciencia. Codifica un gen, codifica una proteína, esta proteína es GF, bueno, GF, que esta actúa a su vez sobre las proteínas ARF. ARF, que ahora es la importante, es una proteína que cuando se activa regula la organización de las espinas dendríticas, cómo se comunican unas neuronas con las otras, y la transmisión de las sinapsis excitatorias, ¿no? Cómo va la electricidad por el cerebro. Entonces, una disfunción en IQSEC2 produce una mala regulación de ARF, con lo cual tenemos alteraciones en la plasticidad sináptica. Esto ya explica todo lo que nos está pasando, problemas intelectuales, de aprendizaje del lenguaje, de memoria. Estos son los dibujos de Ramón y Cajal, de las primeras espinas dendríticas que se dibujaron. Ahí me voy para atrás. Y bueno, pues tendríamos eso, IQSEC2 regula esta formación de las espinas dendríticas. Por eso tendríamos problemas en esa plasticidad neuronal. Y luego, por otro lado, dices, ¿y la epilepsia de dónde sale? Bueno, pues es que también regula la expresión en la membrana postsináptica. Una neurona se comunica con la otra, bueno, pues en la segunda neurona se expresan receptores de un neurotransmisor que se llama glutamato. Cuando hay mucho glutamato y poco GABA, ya bien por exceso de glutamato porque falta GABA, esto así explicado muy sencillo, tenemos riesgo de epilepsia. Entonces, y el glutamato se pega o actúa a través de los receptores NMDA y AMPA. La regulación de la expresión de estos receptores en las neuronas está regulada por ARF, sobre todo ARF6. Entonces, bueno, eso explica un poco que tengamos esa epilepsia que cuesta tanto tratar, porque tenemos una causa física o genética de esto. Los tratamientos, luego lo diré, pero estos tratamientos que decimos antiepilépticos, últimamente a los neuropediatras nos gusta más llamarlos anticrisis, porque nos tratan el síntoma, la crisis, pero están haciendo efecto sobre el mecanismo último, en este caso, que sería la mutación genética. Bueno, manifestaciones clínicas. Me las podríais explicar vosotros a mí, pero bueno, en una charla pues hay que nombrarlas. Discapacidad intelectual, que en varones lo que está recogido es de moderada a severa, trastornos del lenguaje, y es que la mayoría de los varones, o muchos de ellos, tienen ausencia de lenguaje funcional verbal, signos o rasgos compartidos con los trastornos del espectro del autismo, epilepsia, que en muchos casos es precoz y refractaria. Luego hay otros casos que se controlan mejor, tampoco todos son malas noticias, pero bueno, sí que proporcionalmente sí que hay muchos casos de epilepsia refractaria. Otros síntomas, sialorrea, estereotipias, que van dentro de los síntomas del autismo, alteraciones del sueño, trastornos de la marcha condicionados por una hipotonía y estrabismo, entre las más frecuentes. Hay pocos estudios que nos hablen de la historia natural de esta enfermedad, porque llevamos poco rodaje. Hablaba el doctor Levy, y me sumo a su demanda o a su deseo de que haya más estudios de la historia natural de la enfermedad, que nos podamos hablar mejor de cómo a lo largo de la vida estos niños, cómo va a ir su epilepsia, cómo va a ir en cuanto a los cambios hormonales, que preguntaba alguna familia ayer, qué va a pasar cuando sean mayores. Pues tenemos muy poquitos estudios, bueno, es que no hay, a largo plazo no tenemos estudios buenos de historia natural de la enfermedad. Ahora, bueno, pues series de casos que se van publicando, tenemos esta serie italiana que también hace
hacía referencia antes la compañera de Siena, de 37 pacientes en los que el 100% de los varones tenían discapacidad intelectual, epilepsia de un 50 a un 70%, aunque en los casos que tenemos recogidos aquí las familias de España, pues parece que el porcentaje es algo mayor. Rasgos de autismo o retraso del lenguaje en 60-70% y otros síntomas, regresión del desarrollo, hipotonía, estrabismo y alteraciones de sustancia blanca en algunos pacientes en la resonancia cerebral, aunque la mayoría de las resonancias cerebrales suelen ser normales. Y la severidad del espectro clínico va a variar en función de la mutación de ahí, y del sexo. De ahí también es importante que podamos ir haciendo poco a poco con más estudios correlación que decimos genotipo-fenotipo. Fenotipo es lo que expresas, genotipo el tipo de mutación que tienes. Pues bueno, pues quizás gracias a esos estudios funcionales que quieren hacer desde la ciencia básica, pues quizás en unos años poder predecir cuando, pues si un niño con un año se pudiera diagnosticar, decir, bueno, pues esta mutación como está localizada en el dominio, pues no sé, en el dominio IQ o en el C proximal, pues sabemos que va a funcionar de esta manera. Bueno, estos son algunos datos de la serie vuestra, aunque me faltan todavía muchos pacientes, pero bueno, sí que es un deseo que la verdad es que yo tengo, es igual poder recoger pues síntomas clínicos de todos los niños y poder publicarlo, dar también información a personas de otros países y ojalá se sumen otros países, porque si todos los países hacen lo mismo de su serie, pues entre todos pues poder un poco definir cuáles son las manifestaciones más frecuentes, menos infrecuentes, y esto nos da datos a todos, porque un clínico cuando tenga un niño con unas manifestaciones clínicas concretas, pues que pueda decir, no voy a perder el tiempo haciendo estudios metabólicos, resonancia con espectrometría, estudio metabólico, aminoácidos, CGH arrays, cuando lo que tienes que pedir es un exoma directamente para tener el diagnóstico más pronto, ¿no? Eso al final nos va a dar, a los clínicos nos va a ayudar mucho. Bueno, las mutaciones, ¿no?, son los que quizás condicionan un poco el pronóstico. No me voy a enrollar mucho en esto porque lo ha explicado también el doctor Levy, que la verdad es que cuando habla el maestro el discípulo calla. Pero bueno, las mutaciones truncantes, las que hacen que no se genere proteína, son más graves. Las mutaciones que decimos a veces en missense pueden ser cuadros más moderados, porque si tienes una proteína que funcione peor, pero tienes proteína que algo funciona, pues siempre el espectro clínico será menor. Bueno, esto ya lo ha puesto también la compañera de Siena, así que lo voy a pasar. Y lo de los varones y las mujeres, pues también os lo sabéis. Siendo una enfermedad ligada a cromosoma X, uno esperaría que las chicas no tuvieran la enfermedad, que simplemente fueran portadoras. Pero como han explicado también muy bien, pues tenemos la poca fortuna que este gen es de los pocos que a veces se escapa a la inactivación del cromosoma X. Generalmente cuando tienes una mutación en un gen, en el cromosoma X, como tenemos dos, uno de esos se inactiva y se expresa solo el bueno. Pues hemos tenido mala suerte porque muchas niñas se escapan a la inactivación del cromosoma X malo y salta el gen. En cualquier caso, el fenotipo suele ser menor porque tenemos el otro sano. Depende ese fenotipo también, el fenotipo es esas características clínicas de dónde tenga la mutación, porque hemos dicho también que depende de dónde tengas la mutación tienes más gravedad de síntomas que otros. Y esta es la misma diapositiva que puso la compañera de Siena, del trabajo que hicieron ellos caracterizando el tipo de mutación en niños y en niñas, y se ve, las niñas está en color rosa. Cuando hablamos de discapacidad intelectual vemos que aunque hay niñas con discapacidad intelectual severa, comparando con los chicos que estábamos en severa y profunda, las chicas, bueno, hay algunas en severa, pero luego moderados y casos en leves. Y así con todo, ¿no? Con la epilepsia y con el control de la epilepsia, ¿no? En casos sensibles, respondedores, voy a decir mejor, respondedores a epilepsia, con fármacos anticrisis, los chicos era un pequeño volumen de ellos, en cambio la gran mayoría de los niños epilépticos con mutación IQSEC2 tenían formas resistentes a terapia. En cambio, las chicas, al contrario, eran más las que eran sensibles o respondedoras a tratamientos anticrisis convencionales que las que eran resistentes. Vale. Esto es lo mismo, así que vamos a pasarlo. Y la epilepsia.
Eso, lo que está descrito es que podría aproximadamente afectar a más de la mitad de los varones, siendo frecuente y de inicio más temprano también en ellos. Y las crisis, pues lo que hay descrito de todo tipo, que esto también, pues tengo mucha curiosidad en que también cada vez más países puedan ir contando su experiencia, porque yo lo que he leído es desde espasmos infantiles, parecido a lo que se puede llamar síndrome de West, pero bueno, crisis en forma de espasmos infantiles precoces, crisis atónicas, mioclónicas, tónicas, ausencias, crisis focales, crisis de todo tipo. Y algunos pacientes incluso desarrollan un síndrome electroclínico, que es el tipo de crisis que tienes y lo que se ve en el electroencefalograma, que lo llamamos síndrome de Lennox. Entonces, como voy a tener un síndrome de Lennox y yo lo que tengo es una mutación en IQSEC2, lo de Lennox es el nombre que damos al tipo de epilepsia que desarrolla, ¿vale? Porque igual algunos se lo han dicho y se ha descuadrado, dicen, no, yo tengo otra cosa. Síndrome de Lennox es como llamamos eso, a ese tipo de electro con ese tipo de crisis. Estos son los tipos de crisis que pueden encontrarse, en los que llamamos síndrome de Lennox, que serían las de este ladito, pues es una conjunción de diferentes tipos de síntomas que seguro que alguno igual reconoce. Las ausencias atípicas, que son episodios de desconexión, que son más largas que una ausencia típica, el niño se queda con mirada fija durante unos segundos largos, incluso con una ausencia típica puede durar hasta incluso algún minuto. Crisis atónicas, que estas son muy fáciles de reconocer porque son esas crisis típicas de caída cervical, es como si de repente cayera la cabeza de golpe, duran un segundito. Crisis tónicas, estas a veces son nocturnas, en las que los niños se quedan muy rígidos durante, pues igual casi pueden durar bastantes segundos, incluso algún minuto, y ya las convulsivas generalizadas, que son las que ya no tienen pérdida, que son las más famosas. Y en lactantes podemos ver espasmos epilépticos, que son unas crisis cortas de como una breve sacudida de miembros superiores o inferiores, y crisis mioclónicas, que pueden ser parecidas como una sacudida breve, pero suelen ser de un miembro, o sea, de un ladito o de otro ladito. Vale, y el tratamiento. El tratamiento tiene que ser algo global y multidisciplinar. Aquí tiene que estar implicados desde el cole, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, porque si tratamos una cosa y no tratamos los demás, pues mal vamos. En el tratamiento llevado a tierra, ¿no? Ojalá, no hablando de la terapia génica, que ojalá pues venga pronto, pero bueno, de momento tenemos el tratamiento de la epilepsia, que los objetivos son disminuir la frecuencia, duración y gravedad de las crisis. Muchas veces no se va a poder conseguir estar totalmente libre de crisis, pero sí que en pacientes con epilepsias intratables una reducción del 50% de crisis ya es un buen resultado, sobre todo si esas que te quitas son las que no nos gustan, que son las que producen caída del niño o que pueden ser nocturnas por la noche, que nos dan más miedo porque no pase algo malo por la noche. Entonces, bueno, cada vez hay más fármacos que están orientados a eso, a tratar esas crisis más graves, ¿no? Las que implican caída, que son las que más limitan la calidad de vida. En cuanto a cognición, bueno, pues en la medida de lo posible, pues el objetivo, frenar deterioro cognitivo, estabilidad en la conducta, que también pues da muchos problemas, mejorar funciones de alerta, lenguaje y memoria, mejorar la calidad del sueño. En estos niños es muy útil la melatonina, suelen tener trastornos del sueño y la melatonina se puede dar, toleran muy bien dosis altas, hasta 5 miligramos, no hay que ser ahí agarrado de 1 miligramito, pues si necesitan 5 miligramos, pues 5 miligramos. Calidad de vida, mejorar la salud de los cuidadores, favorecer la integración social, crear redes, esto lo estáis haciendo muy bien, la verdad, y no hay que descuidar nunca al cuidador. Ingesta en los niños que tienen problemas de alimentación, bueno, pues también favorecer una alimentación equilibrada. Hay niños que tienen problemas de orodeglución, bueno, pues habrá que trabajar eso con un logopeda. Y bueno, no nos gusta nada hablar de esto, pero bueno, a veces los niños con epilepsias intratables, un riesgo que existe es la mortalidad asociada a la epilepsia intratable, que lo llamamos SUDEP, que es como una muerte súbita en relación a la epilepsia, más frecuente en niños que tienen crisis tónicas prolongadas, nocturnas. Entonces de ahí que nuestro esfuerzo siempre sea, cuando os preguntamos los neuropediatras por el tipo de crisis, siempre esas son las que más queremos ir a tratar y las generalizadas nocturnas. Bueno, es difícil el tratamiento, ahora me voy a centrar en la epilepsia, elegir el mejor fármaco anticrisis
es complicado porque tenemos un niño en un contexto que es una encefalopatía epiléptica y de neurodesarrollo. Tenemos un niño que tiene problemas de sueño, que no queremos que esté muy sedado durante el día porque queremos que aproveche sus terapias, queremos que vaya contento al cole, que aproveche la estimulación. Tenemos niños que a veces tienen problemas no solo cognitivos sino también conductuales, pueden tener irritabilidad, en algunos casos pueden tener, a veces se desbordan, rabietas, a veces agresividad o que se muerdan, que se hagan daño en los deditos. Tenemos a veces sintomatología emocional, ansiosa o tristeza, y eso, la conducta pues agresividad, falta de atención, y eso en el propio niño, pero es que luego la epilepsia nos puede agravar en sí misma algunos de estos síntomas, y los tratamientos antiepilépticos también a veces nos agravan algunos de estos síntomas. Entonces hay que hacer cuando elegimos los fármacos que ponemos, tiene que ser con un mimo y totalmente individualizado. La verdad es que eso sí que hay que ver el perfil específico de cada niño para ver qué tipo de terapia específica le puede venir mejor. Nosotros no abordamos igual a un niño que tiene muchos problemas de sueño, que tiene insomnio, al contrario, o que está muy sonoliento durante el día, o al contrario, que está como demasiado activo, muy hiperactivo. O sea, al final hay que intentar ver el fármaco, el perfil que mejor le puede venir. Aquí tengo alguna tablita, ¿no?, con los efectos cognitivos, psiquiátricos, de sedación, sobre el sueño y sobre la conducta que tienen algunos fármacos. Bueno, pues tenemos perfiles, por ejemplo, cognitivos con topiramato y zonisamida, que parece que para el aprendizaje, lo intelectual, los pueden ir un poquito peor, pero para otras cosas mejor. El valproico, por ejemplo, puede ir muy bien para sintomatología psiquiátrica, que de hecho a veces en niños con otras patologías en psiquiatría se suele utilizar como modulador del ánimo, pero igual nos da un poquito de sedación. Levetiracetam, pues para la cognición no afecta nada, la verdad es que tiene muy buen perfil levetiracetam y brivaracetam para lo cognitivo, intelectualmente no nos da efectos secundarios, pero sí que en niños que estén muy irritables a veces les puede aumentar esa irritabilidad. Entonces, esto es bastante complejo, por eso veréis que hablaréis entre las familias y dices, pues a mí yo no sé por qué no me han puesto brivaracetam, que sí que se le han puesto a este otro niño. Pues porque al final no solo miramos el tipo de crisis, sino también el perfil del niño y los otros fármacos con los que están, también para las interacciones. Bueno, en cuanto a las interacciones y sus perfiles de cada fármaco, pues tenemos tablas como estas que nos van diciendo, pues de sueño, carita sonriente o carita triste, ¿no?, como qué perfiles tenemos mejor y peor. Y luego también, de acuerdo al perfil de cada crisis, en los espasmos infantiles utilizamos tratamiento con ACTH o corticoides, vigabatrina, valproico es buen fármaco. Para las crisis generalizadas, o sea, tenemos como un espectro de fármacos como más típicos de cada grupo de crisis. Para encefalopatías ya más tipo lenos, que hemos dicho cuando tienen esos tipos variados de crisis, con un electro muy típico, que es un electro muy identificado, pues utilizamos valproico, lamotrigina, clobazam, rufinamida, pues eso, que hay perfiles también de fármacos de acuerdo a cada perfil epiléptico. La dieta cetogénica es otra alternativa terapéutica que a mí personalmente me gusta mucho, pero sabemos que es difícil de seguir y de a veces manejar, hay que estar con muchas, Tania lo sabe, ¿no? Hay que pues, ser fuerte ahí porque es difícil de llevar, y más en niños que muchas veces ya son mayores y tienen mucha exclusividad alimentaria. Entonces es complicado de seguir, pero es verdad que en algunos niños ha tenido efectos positivos. Y no me voy a enrollar en la dieta cetogénica porque hay una charla específica de ella, pero sí decir que lo que sí que recomendamos es cuando se intenta por lo menos mantenerlo 3 meses, porque para ver efecto en las crisis necesitaríamos ver por lo menos 3 meses de tratamiento, de hacerlo lo mejor posible, pero sabemos que es difícil. Y eso, la dieta cetogénica, de todos modos, antes de pasar, decir que no solo tiene buen efecto demostrado sobre la epilepsia, sino que tiene un perfil neurocognitivo bastante bueno. De hecho, ya hay estudios que no solo estudian la eficacia de la dieta cetogénica en la reducción de crisis, sino en mejorar el grado de alerta, la motricidad, lo cognitivo. Entonces, por eso es una alternativa que a nosotros nos gusta mucho. A nosotros la dieta cetogénica nos ha dado muchas alegrías, no solo en IQSEC2, sino en otras encefalopatías epilépticas del neurodesarrollo, pero, repito, entendemos que es difícil, es complicado. Luego, otras, ya para ir concluyendo, otras cosas mirando al futuro, terapia génica, que ya se ha hablado,
El perampanel, que es un fármaco que actúa sobre receptores AMPA, hay una publicación que en un paciente describió efectos muy positivos en el control de la epilepsia. Sin embargo, hemos visto que no es reproducible en otros pacientes que han estado con perampanel, pues no han tenido respuesta y a priori en IQSEC2 lo que se ha visto en modelos pues in vitro es que se reduce la expresión de los receptores AMPA. Perampanel bloquea los receptores AMPA. Entonces es verdad que a priori dices, bueno, si voy a bloquear unos canales que se están expresando menos, tampoco a priori parece la mejor estrategia, pero es verdad que en alguna publicación han tenido buena respuesta. Entonces, bueno, pues un fármaco quizás a probar y si no responden, pues a retirar, que es lo que muchas veces hacemos, probar y si no funciona, retirar. Luego el doctor Levy tiene publicado un paciente que con calor mejoraba los clústeres de crisis. No he visto más publicado en ese respecto, aunque ayer una madre comentaba que con calor sí que conseguía frenar las crisis. Pues bueno, yo creo que aquí hay una cosa pues que también con la experiencia de todos, y por eso hay que crear redes y comunicar las cosas que tenemos, porque pues, pudiera ser también algo a hacer, pero bueno. Y nada, ya la última, fármacos más específicos en encefalopatías epilépticas y de neurodesarrollo. El cannabidiol y la fenfluramina llevan poco tiempo, pero en otras encefalopatías epilépticas están dando buenos resultados. En IQSEC2 no tenemos tanta experiencia como para poder decir que va a ser un perfil para ellas o no, pero es verdad que en esos perfiles que hacen una evolución al Lenos-like, el perfil de estos fármacos es la encefalopatía tipo Lenos. Entonces, bueno, pues habría que mirarlo porque sobre todo la fenfluramina, por ejemplo, su diana son las crisis de esas que hemos dicho más peligrosas, que más nos asustan, que son las tónicas o las que incluyen caída. Entonces, bueno, pues un fármaco también quizás para tener en mente. Concluyo, retos de esta enfermedad, accesibilidad a los estudios de exoma, rápido, no perder el tiempo en otras pruebas que van a demorar mucho el diagnóstico, conocer mejor la fisiopatología para poder hacer una medicina de precisión, el fenotipo-genotipo, saber qué formas clínicas vamos a tener con determinadas mutaciones específicas y en el futuro, bueno, pues todo lo que han contado los compañeros de ciencia básica. Este es el QR de una encuesta que creo que se ha pasado en Empar para intentar registrar datos clínicos y la evolución, la historia natural de los pacientes, pues para poder entre todos definir esto mejor. Y muchísimas gracias a todos vosotros por el esfuerzo que habéis hecho viniendo aquí. Gracias, Raquel, por poner en palabras, ¿no?, todos los síntomas que percibís en vuestros hijos y dar una explicación, ¿no?, de todo ello. Bueno, la siguiente ponente es María José Barrero, doctora en Biología por la Universidad de Barcelona, responsable de la Unidad de Modelos y Mecanismos del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Carlos III, y nos va a hablar sobre modelos celulares para estudio en enfermedades raras. ¿Dónde están? Toco que la voy a liar. Aprovecho el inciso para deciros que las preguntas se harán después, cuando termine la mesa. Bueno. Esta de aquí me imagino, ¿verdad? Barrero. No. Vamos a ver. Carlos III. ¿Está aquí? Pues no está. Tengo la de Gema Gómez, pero... Ah, pues... Pues a ver si es que me descargué solo una. Sí, me la parecéis las dos juntas. Dos mails separados. Ah, vale, pues igual solo descargando. Vale, pues ahora mismo lo vemos. Vale, por mi correo. Que la ponemos. Vale, ¿cómo se llama? Vale, pon Carlos. Por buscarlo por correo.
Y así lo buscamos directamente y lo descargamos directamente y ya está. Gema Gómez, esta es la que tenemos, creo. Esta es la que tenemos, pues seguramente hay otra al lado, ¿no? Sí. Es que igual vi esa y ya no hemos descargado otra. ¿Aquí? ¿Esa? Ah, no. No. La abrí un poco después de Gema. ¿Un poco después? Vale. Dime cuál es tu email y lo busco directamente. mj.barrero. A ver si llega en la universidad. Aceptada. Eva, no. ¿Tienes manera de que te la envíen al mail? Tengo un pendrive, si queréis. Sí, pues Sí, mejor, sí. Mira, vi esta y marqué como ya la tenemos. Mejor, menos mal que tiene un pendrive. Claro, ya me mandaron esa y por que tenía las diapositivas. Y después de esta chica la quitar. Ya sí, les puedes escribir una palabra de esta. Este viene de ahí. Ah, vale, genial. Eso está en consulta. Ya le he dicho que viene de Carlos III. Disculpad un segundito, hemos tenido un problema con una de las presentaciones. Se lo estoy metiendo al derecho, al revés. Ahí está. Menos mal que la estoy dando en penta. Como siempre pasan cosas raras. Sí, menos mal. Vale. ¿La primera? Sí. Estupendo. La cortamos. No, eso es... vale, te vas a guardar ahí. Vale, pues ya puedes quitar el pen. Y vamos a compartir y te dejo. Sí, pero un segundito, voy a compartir primero. Ah, vale. Carlos III, y hoy os voy a hablar, sobre todo es una charla enfocada a las familias, cómo las células de los pacientes, vuestras donaciones, nos ayudan y nos guían en la investigación. Y para explicaros los modelos que desarrollamos de enfermedades raras en el instituto, os tengo que introducir al programa de casos sin diagnóstico Spain-UDP que tenemos en el instituto, ya que muchos de los modelos giran en torno a este programa. Este programa acoge pacientes con enfermedades raras que llevan muchos años buscando la causa de su enfermedad y que no han logrado tener un diagnóstico. En este programa se secuencia su genoma y se buscan potenciales alteraciones en ese genoma, mutaciones que puedan ser causantes de su enfermedad. En muchos casos, alrededor del 40%, se llega a un diagnóstico porque se encuentra una mutación que correlaciona con los síntomas de ese paciente. Pero empezamos a ver muchos casos en los cuales encontramos una alteración en el genoma que es sospechosa, pero como no se ha descrito antes, no hay publicaciones, no hay referencias, no sabemos si puede ser la causa de la enfermedad. Y necesitamos variar esa variante que se llama de significado incierto. ¿Por qué se da esta situación? Básicamente, cuando secuenciamos el genoma de un paciente, estamos secuenciando 3,2 billones de bases, 3,2 veces en que secuenciamos los nucleótidos, ATGC,
este 3,2 millones de bases necesita ser ensamblado en forma de un genoma. Pensad que el primer ensamblaje de un genoma humano en el proyecto Genoma Humano tardó unos 13 años, o sea que no es un proceso fácil. Actualmente con todos los avances se puede hacer en unas horas y más tarde llega la interpretación de ese genoma. ¿Por qué? Porque en estos 3,2 millones de bases hay 5 millones de variantes, 5 millones de cambios que son perfectamente compatibles con la salud, que es lo que hace que nosotros seamos diferentes. ¿De acuerdo? Es, por tanto, complicado decir cuando encontramos una variante que no se ha descrito antes, si es una variante que contribuye a las diferencias entre personas o es una variante que está causando la enfermedad. Para intentar resolver estos problemas en el programa de diagnóstico, lo que hacemos es desarrollar distintos tipos de modelos. Los modelos pueden ser modelos animales, como ya os ha explicado el doctor Levy, un modelo muy válido es el ratón. El ratón comparte un 80% de los genes con los humanos. Además, la mayoría de órganos y sistemas están conservados en el ratón. Sin embargo, también queremos tener la posibilidad, aunque muchos modelos que se han desarrollado en ratón son perfectamente válidos y nos ayudan a entender por los procesos patológicos, también nos interesa estudiar la enfermedad en el contexto humano, que es en el que se da. ¿Cuál es la problemática? Que queremos estudiar la enfermedad en el contexto y en el órgano que está afectado. Por ejemplo, si hablamos de enfermedades del neurodesarrollo, nos interesaría estudiar el cerebro de los pacientes y contar con tejido proveniente de esos órganos. El problema es que estos tejidos son de muy difícil acceso, requerirían biopsias invasivas y cuando intentamos cultivarlos en el laboratorio tienen tiempos, se pueden cultivar por tiempo muy limitado, con lo cual tenemos biopsias que son invasivas y una cantidad muy limitada de ese tejido en el cual podemos hacer muy pocas aproximaciones experimentales. La solución a esta problemática se dio a principio de siglo con un experimento publicado por el doctor Yamanaka, que más tarde le valió el Nobel, y lo que hacemos es obtener células de pacientes que son de fácil acceso. Hoy os han dado algunos ejemplos, por ejemplo, podríamos obtener células de la piel o podríamos de manera mucho más simple obtener muestras de sangre. Y estas células de fácil acceso se someten a un proceso de reprogramación y obtenemos células que se denominan pluripotentes inducidas. ¿Cuál es la gran ventaja de estas células? Que comparadas con las células obtenidas de los pacientes que tienen vida limitada, estas son capaces de proliferar para siempre en el laboratorio. Es decir, es una fuente inagotable de células. Y por otro lado tienen otra propiedad que es la pluripotencia. Y esta propiedad, básicamente, si las tratamos con determinados medios de cultivos o si las sometemos a diferentes procedimientos, podemos obtener virtualmente cualquier tipo celular del organismo adulto. Podríamos obtener células del corazón, células de la sangre, neuronas, y si vamos un poco más allá, podemos obtener estructuras un poco más complejas que denominamos organoides. Los organoides nos referimos a ellos como órganos diminutos, en realidad no son exactamente iguales a los órganos de los adultos, pero sí que se organizan además de manera muy similar a los órganos adultos y contienen muchos tipos celulares que son representativos de este órgano. Por lo tanto, nos pueden ayudar a simular el comportamiento de ese órgano en una placa de cultivo. Por ejemplo, nosotros estamos interesados en desarrollar organoides de cerebro. Estos organoides, los veis aquí, miden varios milímetros y lo que sucede en nuestros organoides es que recapitulan
fases del desarrollo embrionario desde unos primeros progenitores neuronales. Estos son las primeras células que se multiplicarán y que irán dando lugar a las neuronas que migran por la corteza cerebral y acaban poblando toda la corteza. En los organoides encontramos de manera similar progenitores en las zonas más centrales y neuronas que migran hacia la periferia. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos permite obtener distintos tipos de neuronas, GABAérgicas, dopaminérgicas, neuronas excitatorias, inhibitorias. Además, obtenemos otros tipos celulares como es la glía. La glía no son neuronas, pero son células que contribuyen al funcionamiento de las neuronas y a que éstas puedan llevar a cabo su función de manera correcta. De manera que, además de entender cómo se generan estos tipos celulares, tenemos información en cómo se estructuran, cómo se relacionan entre ellas, por ejemplo, cómo son las sinapsis, cómo es la relación con los demás tipos celulares. Importante también, en este sistema de organoides podemos ensayar terapias. Pueden ser terapias génicas, pueden ser terapias con fármacos. Para el ensayo de estas terapias es muy útil el uso de microelectrodos. Lo que sucede es que cuando colocamos estos organoides en estos electrodos y estimulamos las neuronas con una corriente eléctrica, estas neuronas responden a ese estímulo. Y lo que se ha visto es que mientras neuronas o organoides de individuos sanos responden de una determinada manera a ese estímulo, aquí vemos la secuencia de respuestas, se ha visto que muchas enfermedades del neurodesarrollo responden de manera diferente. Por lo tanto, si tratamos estos organoides o neuronas con determinados compuestos o con terapia génica, hoy hemos tenido varios ejemplos, podemos ver en esta secuencia de respuesta al estímulo eléctrico si se recuperan las funciones neuronales. En el instituto hemos desarrollado una serie de modelos de células pluripotentes inducidas a partir de diferentes pacientes que se encuentran en el programa Spain UDP. Y de estas hemos desarrollado organoides de cerebro. Es importante, por ejemplo, saber que también estas células pluripotentes nos permiten aplicar técnicas de corrección genética. Por ejemplo, por primera vez hemos descrito pacientes que tienen mutaciones en un gen nuevo, que es EHMT2. Hemos generado líneas con esta mutación precisa corregida y lo que hemos visto es que los organoides recuperan su función normal. Por tanto, hemos confirmado que estas mutaciones, que en principio eran desconocidas, no sabíamos si eran causantes de la enfermedad, ahora estamos seguros de que están causando los síntomas del paciente. Finalmente, dar las gracias a las personas implicadas. Realmente son muchas personas trabajando tanto en el programa como desarrollando modelos en el biobanco, en la unidad de diagnóstico. Y bueno, también comentaros que el desarrollo de estos modelos no recibe fondos institucionales. De hecho, todos estos modelos se han desarrollado gracias a convocatorias competitivas y que para conseguir esas convocatorias es realmente importante el apoyo de las asociaciones de pacientes. Y así os quiero animar tanto a que deis muestras. Es muy importante para nuestra investigación, es muy importante para entender los mecanismos de la enfermedad, para testar potenciales terapias y también, en la medida de lo posible, que apoyéis proyectos de investigación, porque realmente es importante el apoyo de los pacientes para que consigamos esos fondos necesarios para desarrollar estos modelos y estudiar los mecanismos de la enfermedad. Ahora, mi compañera Gema os hablará sobre el biobanco y la recogida de muestras. María José.
Bueno, voy a presentar a Gema. Gema es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable técnico y de calidad del Servicio de Diagnóstico Genético del Carlos III y directora técnica del Biobanco Nacional de Enfermedades Raras. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos a presentaros un poco el funcionamiento del biobanco y bueno, y todas las cuestiones que me imagino que a lo mejor surgen luego al final las podremos aclarar. Ay, no sé qué estoy haciendo. Perdón. A ver, va que va. Es este aquí. Ese, vale. Sí, a ver un segundito que te muestro otra vez. Pero a ver. Perdona. Vale. Bueno, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras pertenece al Instituto de Salud Carlos III y disponemos de dos establecimientos. Es el registro de pacientes de enfermedades raras, que se llama REPER, y que pone en contacto a los pacientes con lo que son sus datos clínicos. Y por otro lado tenemos el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, que se llama BioNER, y que pone en contacto, en conexión al paciente con lo que son sus muestras. Además, estos dos establecimientos entre sí están interconectados. Un biobanco, según la Ley de Investigación Biomédica, es un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro que recoge muestras biológicas tanto con fines diagnósticos como para investigación biomédica. El hecho en sí de que las enfermedades raras tienen una baja prevalencia y existe una gran dispersión geográfica da gran importancia a los biobancos, ya que estos lo que hacen es recoger las muestras humanas y ofertarlas en un catálogo para estar a disposición de toda la comunidad científica a nivel internacional. Esto al final lo que lleva es a permitir una investigación biomédica en estas enfermedades y conlleva conseguir tratamientos, diagnóstico y prevención. Pero para todo esto es fundamental la existencia de los donantes. El BioNER en el Carlos III tiene dos sedes. Por un lado está el campus de Chamartín, donde se realiza lo que es la gestión de recogida de muestras y es donde se encuentra el registro de enfermedades raras. Y por otro lado, el campus de Majadahonda, que es donde se reciben las muestras y tenemos los laboratorios para el procesamiento y el almacenaje. Estos son dos de los laboratorios donde se procesan las muestras y luego tenemos salas donde se almacenan estas muestras, tanto criogénicas con tanques de nitrógeno líquido como salas de ultracongeladores a -80. Los donantes son voluntarios, siempre es voluntaria y tienen que consentir el que quieren donar esas muestras. La donación es un acto altruista que repercute en la salud de los pacientes y en el avance científico. Por otro lado, los tipos de muestras que se pueden donar son muestras de tejidos o líquidos procedentes del cuerpo humano, como puede ser la orina, la sangre, saliva, biopsias de tejidos. Estas muestras siempre están asociadas a información clínica. Se recogen en los catálogos que están visibles para poder tener acceso los investigadores para diseñar proyectos de investigación y siempre bajo criterios ético-legales. Esto repercute en el beneficio de los pacientes, como ya he comentado anteriormente, ya que permite el diagnóstico y el avance en terapias y acceso a fármacos. En nuestro biobanco recibimos las muestras, las procesamos y las almacenamos, siguiendo siempre criterios de calidad, orden y destino, y siempre se realiza con requisitos éticos legales que están legislados en la Ley de Investigación Biomédica del 2007, el Real Decreto de Biobancos y la Ley de la Ciencia del 22. Estas muestras, una vez que las tenemos almacenadas en el biobanco, pueden ser cedidas para proyectos de investigación. Estos requisitos ético-legales lo que consisten es que para que se cedan las muestras almacenadas en el biobanco, tiene que ser aprobado por dos comités.
Por un lado hay un comité ético, que es el que salvaguarda los derechos de los donantes, y tienen que ser a su vez aprobadas por un comité científico que va a garantizar que esos proyectos de investigación son de excelencia científica, es decir, el uso de las muestras va a ser siempre realizado bajo garantías de calidad y de seguridad legal. Además, todos los datos y las muestras biológicas, o sea, los datos asociados a esas muestras, son pseudonimizados, es decir, se les pone un código en el momento que entran en el biobanco y al que solo tienen acceso el personal del biobanco. Luego, además, si estas muestras biológicas dieran lugar a resultados de investigación, nunca se revelaría la identidad de los donantes, siempre sería anónimo en cualquier publicación científica. En el BioNER nosotros lo que recogemos es sangre, básicamente, es la muestra estrella que solemos recibir. A partir de ella generamos ADN, ARN, plasma, suero y PBMCs. Y también podemos recoger tejidos de diferentes órganos y biopsias de piel, donde generamos a su vez fibroblastos que también congelamos. Todo esto se almacena en nuestros depósitos tanto de tanques de nitrógeno como de ultracongeladores y se gestiona a través de una aplicación que permite recoger toda la información asociada a esas muestras, tanto clínica como técnica. Por otro lado, nuestro biobanco se encuentra incluido en la plataforma de biobancos y biomodelos, generando modelos celulares, que es lo que os ha comentado anteriormente María José. Estos modelos se generan a partir de PBMCs o de fibroblastos, generándose IPS y permiten luego el desarrollo de organoides, como os ha contado María José. Ahí en el laboratorio hemos generado organoides de hígado, de cerebro y recientemente de pulmón. Los tipos de enfermedades raras que tenemos en este momento recogidos en nuestro biobanco, un 42% de ellas son enfermedades asociadas al sistema nervioso. Pero vamos, existen más de 900 enfermedades raras diferentes, tenemos recogidas en el biobanco. En los últimos 5 años hemos recogido unas 6.000 muestras aproximadamente de todas estas que os he comentado que solemos recoger y proceden de 381 pacientes, la mayoría de ellos procedentes del programa de Spain UDP que han comentado María José anteriormente. Comentaros la importancia que tiene la donación de las muestras de los pacientes para poder llegar a la investigación. Los investigadores no tenemos acceso directo a los pacientes. Normalmente se suele hacer a través de los clínicos o de las asociaciones, son los que nos hacen llegar a nosotros muestras de estos pacientes. Entonces, los biobancos lo que hacen es establecer un puente entre estos donantes y lo que es la investigación, ¿vale? Y para ello es súper importante la colaboración de los clínicos y de las asociaciones. Este es el contacto que tenemos de nuestro biobanco, del BioNER. Tenéis ahí el correo, que es bioner@isti.es, y si lo preferís, también por teléfono. Este es el equipo. Como veis, somos muchos. El personal técnico es bastante amplio porque necesitamos pues el procesamiento de muchas muestras y luego, bueno, agradecer a Eva Bermejo, que es la directora del IER y que permite que todo esto funcione, y a Verónica Alonso, que es la encargada del registro de pacientes de enfermedades raras, y que estamos muy conectados con ellos porque normalmente antes de realizar una donación al biobanco se solicita a los pacientes que se inscriban en el registro, porque esto permite dar visibilidad a la enfermedad, permite también cuando se van a realizar ensayos clínicos saber dónde hay pacientes que padecen esa enfermedad en concreto, o sea que es bastante importante el paso previo del registro. Y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias a las dos, a María José y Gema, por ayudarnos a entender de forma más clara, ¿no?, todo lo que son los modelos y el papel tan importante que tiene el biobanco en la investigación. A continuación, la siguiente ponente es Inmaculada Pitarch, que es neuropediatra del Hospital La Fe de Valencia, que ella es coordinadora de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares Pediátricas y lleva a cabo también trabajo en terapia genética.
cuando pueda, si puede abrir su micrófono. Ahí estamos. Buenas tardes. Vale, doctora Peters, le acabamos de dar permiso para compartir. Confírmeme que puede compartir la pantalla. Muy bien. Perfecto. Vale, ya la vemos. Vamos a desconectar el micro para evitar cualquier ruido. Cualquier cosa nos dice y contestamos. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Yo voy a hablarles de lo que es la terapia génica. Durante toda la mañana hemos oído mucho hablar de terapia génica, pero vamos a ver en qué consiste esto. Fundamentalmente hablarles de la terapia génica in vivo. Bueno, hay distintas estrategias de manipulación genética. Se puede añadir un gen, se puede reprogramar o se puede editar. Actualmente las terapias génicas aprobadas son las que añaden un gen. Según la definición de la EMA, la alteración en la transcripción del ARN solo se considera terapia génica si el modificador es producto de este transgen. En resumen, se están investigando muchas estrategias de manipulación, fundamentalmente la edición génica, los CRISP, que se habla mucho actualmente, pero todo esto está en investigación. Lo único que está aprobado por las distintas agencias reguladoras es añadir un gen. ¿Cuáles son los componentes de la terapia génica? Bueno, tendremos un vector. El vector es el vehículo que va a transportar ese ADN. Este vehículo fundamentalmente nos vamos a ayudar de virus, que después hablaremos. El transgen es la secuencia de ADN que hemos creado para sustituir ese gen defectuoso del paciente. Aparte de esto, tendremos un promotor y una señal de terminación. ¿Y cómo administramos la terapia génica? Hay dos vías de administración. Han oído mucho hablar de los CAR-T, porque la administración ex vivo, la administración mediante células fuera del organismo, que se puede hacer con las patologías que afectan a las células de la sangre. Por eso cuando oyen de las leucemias o linfoma, fundamentalmente patologías de las células sanguíneas, lo que puede hacerse es extraer esas células fuera del organismo, se juntan con ese transgen terapéutico, esa terapia génica que hemos creado, con ese virus, y después ya lo administramos al organismo. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa, de la administración directa. Es decir, tenemos un transgen terapéutico, esa copia de ese gen que hemos creado, de ese gen defectuoso del paciente. La encapsulamos con un virus y directamente la inyectamos al paciente. Y esto es lo que se llama terapia génica in vivo, directa al organismo. La administración puede hacerse de dos formas. De forma sistémica, cuando la administramos en el torrente sanguíneo para que se distribuya por todo el organismo. Esto fundamentalmente se ha hecho en la atrofia muscular espinal y en el Duchenne. También tenemos administración de terapia génica in vivo localizada, directamente en el órgano donde se necesita. Y esto lo hemos visto se ha hecho en la maurosis congénita de Levy, pues un tipo de ceguera hereditaria donde se administra intrarretiniana dentro del ojo.
la deficiencia del ácido aromático descarboxilasa. Esto, la administración es intraputaminal, que es dentro del cerebro. En las hemofilias, la administración es intrahepática. Y en la epidermólisis bullosa, la administración es directamente en la piel. Esto es importante, las vías de administración, porque, bueno, después hablaremos. Ahora, los vectores víricos. ¿Qué virus utilizamos para vehiculizar en el organismo las terapias génicas? Bueno, pues se utilizan fundamentalmente estos 5 vectores víricos. Los retrovirus y lentivirus tienen genomas que se van a integrar en el genoma del huésped. Pero en cambio, los virus herpes, los adenovirus o los virus adenoasociados, el genoma no se va a integrar, el genoma del virus no va a integrarse en la célula huésped. Y esto es importante, sino que va a perdurar como un episoma extracromosómico, sin integrarse. Ver un poco estos tipos de virus. Los lentivirus son estos virus que permiten una expresión a largo plazo, que permiten expresar múltiples genes, pero tienen un contra, que tienen también cierto potencial oncogénico. Está autorizado para las terapias ex vivo en cáncer, con las CAR-Ts, estas terapias que les contaba, que extraen las células del organismo y en el laboratorio se une a ese protoncogeno. Tenemos los adenovirus. Los adenovirus tienen mucha capacidad, son virus que no se integran en la célula del huésped, una alta eficiencia de transducción, pero tenemos un problema, que tenemos inmunidad preexistente generalizada contra ellos y tendremos una fuerte respuesta inmune del organismo contra la cápside y contra el transgen. Actualmente se utilizan en las nuevas vacunas y también en el cáncer. Y por último, hablarles de los virus adenosociados, que son los que se están autorizadas para terapias génicas in vivo, para el tratamiento de enfermedades raras. Tenemos también unos pros y unos contras. Los pros es un vector, es el menos inmunógeno, tiene un amplio tropismo y no se integra a la célula huésped. Como contra es su capacidad, que son virus pequeños con una carga limitada y también hay limitaciones de fabricación. Pero bueno, con estos vectores son los que se están manejando en las terapias génicas in vivo en el tratamiento de enfermedades raras. ¿Y cómo se administran estos genes con vectores y qué es lo que pasa? Pues bueno, se administran con la expresión transgénica dura pues años según las células a las que se dirija. Bueno, este virus se introduce en las células, después se degrada, entra en el núcleo y empieza a producir la proteína. Cuando nos dirigimos a células, por ejemplo, como las neuronas, que son células posmitóticas que no se replican mucho, esto va a tener una larga vida. Los virus adenosociados, además, tenemos una ventaja, porque tenemos muchos serotipos, hay muchos tipos y cada uno está dirigido a un sistema, al cerebro, sea retina, corazón, pulmón. Tendremos muchas oportunidades de dirigirnos a diferentes tejidos. Se utilizan en función de dónde queramos llegar. La seguridad de estas terapias con virus adenoasociados, pues hay dos claves fundamentales. Su bajo riesgo de inmunicidad, pero fundamentalmente
tiene un factor limitante de uso. Esto es una vez en la vida, es decir, si se utiliza una terapia génica ya no puede utilizarse una segunda vez. Los anticuerpos neutralizantes preexistentes contra estos virus son comunes en la población y esto va a ser pues, un hándicap a la hora de aplicarlo. La diseminación viral es otra área clave en la seguridad. La diseminación dependerá el peligro o los efectos secundarios si esta diseminación sea administrada local o sistémicamente. Bueno, los organismos reguladores, que se llama pues, la EMA, la FDA, brindan esta orientación de seguimiento para la seguridad y eficacia a largo plazo y la gestión de los riesgos que puedan surgir. ¿Hay beneficios si se hace una entrega dirigida, localizada de terapia génica? Pues sí, hay muchos beneficios. Sobre todo, decirles que casi el 90% de las terapias sistémicas los pacientes son excluidos. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos positivos contra estos virus adenosociados. En cambio, si es una terapia localizada, pues solo el 21% de pacientes son excluidos. La eficacia y la durabilidad de estas terapias con virus adenosociados depende, como ya hemos dicho, de las células a las que se dirijan. Se ha demostrado que dirigirse a las neuronas que no se dividen dentro del sistema nervioso central con vectores con virus adenosociados da como resultado una eficacia a largo plazo con efectos terapéuticos de la terapia que duran hasta 10 años. Bueno, esta diapositiva ya tiene creo que 2 o 3 años, pues pondremos hasta unos 14 años. Es lo que se ha visto en los ensayos clínicos de durabilidad. En cambio, si nos dirigimos a células con una tasa de renovación celular alta, la durabilidad de la terapia génica es mucho menor. ¿Cómo se hacen las terapias génicas? Pues bueno, hay una serie, cada terapia génica tiene sus propios requisitos únicos de desarrollo y de fabricación que implica pruebas clínicas y no clínicas. Fundamentalmente se mira la seguridad, la pureza, la potencia, la identidad, la estabilidad, la esterilidad. Y bueno, compartirles cómo se desarrolló la terapia génica. Pues bueno, todo esto empezó en 1972, porque empezó el concepto de terapia génica como un tratamiento. Fue publicado en el journal Science. El primer ensayo en terapia génica en humanos se hizo en 1990, fue un ensayo ex vivo, que como ya les he explicado es fuera del organismo, y esto fue en la inmunodeficiencia combinada grave, el primero que se hizo. En 1999 tuvimos la primera muerte por un ensayo clínico con terapia génica, porque hay unos riesgos. Esto fue en un ensayo in vivo, donde se aprendió una lección, pues, que los adenovirus producen una respuesta inmunitaria grave. A partir de este año se frenó un poco lo que es el desarrollo de estas terapias génicas, buscando mayor seguridad, sobre todo con los vectores que se utilizaban. En el 2003 el proyecto de genoma humano se completó y pasamos ya a la comercialización de terapias génicas. La primera que se comercializa, estoy hablando de las terapias génicas in vivo. La primera comercializada fue en el 2012, fue para el déficit de lipoproteína lipasa. Esta terapia la aprobó la EMA, que es la agencia europea, nunca la aprobó la FDA, que es la norteamericana, y después fue retirada por su escaso uso, por su alto coste, pues, etc.
Después pasamos al 2017, se aprobó Luxurna para la maurosis congénita de Levy. Bueno, pues esta es una administración localizada intrarretiniana para la maurosis congénita. En el 2019, Zolgensma para atrofia muscular espinal. Esta es una administración sistémica directamente en el torrente sanguíneo, se distribuye, cruza la barrera hematoencefálica y llega a las neuronas motoras. En el 2022 se comercializaron dos para la hemofilia. Para la hemofilia se utiliza terapia localizada, que es intrahepática. Y después también se comercializó para el déficit del aminoácido aromático descarboxilasa, que es una administración también localizada intraputaminal, es dentro del cerebro. 2023 se aprueba FDA para Duchenne, distrofia muscular de Duchenne, otra terapia sistémica, y después para la epidermiolisis bullosa, terapia localizada, que es para lesiones en la piel. En 2024 otra para la hemofilia, que es intrahepática. En definitiva, tenemos, todos son terapias localizadas. Estas dos que les remarco son terapias sistémicas, las administramos y en el caso de la atrofia muscular espinal pues van dirigida a las neuronas motoras, en el caso del Duchenne va dirigido a los músculos y al corazón. Son las potencialmente con mayor peligrosidad porque podemos tener mayores efectos adversos. Las administraciones localizadas nos evitan esas reacciones generales del organismo. Las respuestas inmunológicas a la terapia génica, pues bueno, estamos administrando algo en el organismo extraño. Tenemos respuestas inmunológicas innatas al vector, a ese virus con el que estamos vehiculizando el material genético. Tenemos una respuesta inmunitaria adaptativa y también cuando empieza a producirse esa proteína, también tenemos respuestas inmunitarias y esto puede influir en la seguridad y en la eficacia de las terapias. La respuesta inmunitaria innata es la que se da inmediatamente en las primeras 12 horas, puede reducir la eficacia de la transducción y fundamentalmente se da con dosis altas de la terapia. La activación del complemento también con aumento de la secreción de citoquinas proinflamatorias y las posibles consideraciones y problemas de seguridad de terapia génica, fundamentalmente en las terapias sistémicas, la hepatotoxicidad, la trombocitopenia, las elevaciones de la troponina, la microangiopatía trombótica o las inflamaciones de los ganglios dorsales medulares. Y nada, y para finalizar, pues mostrarles que esto parece ciencia ficción, pero está ahí. Aquí una paciente, la primera paciente que se trató en el hospital La Fe de atrofia muscular espinal, que es un virus con Zolgensma, que utiliza el virus adenoasociado 9. Nuestros pacientes tratados para Duchenne con terapias sistémicas, estos más mayores, siempre nos hacemos pues nuestra foto de familia para administrar estas terapias, pues se administran en una habitación con un flujo laminado que independiente de la ventilación del resto del hospital, pues bueno, requiere sus EPIs, sus medidas y bueno. Y nuestras fotos de familia, pues antes de empezar tratamientos, como veis, por ejemplo en Duchenne hemos tratado pacientes muchísimo
muchísimo más mayores con grandes pesos. Y para finalizar, de la terapia génica en vivo, decirles que tiene un impacto clínico y social, que ya no es ciencia ficción, que está ahí. La estamos utilizando mucho en las enfermedades neuromusculares de la administración sistémica. También se está utilizando la administración localizada, sobre todo pues en hemofilias, la amaurosis congénita, el déficit del ácido aromático descarboxilasa, con buenos resultados. Las perspectivas futuras, pues a mí me gustaría pues que hubiera vectores de nueva generación que tuvieran mayor capacidad para transportar este material génico y fueran menos inmunógenos o nanopartículas no virales, por pedir, pues se puede pedir. También me gustaría que progresara la edición génica precisa, los CRISP, para correcciones permanentes. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Lo importante será pues conseguir seguridad, conseguir eficacia sostenida en el desarrollo de estas terapias y acceso equitativo. Muchas gracias. Ima, perdona, que te estábamos hablando y estábamos en mute. Que mil gracias por tu intervención y enhorabuena por tu trabajo. La ronda de preguntas viene justo después de la última sesión, así que si puedes quedarte con nosotros unos minutitos, te lo agradeceríamos. Bueno, como bien comentaban, yo soy nutricionista, trabajo para un laboratorio que colaboramos con hospitales de toda España, pues para esto, ¿no? Con un poco el tratamiento en la epilepsia refractaria, ¿no? Para pacientes que no son buenos respondedores a fármacos. Entonces, bueno, sí que no me quiero detener mucho en esto, pero sí que quería comentar que esto al final es un proceso multidisciplinar, el que un nutricionista no tiene ningún valor sin un neurólogo o sin un gastrólogo y al revés, ¿vale? Para llevar el tratamiento, el neurólogo es el que propone hacer el tratamiento cetogénico, se controla con un gastropediatra, un endocrino en caso de adultos, y el nutricionista, digámoslo así, es el que diseña la dieta y hace que esto
sea más sencillo para las familias. Como bien decía Raquel Buenhache, lo que es el tratamiento cetogénico es algo complicado, ya no solamente para el paciente, sino para las personas que se hacen cargo de esos pacientes, y sí que intentamos mejorar un poco la calidad en todo esto. Entonces, bueno, deciros que la prevalencia es de un 30% de pacientes con epilepsia refractaria, ¿vale? Y que no es distintivo, o sea, no hay por qué dejar fármacos por un lado y estar con el tratamiento cetogénico por otro, ¿vale? Pueden convivir los dos, y hay veces que sí que se ven resultados, tanto para una cosa como para la otra, cuando están los dos tratamientos o los tratamientos que se han puestos juntos. Entonces, bueno, esto sería un poco repetirme. Sí que ya se ha comentado con anterioridad que no hay que tener solamente en cuenta para el tratamiento cetogénico el efecto anticonvulsivo, ¿vale? Que también mejora la calidad del sueño, que tiene beneficios cognitivos, que los niños están mucho más conectados, que los profesores en el colegio sí que comentan que les ven mucho mejor, que tienen una mejor respuesta, duermen mucho mejor también por las noches. Entonces, que no nos quedemos solamente que en la epilepsia hablamos de convulsión, ¿vale? De crisis, porque al final en otros aspectos también se ven las mejoras. Entonces, bueno, metiéndonos un poco ya con lo que es la dieta o sea, el tratamiento, está basado en una dieta rica en grasas, adecuada en proteínas, es decir, se mantienen las proteínas y se disminuyen los hidratos de carbono, que es lo que llamaríamos el azúcar. Vale, al final nosotros a día de hoy, lo que es la dieta mediterránea, nos alimentamos a base de azúcar, o sea, el porcentaje más alto de nuestra alimentación es el azúcar, y esto es como darle un vuelco a todo, ¿no? Decirle a una familia que tiene que alimentar a su hijo a base de grasa es algo que impacta mucho, ¿no? Porque empiezan a preguntarte ¿y qué pasa con el colesterol? ¿Y qué pasa con los posibles efectos secundarios que esto conlleva? Y ahí es donde entraría un poco la parte del gastropediatra, ¿no? Hacer todo ese control clínico para que no tengamos esos efectos secundarios, o si los tenemos, poderlos mantener, o sea, poderlos controlar, y que no vayan más allá, que no se nos vuelvan un problema. Entonces, bueno, con el tratamiento cetogénico lo que hacemos es crear como un estado de ayuno, ¿no? De lo que estaríamos por la noche sin comer, y que el cuerpo tire de nuestras grasas, de las grasas que nosotros tenemos. Al final aquí en las gráficas que os pongo, esto es lo que sería una dieta mediterránea, vamos a decirlo así, ¿vale? Con los picos de glucosa, porque eso es de lo que nos alimentamos, y aquí estarían nuestras grasas, nuestras cetonas, ¿vale? Se llaman cetonas. Y lo que queremos con un tratamiento cetogénico es que nuestro cuerpo utilice nuestras cetonas, es decir, nuestras grasas del cuerpo, y que la glucosa no nos haga esos picos, ¿vale? Tener un porcentaje de glucosa en el cuerpo que no sea tan dependiente nuestro, sino que dependamos más de las grasas. Es decir, cambiaríamos la primera vía energética, que son los azúcares, la glucosa, y utilizaríamos la segunda, que son las grasas, ¿vale? Entonces, aquí es importante saber a lo que vamos. No se ha hablado mucho de lo que es la dieta keto, ¿vale? Que la dieta keto al final sí que se tiran de las grasas del cuerpo, pero no es tanto, o sea, lo que se conoce comúnmente no es tanto alimentarse de grasas, que es lo que nosotros aquí queremos, ¿vale? Y otra diferencia que tiene la dieta keto con lo que es un tratamiento cetogénico bien hecho es que en el tratamiento cetogénico no tenemos un déficit calórico, es decir, la idea no es perder peso, la idea es que sea otra vía energética, ¿vale? Con la dieta keto sí es esa idea, es para perder peso, ¿vale? Entonces, esto os lo cuento un poco por encima. Antes de hacer un tratamiento cetogénico hay que ver que el cuerpo sí que tiene una buena predisposición para llevarse a cabo. Entonces, pues bueno, hay que hacer valoraciones más metabólicas, en el que veamos que pues todo el mecanismo de degradación de grasas y demás en nuestro cuerpo está bien. Hay muchas veces que se hace con los estudios que se hacen en los recién nacidos, ya se ve si tenemos problemas de este tipo o no tenemos problemas de este tipo, pero bueno, si hay cosas que no se han hecho en algún momento, se tienen que hacer para ver que no tenemos una mala predisposición para lo que es el tratamiento cetogénico. Y por aquí os quería mostrar los tipos de dieta cetogénica que hay. Tenemos las clásicas, ¿vale? De 3-1-4-1, las que llevan MCT, una modificada de Atkins, y las que se llaman de bajo índice glucémico. No sé si habéis escuchado hablar sobre los ratios, ¿vale? En el tratamiento cetogénico es hablar de ratios. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de un 4-1,
queremos decir, vamos a decirlo así a grosso modo, que son como 4 moléculas de grasa por una de hidratos de carbono y una de proteínas. ¿Vale? Entonces, como veis, las dietas clásicas son las más restrictivas en azúcar, son las que más grasa lleva, porque al final llevamos mucha grasa en comparación con la proteína y con el azúcar que llevamos. Luego tenemos las que están combinadas con MCT, que esto lo que se hace es utilizar un aceite, que es el aceite MCT, que son ácidos grasos de cadena media, ¿vale? Un tipo de grasa que nos ayudaría a encontrar la cetosis, ¿vale? La cetosis es esto que comentaba antes de que el cuerpo está en un estado en el que realmente sí está tirando de las grasas y no está tirando del azúcar. Luego tenemos la modificada de Atkins, que como veis que la restricción es mucho menor, ¿vale? Es un 1 a 1, o sea, prácticamente es como una molécula de grasa por una de proteína y hidratos de carbono, y esta viene muy bien para cuando tenemos niños que tienen mucha ansiedad por la comida, que no controlan muy bien los volúmenes de los platos, ¿vale? Y son dietas más ricas en proteínas, se van a ver como más saciados y sí que van a ver algo más de cantidad en el plato. Y por último tenemos las de bajo índice glucémico, que no tenemos por qué dar cetosis ahí, ¿vale? Pero sí que se ve una mejora y sí que se ve que cuando se reduce el consumo de azúcar, que en este caso vamos a decir que es lo que sería más o menos una dieta del diabético, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el diabético, a grosso modo, son como unos 50 gramos de hidratos de carbono al día, y en una clásica son 10 gramos de hidratos de carbono al día, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia, que realmente sí que hay una restricción y, como se decía antes, son dietas complicadas, son dietas muy complicadas. Entonces aquí os dejo un poco en porcentajes, ¿vale? Todo lo que veis ahí de verde es lo que sería la grasa, y es que es muy poquito lo que realmente se puede tomar de hidrato de carbono y de proteína. Aquí os pongo que estas dietas pueden dar déficit vitamínico de minerales de fibra, pero porque al final no estamos tomando ni verdura ni fruta, ¿vale? O lo estamos tomando en cantidades muy pequeñas. Entonces sí que conviene tirar de suplementos grasos que lleven estas vitaminas, estas fibras y estos minerales, ¿vale? Y esto también es lo que se va a controlar un poco desde la gastropediatría. Controlar que no tengamos déficit vitamínicos, que el crecimiento de los pacientes siga siendo el adecuado y que controlen todos esos valores que nos pueden dar con este tratamiento cetogénico. Vale, volúmenes. Cuando hablamos de una dieta rica en grasas como esta, al final la grasa es muy calórica en comparación con otros macronutrientes, en comparación con la proteína o con las verduras. Al final es como el doble de calorías. Y como he dicho antes, esto no es para perder peso, la finalidad es otra. Entonces los volúmenes del plato son muy pequeños, ¿vale? Muy pequeños de tal forma que a veces incluso los padres te dicen, no, es que pasa hambre, no, es que no estoy alimentando bien a mi hijo, y es un poco complicado hacer ver que lo que esto es para una dieta mediterránea, para un tratamiento cetogénico es mucho menos, pero que hablando de calorías, ¿vale? Es lo mismo. Entonces aquí os he querido dejar unos volúmenes para que veáis que realmente la cantidad de proteína, ¿vale?, que puede llevar un plato son 25 gramos de merluza, que tengo ahí puesto el ejemplo, 25 gramos de merluza, pero es que estamos hablando en crudo, ¿vale? O sea que al final lo cocinado, como sabéis, se reduce, ¿vale? Por aquí, en hidratos de carbono, pues a lo mejor de apio sí que es un poquito más, son 80 gramos, pero si nos vamos a la manzana estamos hablando de 16 gramos de manzana, ¿vale? O sea que es que lo que se ve en el plato es muy poquito, pero sí estamos aportando las calorías que necesitamos. Y aquí viene de lo que nos queremos alimentar, por así decirlo, en el tratamiento. Entonces, pues bueno, como os comentaba, la grasa es muy calórica y tampoco es que nos va a llenar mucho más el plato. Tú dices 60 gramos de aguacate, es que no es ni un cuarto de plato, ¿vale? Entonces, en estos casos, lo que recomendamos es jugar con los volúmenes, o sea, con los tamaños del plato, intentar engañar con otros productos que os enseñaré después, que realmente no aportan nada, no aportan macronutrientes, pero lo que hacen es engañar, ¿no? Parece que estoy comiendo, aunque no me esté nutriendo, pero parece que estoy comiendo algo más. Entonces, bueno, ¿cómo se empieza a hacer un tratamiento cetogénico? Reducción de hidratos de carbono, reducción de legumbres, reducción de pasta, reducción de pan, reducción de arroz, hasta el punto de todo esto hay que quitarlo, ¿vale? Y luego empezar a reducir verduras y fruta, pero de una forma controlada, ¿no? Para que intentar no tener estos déficits, y al final el cuerpo también se tiene que acostumbrar a tener otra vía energética que no sea la del azúcar, ¿no? Que tenga otra vía como es la de las grasas.
Vale, entonces, ¿cómo instauraríamos un tratamiento cetogénico? En niños menores de 1 año se hace en el hospital para tener, o sea, al final son muy pequeños, hay que tenerlos como un poco más controlados, ¿no? Pero en casa lo que se haría sería ir haciéndolo por ingestas. ¿Vale? Entonces, si tenemos un paciente que hace 4 ingestas al día, empezaríamos metiendo primero el desayuno el día 1 y día 2 y después el resto normal, como ellos vengan a hacerlo, teniendo en cuenta la disminución de hidratos de carbono, es decir, ir quitando legumbres, ir quitando pastas, ir quitando arroces, ¿vale? De manera que cuando llegamos al día 7, toda nuestra alimentación es cetogénica, ¿de acuerdo? ¿Qué os pongo aquí? Realizar controles de cetosis y de glucosas, o sea, de glucemia. Hay que controlar el azúcar que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Porque un estado muy bajo de azúcar, al final esto nos puede dar unos problemas que queremos evitar y que no queremos, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda es hacer controles de cetosis y de glucosa, un pinchacito en el dedo, ¿vale? Como el del diabético, y ver qué tal vamos. A partir del 5º o 6º día se podría ver algo, pero tampoco hay que, o sea, quiero decir, como se dice, ¿no? Cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo, y hay personas que van a responder mejor y otras que no van a responder tan rápido, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, vamos haciendo controles y vamos viendo que estamos entrando en cetosis. Entrar en cetosis, cuando nosotros tenemos una alimentación rica en hidratos de carbono, en glucosa, estamos entre un 0, un 0,8 de lo que llamaríamos cetosis, ¿vale? Del consumo de grasa del cuerpo. Cuando nosotros estamos en cetosis, estamos entre 1 y 5. ¿Qué se busca? Se intentan buscar valores más altos, es decir, entre 3, 4, algo así, pero sí que es verdad que hay niños que responden muy bien con un 1 y no quiero tampoco centrarme mucho en el tema de la cetosis porque sí que hemos visto que hay pacientes que sin llegar a cetosis están teniendo los beneficios del tratamiento cetogénico. ¿Vale? Entonces, esto también tenerlo en cuenta y que no os desesperéis si en algún momento se pone el tratamiento cetogénico a alguno de vuestros hijos. Vale, como decía Raquel, el compromiso de unos 3 meses mínimo, ya esto depende un poco de cómo haya ido esos 3 meses, ¿no? Pues a lo mejor ha tenido que ingresar en el hospital por un virus o ha estado enfermo tal, pues sí que eso de 3 a 6 meses para ver realmente si el tratamiento ha hecho efecto o no ha hecho efecto, ¿vale? Y los controles de cetosis que hablábamos antes, de cetosis de glucosa, los primeros días sí que se recomienda que sea un control diario, pero después cuando ya hayamos llegado a un equilibrio, no hace falta pinchar todos los días, ¿vale? O sea, podemos hacerlo 1 o 2 veces a la semana para tener un control. Incluso hay padres que ya se lo ven en las caras a los niños si los niños están en cetosis, se tienen algún problema, ¿no? Y no les hacen ni controles. Vale, la disminución de las crisis, como decíamos antes, para evaluar si ha habido una buena respuesta al tratamiento, pero tener en cuenta también el tema del nivel cognitivo. ¿Vale? Hay niños que no mejoran sus crisis, que no disminuyen sus crisis, pero que están mucho más atentos, que duermen mucho mejor, que tienen mejor humor. O sea, hay que tenerlo todo un poco en cuenta, porque aunque no estamos viendo a nivel de crisis, esto también mejora su calidad de vida. ¿Y cuánto tiempo hay que llevar este tratamiento? Pues antes se decía que 2-3 años, ¿vale? A día de hoy, cuando llegan los 2-3 años con el tratamiento, se hace como una reevaluación entre lo que es la familia y entre lo que son médicos, nutricionistas. Y vemos, oye, ¿nos está viniendo bien o no nos está viniendo bien? ¿Seguimos, no seguimos? Yo diré que hay muchas veces que son los padres los que dicen, mira, tengo un miedo atroz a que esto vaya para atrás, ¿vale? Esto al final es otra línea de tratamiento, igual que queremos quitar los fármacos que tenemos puestos antipilépticos, también esto es otro tratamiento. Esto también no hay que tener ese miedo a retirarlo. Esto vamos poco a poco, no es una retirada como con los fármacos, vamos bajando los gramos, los miligramos, pues con esto igual vamos retirándolo poco a poco. Que vemos que hay algún fallo, nos estancamos, nos quedamos ahí, volvemos al punto de partida. Pero yo, en mi opinión, diré que no hay por qué quedarnos por ese miedo de no sé si me va a ir bien, o sea, si vamos a retroceder, si no, hay que probarlo. Es calidad de vida. Esto es un tratamiento para un momento que nos funciona estupendo, pero luego también hay que tener la idea de quitarlo. Que no se puede quitar, pero no nos vayamos a quedar con esa duda de y si pasa algo ya, pero es que si no pasa, y si realmente podemos llegar a tener una dieta mediterránea con bajos hidratos de carbono, en lo que no tengamos que estar pesando todos los días la comida, ¿es tener miedo? Sí, es tener miedo, pero es que si funciona, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces yo os animo a que estéis con el tratamiento todo lo posible, pero que también seáis conscientes de que es un tratamiento y de que es con un fin, ¿de acuerdo? Y por aquí os dejaba unos productos. Cuando antes decía
había productos para engañar, me refiero a este tipo de productos, ¿vale? Esto es lo que conocemos, la pasta cognac, que no os voy a decir que a día de hoy coger la pasta cognac que queráis, porque ya se ha comercializado tanto que ya no son todas pasta cognac, todo lo que llaman pasta cognac no son todo pasta cognac, pero este tipo de pasta al final le da volumen al plato y no aporta ni proteína, ni azúcar, ni grasa, no aporta nada, o sea, realmente es como agua sólida, ¿vale? Que si lo mezclamos con, a lo mejor, una buena salsa, vamos a ponernos carbonara, hecha de forma cetogénica, estamos viendo una pasta carbonara y el niño está viendo una pasta carbonara y al final vosotros en casa coméis pasta carbonara y él también está tomando pasta carbonara, ¿vale? Aquí dejamos pues como unos snacks de queso, de lomo que podría tomar o lo que llamaríamos la Nutella, la nocilla, ¿no? Pero rica en grasa y que lo puedan tomar. Eso sí, en la cantidad exacta como todo, ¿vale? Los gramos exactos, pero oye, que en la medida de lo posible intentamos adaptarlo al resto de niños, ¿vale? Y por aquí os dejo más productos, pues el yogures puede tomar, pues el yogur tiene azúcar ya, pero si ya utilizamos los yogures griegos, ya son yogures a los que se les ha añadido más grasa, entonces también puede tomarlo, ¿vale? Los panes, que antes decía, no pueden tomar panes, ¿vale? Hay que ver el tipo de dieta que tiene, pero si tolerasen algo, si pudiesen tomar algo, es pan proteico. Cuando digo pan proteico es que el pan no tiene sabor de pan normal, o sea, se nota. No vamos a decir que no, se nota, ¿vale? Que tiene un sabor diferente porque es un pan más proteico, pero aún así también habría que calcularlo, ¿vale? O mayonesas, que tú dices, la mayonesa es grasa ya, pero es que hay otras mayonesas, como por ejemplo la musa, que realmente sí que tienen una cantidad de grasa en la que tú ya estés añadiendo grasa, ¿no? Porque ahora está como todo muy light, todo muy, pues la mayonesa de toda la vida, light, un 75% menos de grasa ya, pero entonces, ¿qué estoy tomando? ¿No? Vamos a saber un poco qué son los alimentos. Entonces, pues bueno, la mayonesa musa es una de las mayonesas más grasas. Y por último, aquí os quería dejar tiendas que realmente comercializan productos keto, ¿vale? Una de las que mis pacientes sí que están utilizando mucho es la de Málaga, que tiene dulces, o sea, realmente ellos te venden pan, te venden tartas, te venden galletas ya con un ratio cetogénico, es decir, si nuestro niño está en un ratio de 3:1, pues en Belisqueto, por ejemplo, sí puedes comprar galletas de 3:1, ¿vale? Nosotros también tenemos un montón de recetas para, pues esto, intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes, que no se vean raros, ¿no? Que al fin, bueno, es verdad que a día de hoy hay muchas enfermedades y en los coles sí que se ven muchas cosas ya, pero bueno, para que ellos vean que si mi compañero está tomando galletas, yo también puedo tomar galletas, y me las puedo tomar de chocolate, y me las puedo tomar de vainilla, y me las puedo tomar de un montón de cosas. Entonces, bueno, son páginas que sirven para ayudar y para mejorar su calidad de vida, pero también a la hora de los cuidadores, ¿no? De decir, pues no me ha dado tiempo a cocinarlo porque hay que ir todo medido, todo tal, no sé qué, no sé cuántos, pues mira, hoy voy a tirar de uno de estos productos que sé que no me va a romper la cetosis, que vamos a seguir con el tratamiento y por lo menos me ha salvado de una. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por ayudarnos, ¿no?, a entender un poco cómo se maneja la dieta cetogénica, y también porque, bueno, doy fe que estáis al lado del paciente, consultan con vosotros las dudas y a cualquier hora. Quiero decir que si surge algún problema, pues ellos siempre están al otro lado del teléfono. Y bueno, ya finaliza esta mesa y paso a continuación. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Hacemos ronda de preguntas si tenéis alguna duda sobre este bloque. A ver. Sí, si os podéis acercar a los profesionales que habéis intervenido. José, mira si hay alguna online. Any questions online? Sí. Hola, buenas. Bueno, nosotros somos padres de una niña de 17 años
ella es epiléptica, ya ha pasado un poco la tormenta epiléptica fármaco-resistente y actualmente toma un poco de valproico y tiene ausencias. Mi duda es, ¿cuál es el mal menor? Si mantener el valproico y reducir las ausencias o dejar libremente las ausencias, no tomar nada y analizar un poco el valproico crónico que ocurre con ello. Hay que tratar las ausencias. Sí, sí, el valproico además está en monoterapia, no toma ningún otro fármaco anticrisis. Es un fármaco seguro, al principio igual le dio un poquito de somnolencia, a veces perjudica un poquito la concentración, pero en unas ausencias lo tenemos clarísimo, que el riesgo-beneficio de no tratar, al final, tanto cognitivamente como a nivel de concentración, sería mucho más deleterio no tratar las ausencias. Otra cosa es que en alguno de los controles que le hagan, porque le irán haciendo analíticas con niveles, de vez en cuando para ver el perfil hepático, pues le da algún efecto secundario, pero aún así, si hubiera que retirar el valproico, yo en ese caso le cambiaría de fármaco, pero seguiría tratando las ausencias. Hola, bueno, yo quería preguntar también en relación con la epilepsia. Yo soy mamá de Adriana, tiene 7 años, ella tiene epilepsia, son crisis de ausencia con, bueno, desconexión total. Mi pregunta es, cuando le han hecho electroencefalogramas, yo soy de Cantabria, son de privación del sueño y jamás, nunca le ha salido nada en esos electroencefalogramas. Se basan en lo que han visto y en las crisis que ha visto la propia neuróloga. Espera un poquito. Mi pregunta es si hay otro tipo de prueba o se puede hacer otra cosa para... Uno prolongado, porque si son ausencias además las hará relativamente frecuentes, ¿no? O sea, seguro que todos los días igual alguna veis, ¿no? Está controlada desde hace casi un añito, lo que podemos ver nosotros, porque eran ausencias, pero se le ponían los labios moraditos, tenía mordisqueo de labio y luego pues se quedaba un par de minutos así desconectada. Igual más que ausencias era una crisis focal compleja, yo creo. Bueno, ahora se llama focales discognitivas, pero bueno. Hombre, lo contáis tan bien que aunque no se hayan capturado un electro, están. Otra cosa, si en un momento dado hay que retirar la medicación y os queda la duda, se pueden hacer, hombre, no se hacen a todos los pacientes, pero cuando quedan estas dudas razonables que no consigues ver descargarse un electro, se hacen electros prolongados. O sea, hay unidades donde, pues por ejemplo aquí tenemos una, ¿no?, que puedes incluso dejar al niño 24 horas con el gorrito. A ver, lo pasan mal porque un niño de estas características, 24 horas con el gorro, pero bueno, intermedios se pueden dejar 12 horas, 8 horas, lo que aguante y ver si se caza alguna. Claro, esa era mi pregunta, porque allí en Cantabria solo hay esto que es por la mañana, te dicen que lleves a la niña madrugando a las 5. Sí, pero en Valdecilla no tiene BioNER prolongado, me suena. ¿Quién nos ve? ¿Andrea? No, es la doctora Pollatos. Ay, no la conozco, pero es en Valdecilla. Es en Valdecilla, sí, está Andrea Sariego también aparte, sí, pero nos lleva Pollatos. Y yo le pregunté sobre este tema porque nunca me he quedado tranquila del todo. Claro. Al no verse, digo, igual había otra medicación que le pudiese venir mejor. Hombre, muchas veces nosotros cuando están controlados tenemos esta máxima de si está controlado no tocar, por lo menos un par de años. Sí, eso espero, digo, a ver si lo hace, porque la mayoría durante la noche, digo, y no me estoy enterando tampoco, pero en teoría si no la estáis viendo clínicamente ahora nada, está bien con la medicación, sabemos que tiene la enfermedad que tiene, yo por lo menos 2 años estable la dejaría. Luego es verdad que después de 2 años igual dices, pues igual ya puedo empezar a retirar medicación, y es en esa retirada donde yo creo que igual un BioNER 24 horas, yo igual sí que 24 horas, 12 horas. Sí. Ellos tienen que tener, me voy a enterar de Cantabria, me entero, porque es que con Andrea, con la doctora Pollato no la conozco, pero con Andrea me llevo bastante bien, es que es amiga mía. Entonces, me entero. Sí, la he visto alguna vez de urgencias y demás, pero... Pues a ver si seguro que igual hay forma de forma excepcional hacer un electro un poquito más prolongado, pero sí. Y yo ahora mismo, cambio de fármaco, si está estable, no tocaría. No, eso no, vamos, ni me lo planteo tampoco. Vale, pues muchas gracias. Hola, buenas, soy la madre de Maya. Mi pregunta es, Maya ha desarrollado, aparte de la mutación, bueno, nos han dicho como efecto secundario, TDAH, el déficit de atención. Mi pregunta es... Maya ahora mismo está controlada también de las ausencias, pero nos han recetado Rubifen. Bueno, me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, porque es verdad que hemos oído un poco de todo, que si no estamos seguros al 100% de que las ausencias a nivel epiléptico esté todo totalmente controlado, podría ser perjudicial el tomar esto. Sí, Cuéntame justo. un poco. ¿Edad?
Tiene ahora mismo 6 años. Vale, está ahí en la edad ahí justo límite de empezar a tratar. Y está con más inatención, hiperactividad o ambas cosas. Ambas cosas, pero lo que destaca más igual es la hiperactividad. Lo que pasa que claro, no la deja estar ni un minuto centrada en lo que sea. Me ha llamado la atención que dices, le han sacado otro diagnóstico, es lo mismo, o sea, al final podemos decir un TDAH secundario por decirlo, pero al final es parte de la enfermedad, en todos los síntomas que tú, las manifestaciones que puedes tener conductuales, no solo hay cognitivas, sino también conductuales, y voy a decir TDAH-like o sintomatología TDAH puede verse en IQSEC2 también como una manifestación clínica más. Metilfenidato, que es el Rubifen, Concerta, todos estos. Con la edad que tiene de poner, yo sí pondría Rubifen porque es el más flojito, dura menos tiempo, se puede partir y machacar la pastilla si ya no sabe tragársela entera. Tiene que estar la epilepsia bajo control. Está ese riesgo teórico de que el metilfenidato en una epilepsia no controlada pudiera aumentar el riesgo de aparición de crisis. Es verdad que tenemos por otras cosas a muchos niños epilépticos, es que además es que va de la mano, muchas veces niños con epilepsia tienen también TDAH y les tratamos, si lo necesitan, no les dejamos de dar el fármaco. Es decir, si realmente os están diciendo los profesores en el cole que lo necesita, yo sí que probaría, pero siempre a menos, o sea, la mitad de dosis que fuera uno a empezar, siempre más despacio y sin correr en la subida. O sea, si pesará, ¿cuánto pesará? 27, pues igual la primera semana algo tan ridículo como un Rubifen de 5, o sea, 5 miligramitos el desayuno, vamos a ver qué tal, que le sienta mal, pues ya se quite, ya sabes que no sigues, pero empezar con 5, luego escalar a 10, o sea, como muy poquito, pero sí, si la epilepsia está controlada no es contraindicación y es verdad que a veces es que les mejora un montón los síntomas. Yo sí probaría si está la epilepsia bien controlada y luego entre medias, y tu duda razonable de a ver si van a aparecer las ausencias, pues hombre, entre medias un electro de control, cuando lleve un mes o un par de meses. Nosotros lo hacemos así, no sé, Charo, como lo hacéis vosotros, pero sí, ¿no? Muy despacito, con prudencia siempre, dosis baja, y igual al mes, 2 meses, un electro de control, que además las ausencias se las tiene, cantan en el electro, porque es de las cosas más agradecidas en BioNER. Le harán soplar un molinillo, respirar un poquito más profundo, y si están empezando ahí a alterarse la actividad eléctrica, va a saltar. O sea que... Vale. Sí, esto se tramita a través de cesiones. Entonces, las cesiones van asociadas a un proyecto de investigación en concreto. Entonces, en estos casos, que habría que hacer 2 cesiones independientes. Y lo que se realiza es una solicitud por parte del investigador de las muestras que necesita, tanto el tipo de muestras como el número de muestras, y tiene que mandar la información del proyecto de investigación en el que se van a utilizar esas muestras, que haya sido aprobado, y entonces es un pequeño resumen de ese proyecto con la aprobación por parte de su comité de ética. Nos llega a nosotros la solicitud, nosotros miramos las muestras que tenemos, se lo contamos al investigador, las que tenemos disponibles, y se empezaría el proceso de recopilación de la documentación, pasaría a nuestros propios comités y luego ya se cederían las muestras. Este trámite suele ser un poco largo, o sea, suelen ser unos 3-4 meses. Si todo está en orden, pues no habría más problema. Luego se realiza el envío al laboratorio que lo solicita y ya está, ya estaría. Vale, otra de las preguntas era si nosotros como familiar tenemos que hacernos cargo del coste de los envíos hasta los puntos de destino. Claro, esto cuando son cesiones dentro de España, normalmente el coste lo lleva el instituto, pero sí que es verdad que a lo mejor envíos, a lo mejor a Estados Unidos, que hemos tenido algún caso,
sí que es verdad que el envío se ha hecho a cargo del investigador a coste del proyecto o de la institución que está solicitando las muestras, porque suelen ser costes más elevados y el instituto tiene muy poca disponibilidad económica. Entonces, bueno, también depende un poco de la situación en ese momento del presupuesto que disponga el instituto. Vale, y la última pregunta es, en el caso tanto de las muestras de sangre como en las muestras de piel, ¿cuánto tiempo pueden permanecer en vuestro biobanco? Siempre. ¿Indefinidamente eso sí, no se estropea? No. Vale. No, se guardan indefinidamente. Vale. Igual que los datos, por ejemplo, los datos del registro, si te apuntas al registro, son datos que permanecen en el instituto de por vida, siempre. Vale, pues yo por mi parte termino. Muchas gracias. Perdón, estoy afónica. No hemos conseguido registrarlo porque su dirección está en Alemania. ¿Hay alguna otra manera de registrarlo? No te puedo decir, no lo sé. Lo podría mirar, pero ahora mismo no te puedo informar porque no... Porque lo hemos intentado, he mandado emails, he mandado cartas, pero siempre me dicen que al estar registrado allí, al estar su domiciliación allí, pues que no. No es posible. Y la otra pregunta sería, no estando registrado con vosotros, igual puede hacer la donación y los datos y todo. Sí. Vale. Sí. Se podría realizar. Sí. Lo queríamos hacer el registro para poder hacerlo todo juntos, ¿no? Nosotros, o sea, el instituto siempre trabaja un poco con la condición de que los pacientes se registren, porque eso es muy importante, lo primero para los propios pacientes, pero cuando existe un caso de este tipo donde hay una incompatibilidad, pues se hace sin llevar a cabo la inscripción en el registro. Y para hacerlo, para hacer la donación y todo, ¿qué tendríamos que hacer? Contactar con el correo que os he puesto ahí, que bueno, vale. si no... Claro, es escribir directamente a ese correo y ahí, o sea, comentas ahora mismo esta situación y ahí ya a través del correo ya nos intercambiamos toda la información, se dice, ya se ve cómo se va a gestionar todo el envío y todo. Vale, ¿y esto tiene algún coste al Jordi no tener tarjeta sanitaria española? Creo que no habrá problema. Sí, nada. Yo solo quería decir que yo he escrito varias veces a los correos para hacer donación de muestra de niño y a mí no me han contestado. Me contestaron la primera y no. ¿Cuándo has escrito? Pues cuando tuvimos la reunión con Beatriz y con... ¿Hace bastante o no? En noviembre o así. Vale, pues lo miraré porque en principio no... O sea, si hubiese sido a lo mejor hace más tiempo, pues no te puedo decir, pero... Recientemente, lo único que sí que es verdad que hemos tenido el año pasado algún problema económico, presupuestario, y no hemos podido hacer gestiones para pagar los envíos de las muestras y se han ido retrasando un poco, pero lo que me sorprende es que ni siquiera te hayamos contestado o no te hayamos dicho... Vale, pues, ¿cómo te llamas para mirarlo? Lo puse a nombre de Alex. Vale, no te preocupes que lo reviso, ¿vale? Y te digo algo, pero así que es verdad que el año anterior, a finales de año, desde el verano para el final, hemos tenido muchísimos problemas porque de hecho tenemos algunas donaciones que las tenemos en espera porque se nos ha hecho ahí un poco de tapón porque no teníamos presupuesto para pagar estos envíos. La verdad es que esto es una dificultad que tenemos. Sí, ya, pero incluso siendo de Madrid... El pago del envío, o sea, si no teníamos dinero ni para pagar las cosas más cercanas. De hecho, ha habido veces incluso que yo me he acercado al Puerta de Hierro, por ejemplo, a recoger yo la muestra para facilitar, o sea que bueno, pero no te preocupes que lo miro y te digo algo, ¿vale? Se puede enviar que se envían las muestras a otros.
con el mail y al final no se pudo hacer nada porque no se respondía. Pero claro, mi idea era o desde a través de Raquel mandarlo para allá, pero... En mi caso, yo soy de Vigo y María tiene 40 años, entonces ella tiene neurólogo de adultos. Entonces, en el momento de solicitar las muestras, ¿a dónde tengo que, para donarlas, a dónde tengo que dirigirme? Simplemente, pero para extraerlas tendrá que salir de un hospital, ¿no? Sí, normalmente lo que se suele hacer es que se suele hablar con el médico del paciente. El neurólogo, en sí, este caso. Se solicita un poco la colaboración por parte del hospital a la hora de hacer las extracciones. Lo único que nosotros lo que hacemos es que enviamos una caja con un kit con todos los tubos y las instrucciones de cómo hay que extraer esas muestras. Se hace un envío al hospital o al paciente, depende de cómo se acuerde, al paciente a su casa, y entonces cuando va a hacerse la extracción al hospital el paciente se lleva su caja, la enfermera le hace la extracción y luego esa caja nosotros enviamos un mensajero a recogerla y nos la lleva al laboratorio. Claro. Esa es un poco la gestión. Mi problema es que María lleva 2 años esperando por la cita del neurólogo, entonces no sabes dónde dirigirte. De todas formas, el médico puede ser también con el de cabecera. Vale, o sea, no necesariamente tiene que ser el especialista. O sea, lo único que tiene que solicitarle al médico la colaboración. Vale, muy que bien. Luego depende de... hay veces que normalmente suelen colaborar, pero bueno, yo qué sé, hay veces que hay circunstancias que a lo mejor... Sí, a lo mejor el mismo desconocimiento, es decir, a veces puede pasar eso. O sea, que se hace así. Si no colaborase, ¿algún punto para poder acceder a vosotros directamente? Porque, claro, si se da la casualidad de que... es que nosotros la parte de proporcionar una enfermera o que haga las extracciones, nosotros eso no disponemos de ello. Ya. Pero, bueno, no sé. O sea, yo creo que cualquier especialista o el de cabecera, al final es ir buscando un poco una opción. ¿Podría ser también una opción? ¿Un médico privado? Sí. No hay problema. Si les presto este, Bueno, que igual llega. muy rápidamente, que además vamos súper mal de tiempo. Si quieres, con uno de estos, si no. Nada, muy rápidamente, solamente comentar, de forma colectiva podría hacerse la recogida de las muestras de cara a esta patología que es común, o sea que nos podríamos organizar de una manera mejor con vosotros para que no, fuera llegando ¿cuál sería el protocolo y cómo nos organizamos para hacerlo bien? Se podría hacer en una reunión de este tipo, si vienen los pacientes. Lo que pasa que la parte de lo que es la enfermera y todo esto, lo que es la extracción, pues tendría que ser gestionado por parte de la asociación, pero no habría problema. O sea, se podría utilizar una reunión así para hacer una recogida de muestras. O sea, que sería otra opción. Lo único que pues eso, nos tendríamos que poner de acuerdo para... Claro, lo que iba a decir que digo, yo si, vamos, por mi parte no habría problema en decir, oye, veníos un día, se saca, se pone una enfermera, se sacan las muestras y se hace un envío conjunto. Eso sería, vamos, yo creo que muy fácil. La cosa es, claro, para hacer un procedimiento, es verdad, te toca hablarlo con, a ver que me estoy creciendo, pero tengo que hablarlo con mi jefe porque lo único es que se os hiciera en ese momento un número de historia, que yo creo que no habría problema, vamos. Fíjate hoy qué buen momento hubiera sido ayer, la verdad. ¿Serían de piel o de sangre o ambas? De piel, yo creo que es de piel, es más complicado. De sangre es sencillo, yo creo que es sangre. Sí, de piel. Sangre es muy fácil porque es un día citar a los que sean en hospital de día pediátrico y hacer las extracciones. Es verdad que pues sería, no sé, para hacer un procedimiento social es como un número de historia. Gente de Madrid, ya os digo que sí seguro. De otras comunidades lo tengo que preguntar a mi jefe, pero lo pregunto y os contesto alguno. O sea, Madrid, fijo, eso sí que, eso ya os contesto que sí.
porque eso es súper fácil, eso como cuando vemos a alguien de un recomendado de oye, vente tal, que, o sea, eso no hay problema. Gente de otras comunidades tendría que preguntarlo si de forma excepcional para una extracción, pues si hubiera sido, es que estoy pensando en alto, pero es que hubiera sido alucinante, claro. La verdad es que yo tampoco lo he planteado porque es verdad que en alguna otra asociación se ha sugerido y se ha rechazado de plano el hacerlo. Porque, no sé, bueno, motivos, porque bueno, luego las personas, cada uno vemos las cosas de una manera, entonces yo tampoco, la verdad es que ni siquiera lo he planteado porque he tenido alguna experiencia que no me ha parecido adecuado el hacerlo en el día, que normalmente además venís todos con los niños, porque venís con ellos, o sea que, bueno, y que es una extracción de sangre, están hartos de que les hagan miles de cosas, al final yo creo que una extracción de sangre es de lo menos malo casi. Pero muchos además, sí, pues yo creo que sí, muchos necesitan además analíticas de pues niveles de antiepilépticos, tal, que eso sí que es verdad que yo por mi parte si se hace aquí, o sea, a mí no me cuesta nada decir, oye, que necesita además niveles de valproico, pues se añade a la petición, o sea que, joder, que no sea pincharles ahí de más, sino que ya valga, claro. De hecho, muchas veces se aprovechan cirugías o otras cosas para coordinar todo para que sea menos doloso. Sí. Vale. Mi pregunta es para María José. En el caso, esto es mi caso personal, pero no sé si alguno en algún momento le puede surgir el mismo. La van a extraer las amígdalas. ¿Esto se puede utilizar también para la investigación o es un tipo de tejido que no valdría? O sea, quiero decir, ¿vale como sustituto de la piel o no? Ahora sí que me has pillado. Pues no hemos tenido ningún caso de amígdalas. Entiendo que, vamos, no sé, al final. Sí que para algunas investigaciones, para alguna cosa se utilizan. Sí, pues habría que explorarlo, a ver. Sí, podríamos mirarlo, a ver. Pero no hemos tenido ningún caso. Es verdad que es común, ¿no? Pero... Quiero decir que es una muestra importante, además. Sí, pues tendríamos que explorar a ver. Sí. Me toca cerrar la mesa, ya hemos terminado. Vamos a seguir con la siguiente presentación. La de ¿pueden los niños sin epilepsia seguir la dieta cetogénica para mejorar la cognición? Cristina. O sea, sin epilepsia, creo que a lo mejor Raquel responde mejor ahí. Yo sí que sé que se está estudiando el tratamiento cetogénico para otro tipo de enfermedades y mejorar el nivel cognitivo, pero a día de hoy yo no lo tengo claro. La indicación actual es con epilepsia. Así, off the record, os diré que nosotros justo ahora mismo estamos haciendo un proyecto de investigación que es dieta cetogénica en niños con autismo, lo acabamos de pasar por el comité de ética, sin epilepsia, para ver si hay mejoría cognitiva, pero es un proyecto de investigación, o sea, ahora mismo no está en indicación. A ver si nos va bien, igual irá ampliando pero ahora mismo no está en indicación. Ahora vamos a pasar al módulo donde vamos a hablar de las familias que padecen esta enfermedad en España. Vamos a hablar con las familias de la asociación y va a moderar Arantxa Hernández, que es la madre de Pablo, niño de 18 años de 19 años con mutación gen IQSEC2, y moderará una mesa redonda entre 5 familias de la asociación. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por seguir aquí después de tanta explicación.
médica, científica, sobre investigadores, y ahora, bueno, pasamos a un poco a la realidad, al día a día, a esa parte, bueno, pues quizás más ligera, que yo creo que también nos va a refrescar un poco, ¿no? Que hemos oído mucha terminología, mucha información, y bueno, vamos a empezar, Vamos a empezar con la presentación de nuestro vídeo de la Asociación Española Gen IQSEC2. Ya a muchos les vais a reconocer de haberlos visto por aquí en la sala, pero creo que os va a gustar. Está ahí abajo. Está ahí. Gracias, perdona. Íbamos al pediatra y lo que él pensaba que eran terrores nocturnos terminó siendo crisis epilépticas. Hola, somos Raúl y Empar, somos los papás de Miguel. Nosotros somos Adrián y Bea, papás de Adriana. Somos los padres de Odey, José y Nuria. Hola, somos David y Noemí, somos los papás de Joel. Nosotros somos Pablo y Sandra, los padres de Maya. Soy Julie, la mamá de Jordi. Somos de Cantabria. Vivimos en Móstoles. Y somos de Madrid. Y venimos de Segovia. Actualmente vivimos en Alemania. Somos de Valencia y Miguel es el niño más pequeño diagnosticado en España. A Ares les diagnosticaron en el 2015. Fue el primer diagnosticado en España y uno de los primeros también en el mundo. Y cuando les diagnosticaron no teníamos nada de información. El diagnóstico de Maya empezó con 1 año de vida. Veía cosas que no entraban dentro de los ítems normales. De ahí nos derivaron a un hospital de referencia infantil, donde nos dio el diagnóstico final la genetista de IQSEC2. Es una mutación que se da en el cromosoma X, entonces los niños tienen una afectación un poco más profunda que las niñas, al solo tener un cromosoma X, y les genera pues una epilepsia refractaria, hipotonía, discapacidad intelectual severa. En el caso de Odey, por ejemplo, es una discapacidad del 95%. Aparte de otros síntomas, el más grave es la epilepsia, que es incontrolable y bueno, lo que le genera también otros de los síntomas. En España hay 14 niños diagnosticados y en el mundo tenemos menos de 1000. Actualmente vivimos en Alemania, nos hemos planteado venirnos a España, pero por el tema ayudas, terapia y médicos, para él es mejor allí. Intentamos todos tener una vida lo más normal posible, pero la realidad es que nuestra rutina se aleja mucho de la de cualquier familia. A nivel laboral, tenemos que intentar todos adaptar nuestro trabajo a las necesidades de nuestros hijos y cuando no es posible, pues uno de los dos progenitores tiene que dejar de trabajar para poder atender las necesidades de su hijo. Nos encontramos que en España no hay ninguna línea de investigación abierta y estamos buscando a nivel internacional las pocas investigaciones que hay para poder incluir a nuestros niños en cualquier avance que haya. Yo concienciaría a la sociedad empezando por las charlas de formaciones en los coles con los alumnos, padres y el profesorado,
porque creo que es importante trabajar la integración con los niños de necesidades especiales. ¿Recibimos ayudas? Sí que recibimos ayudas, pero son en todo caso insuficientes, porque en las terapias se va el sueldo de uno de los dos progenitores. Tenemos un desembolso económico muy importante que gira en torno a todas las terapias de nuestros hijos, que están insuficientemente cubiertas por el Estado. Otra forma de ver el mundo, donde el amor es lo primero que prima. Ya estamos todas sensibles, aquí con los nervios a flor de piel, pero bueno, yo creo que estamos en un evento que además nos aporta tranquilidad, así que bueno, también vamos a empezar a hablar. Os voy a presentar a las personas que están en la mesa, a los compañeros y compañeras. Tenemos a María, de Vigo, que es una mamá de una chica de 40 años, a Tania, de Madrid, la madre de Ares, a José, de Barcelona, el padre de Abril, Adri, el padre de Adriana, de 7 años, de Cantabria, y Noemi, la mamá de Joel, de 7 años, de Madrid. Bueno, pues si os parece empezamos por el principio, ¿no? Por la importancia del diagnóstico, que hoy representamos a 16 familias en toda España, en parte, tan pocas, pues porque seguramente muchas personas están sin diagnosticar. Nosotros mismos tardamos 13 años en tener el diagnóstico de nuestro hijo Pablo. Y bueno, Tania, tú fuiste, bueno, Ares fue el primer niño diagnosticado en España. ¿Y qué significa enfrentarse a eso? A que no haya ninguno primero, a que tú lees IQSEC2 y dices, ¿y esto qué es? Pues buenos días, como dice Arantxa, soy Tania, la mamá de Ares, el primer niño diagnosticado en España con la mutación en el gen IQSEC2. Ares fue diagnosticado en 2015 gracias a la epilepsia, y cuando digo gracias es porque antes de que la epilepsia llegara a nuestra vida le habían hecho pruebas de todo tipo y todo estaba bien. Fue a raíz de la epilepsia, que le dio además muy potente y con muchas crisis diarias de todo tipo y farmacoresistente, cuando decidieron hacerle un estudio genético más específico y le analizaron genes relacionados con la epilepsia, y ahí llegó la respuesta: mutación en el gen IQSEC2. He de decir que en aquel momento esa prueba no la cubría la Seguridad Social y el coste pues lo tuve que asumir yo, porque si no, a día de hoy pues hubiéramos tardado mucho más tiempo en saber el diagnóstico de Ares, que fueron 2.500 euros, que no es poco. Al principio de recibir la noticia sentí alivio, porque por lo menos ya sabía el motivo de por qué Ares estaba así. Y me quité pues sentimiento de culpa, porque durante mucho tiempo pensé que quizá había hecho algo mal en el embarazo, que tal vez era culpa mía que él estuviese así. Perdón. Pero ese alivio vino acompañado de un jarro de agua fría. Nos dijeron que no había más niños como él, no había apenas información y la poca que llegaba era errónea o insuficiente. Y lo que yo necesitaba desesperadamente era un referente, un niño más mayor que Ares que me permitiera intuir su evolución, saber qué podía pasar, tener algo a lo que agarrarme. Me volví loca buscando información sobre el gen y no había absolutamente nada, era frustrante. ¿Por qué a él y por qué esto tan raro? Nosotros seguíamos con sus terapias, luchando contra la epilepsia, intentando estabilizarlo, pero no teníamos nada positivo a lo que aferrarnos. Recuerdo perfectamente cuando me llamaron desde FEDER para decirme que había aparecido un segundo caso con la misma mutación que Ares. Se me pusieron los pelos de punta, lloraba. Por primera vez en mucho tiempo tenía ilusión. Nos dijeron
que era un niño y que si estaba de acuerdo me pondrían en contacto con la familia para que pudiéramos ponernos en contacto entre nosotros. Yo solo suplicaba que ese niño fuera mayor que Ares, necesitaba ese referente, necesitaba mirar hacia adelante y ver algo. Pero cuando hablé con su mamá, Puri, y me dijo que Darío era más pequeño que Ares, algo dentro de mí se rompió. La esperanza que había construido en mi cabeza se desmoronó. Y sin embargo, poco después sentí algo distinto, entendí que lo que yo necesitaba era exactamente lo que podía ofrecerle a esa otra familia, aunque solo fueran 3 o 4 años de diferencia. Cuando hay tan poca información, esos pocos años son una ventana al futuro. Creo que en ese momento fuimos un gran apoyo la una para la otra. Cuando encuentras a alguien que vive lo mismo que tú, todo cambia. Ya no te sientes tan sola. Y esa es la respuesta a tu pregunta, Arantxa. ¿Qué significa enfrentarse a eso? Soledad. La soledad y la vulnerabilidad que sientes cuando no hay nada donde mirar, nadie que pueda orientarte, nadie que entienda realmente lo que estás viviendo. Es triste y frustrante. Poco a poco empezaron a aparecer más familias, muy poco a poco. Hoy somos 16. Desde el 2015, cuando Ares fue diagnosticado hasta ahora, la soledad se ha transformado en apoyo, en comprensión, en unión. Somos familias que nos entendemos sin demasiadas explicaciones, que nos sostenemos cuando una cae y que celebramos cada pequeño logro como si fuera lo más grande. Somos una familia rara. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muy emotivo. María, tú que también tienes una hija mayor, cuéntanos cómo vivimos las madres, ¿no? Cuando no tenemos este diagnóstico durante tantísimos años y qué ha significado para ella y qué supone para la familia. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Me llamo María y soy la madre de una mujercita que andaba por ahí de 40 años, que también se llama María. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible este congreso y muy especialmente a los profesionales que estáis hoy aquí. Centrándome en María, supongo que nuestras vivencias no son diferentes a las que tenéis vosotros, ¿no? Ha sido un camino muy largo, arduo y lleno de aprendizaje. María ha cambiado en gran medida nuestra vida y de toda nuestra familia. Aceptar que tu hija tiene una condición no es fácil, que la llevará el resto de su vida, pero nos ha enseñado paciencia, resiliencia y una manera distinta de medir el progreso. Y voy a comenzar diciendo cómo empezó esto. María, en el diagnóstico, al principio comparábamos con su hermana mayor y veíamos que algo no funcionaba. Entonces empezamos a buscar, recorrí toda España. En aquel momento María tiene 40, pues ella tendría 18 meses, norte, sur, este, oeste. Nadie te ponía nombre a lo que tenía, en aquel momento no se ponía nombre. Y pues tenías aislamiento, estereotipias, un retraso importante. Y a los 12 años el doctor Díaz Cuervo le puso aparte un nombre a esto, que era autismo. Entonces, pues seguimos por ahí, hicimos pruebas neurológicas, acudimos a todos los congresos que podíamos haber ido, nos formamos en el autismo, pues tenía una enciclopedia completa de autismo, es decir, intenté aprender todo lo que podía. En mi vida todo ha sido aprendizaje de la vida de María. Y llegaron las crisis epilépticas a los 9 años. A los 9 años María comenzó con sus crisis que le producían un gran retroceso y era muy duro verla, ¿no? Entonces vuelvo a Madrid. Para mí Madrid me ha supuesto un montón de respuestas, ¿no? Respuestas que no conseguía tener en Galicia. Entonces encontramos al doctor Anciones y le di un tratamiento y ese tratamiento funcionó y sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces lo que decía la doctora, es mejor no tocarlo, mientras sí que es verdad que cuando salió del Depaquine en las mujeres tal y cual, intenté, se le ha bajado mucho la dosis del Depaquine, pero llegó un momento en que yo veía cosas raras y dije, vamos a dejarlo hasta aquí. Sin embargo, a los 36 años, COVID, María se le administró un antibiótico
y ese antibiótico le dio una reacción que la tuvimos que llevar a urgencias, estuvo 9 horas en urgencias y eso le produjo, bueno, la sedaron para hacerle 4 veces o 5, para hacer un montón de pruebas y eso le originó a ella, porque además tengo vídeos y fotografías que reflejan su cara, estuvo 3 meses, estuvo el primer mes sin ingerir alimentos, sin beber, sin dormir, en estado de shock y tardamos 3 meses en estabilizarla. Pero en ese trayecto volvimos a Madrid un 22 de diciembre y todo eso lo hacíamos de pago, evidentemente, ¿no? Y vinimos a la Ruber Internacional, que fue la única que nos atendió en ese 22 de diciembre, y nos propusieron hacer un estudio, un estoma completo, y ahí apareció el IQSEC2. Entonces, recuerdo perfectamente ese momento, escuchar términos que no comprendes, y sentir al mismo tiempo que quizás estamos en el momento de las respuestas, ¿no? Para nosotros, nos salimos de allí y lo primero que fuimos fue ir a buscar a internet qué significaba el IQSEC2. Y encontramos un trastorno asociado al IQSEC2 y yo ahí vi reflejada la historia de mi hija. Y tanto fue así que lo primero que hice al llegar a Vigo, al tener esto, es enseñárselo a la profesora de educación especial a donde acudía mi hija. Y le dije, aquí está María. Y entonces doy gracias, todo lo que pasé, doy gracias porque eso me ha llevado al IQSEC2, eso me ha llegado a conocer a madres que parecen, son máquinas, son madres excepcionales que luchan por sus hijos. Y estaba en un momento de estancamiento, en un momento de relax, porque yo a María le controlo mucho la alimentación, el azúcar, el tal cual. María es una niña que avanza muy despacio, pero avanza. Me da momentos de satisfacción, es una maravilla estar con ella. Entonces, pero he encontrado unas madres que me han puesto las pilas y hoy me encuentro aquí. Y por eso, sobre todo quiero leer esto, porque es para los profesionales. Para las familias y para nuestros hijos, los estudios, el diagnóstico genético y el trabajo de excelentes profesionales comprometidos en diferentes líneas de investigación marcan una ventana de esperanza y una diferencia real en nuestras vidas. Os doy las gracias por escuchar, por investigar y por seguir trabajando para que historias como la de María tengan cada vez más luz y más acompañamiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Pues bueno, en conclusión, lo que pedimos y reclamamos y que se ha hablado mucho esta mañana es esa accesibilidad al estudio del genoma. O sea, que las pruebas de la mutación de este gen se incluyan de forma mucho más sistemática en los estudios genéticos. Para las personas que presentan retraso en el desarrollo, niños, pero por favor también adultos, porque ¿qué pasa? Se nos han quedado por ahí perdidos sin diagnóstico. Entonces, bueno, que pensemos también en las personas, niños más mayores y adultos jóvenes, ¿no? Que pueda incluirse en la llamada prueba del talón, que ahora que tenemos sobre la mesa la proposición de ley del cribado neonatal en España, que ha entrado para su debate en el Congreso a finales de 2025, desde esta asociación de IQSEC2 vamos a pelear para intentar que entre en ese catálogo de pruebas neonatales. Así que nos toca la pelea. Bueno, cuantos más seamos diagnosticados y más pronto llegue este diagnóstico, pues mejor podremos luchar y avanzar. Por eso es tan importante que se conozca esta enfermedad entre la comunidad médica. Así que, queridos doctores y doctoras, difundirlo todo lo que podáis a colegas y especialistas. Bueno, esto también ya enlaza con lo siguiente. Hemos visto que las personas afectadas por la mutación de este gen son muy diferentes. Hemos visto esta mañana mucho el tema de la diferencia entre la afectación entre los varones y las mujeres, y en este sentido se plantea una problemática también, ¿no? La problemática de la enfermedad o la discapacidad poco visible, que también complejiza mucho la dificultad de la detección y de vivir con ello, ¿no? Entonces, para hablar de este tema tenemos a los papás de Abril y Adriana, que por cierto nos alegramos mucho también de tener padres en la mesa, a pesar del término del rol femenino en los cuidados, pero bueno, eso es otro tema que daría para otra conferencia aparte. Bueno,
preguntaros pues cómo vivís esta cierta invisibilidad de las familias cuando, y lo digo entre comillas, no parece tan grave, ¿no? Gracias. Lo primero, que estoy encantado de haberos conocido a todos. Ha sido un placer. Nuestra asociación no deja de ser un reflejo de la sociedad, ¿no? Que tenemos una diversidad completa, ¿no? No tenemos dos casos iguales y a la vez tenemos hijos maravillosos. En nuestro caso, Adrián y míos, pues vivimos, claro, al no tener secuelas físicas, no tenerlas tan graves o manifiestas como el resto, pues claro, lo hemos vivido, la invisibilidad, pues ya desde un diagnóstico precoz, ¿no? Que no hemos tenido. Hemos tardado 7 años en la actualidad, porque todo se englobaba bajo la discapacidad intelectual, no todo estaba allí. Cuando nosotros y una neuróloga de referencia pues veíamos que había ausencias. Abril con 7 años no ha conseguido dormir una noche seguida, se despierta 5 o 7 veces, la rigidez conductal, ¿no? Y todo caía bajo el paraguas de discapacidad intelectual, hasta que nos dieron un diagnóstico y nos sentimos reconfortados, ¿no? De, hombre, mira, esto que me pasa a mí también le pasa a otro compañero, también le pasa a cada uno en distinta medida, ¿no? La invisibilidad también la vivimos, nosotros vivimos en Cataluña respecto, por ejemplo, al sistema educativo o el colegio. Abril va a un colegio ordinario porque los colegios de educación especial están saturados y tiene una hora lectiva especial para ella y una grupal. Y el resto, pues imaginaros una niña de 7 años como si le dieran clases de suajili o de alemán. ¿Y esto qué le provoca? Pues le provoca este carácter que está desarrollando, ¿no? Invisibilidad también para los hermanos, por ejemplo, ¿no? Que claro, los ven tan normales, ¿verdad? Los ven, son sus hermanos, desde pequeños los han tenido sus primos, pero realmente tienen una carga emocional, ¿no? Y el resto de familia pues también se ve afectado, ¿no? Y también invisibilidad respecto a las instituciones. Nos ha costado un montón que nos reconocieran la ayuda y la discapacidad, todavía en un grado muy, muy bajo, porque Abril es muy funcional. Y por último, ¿qué es lo que esperamos? Claro, esta invisibilidad se convertirá en vulnerabilidad, que yo hablaba con Adrián, ¿no? Nuestras hijas, pues de mayor seguramente físicamente no tienes una señal de aviso, pero claro, ellas tendrán 16, 17, 18 años y estarán más pendientes del niño que está jugando en el surral con la arena que con sus iguales o propiamente, ¿no? Y decir que a nivel, y esto sería abrir otro debate a futuro, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando acaben la primaria y acaben el instituto? Se debería impulsar desde el sistema público, pues porque sí hay centros, pero son muy pocos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos a futuro? Hay fundaciones, asociaciones que gracias a ellas, ¿no? Pues podrán salir adelante, pero realmente hay muy pocos recursos. Y ya está. Nada. Gracias, José. Te toca, que Adri está muy pendiente de escucharte, así que cuéntale. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este congreso. Y nada, bueno, José ha relatado una parte, porque hemos estado hablando antes de empezar y bueno, creo que es importante la invisibilidad. Aquí nosotros la hemos llevado ya como hemos podido, y el día a día los sanitarios, por ejemplo, no son conscientes solo se centran en la epilepsia, pero el día a día es mucho más que la epilepsia. Y al final, pues nosotros tenemos situaciones de la vida, por ejemplo, con la orientadora del centro de salud para solicitar la dependencia, nos la denegaba hacer los papeles y demás, porque decía que nuestra hija era dependiente como cualquier otro niño. Y al final, pues son cosas que vas acostumbrándote, pero pues duelen y son bastante duras. Y bueno, podemos entrar también en que vamos con la silla ortopédica por la calle y comentarios de la gente de que ¿qué haces en la silla, que eres mayor, que tienes que ir andando? Y yo creo que bueno, creemos que esas cosas son obvias para nosotros, pero vemos que en la sociedad no es tan obvio. Y al final pues es costoso de llevarlo, por mucho que al final a mí mi hija por suerte es feliz, se ausenta de todo alrededor y ella, pues ya lo veis, ella lo lleva bien, y yo, la satisfacción nuestra es que es feliz. Pero al final estas trabas
casi todos los aspectos de la vida, pues hasta en el colegio también mismamente, para intentar tener un apoyo, un técnico solo para ir al baño, acompañamiento para recreos y demás. Estuvimos 2 años insistiendo que nos lo denegaban porque querían que trabajaría la autonomía, pero nosotros, una cosa es trabajar la autonomía y otra cosa es ya poder estar libre y los peligros que eso conlleva, el no tener la conciencia del peligro. Y bueno, pues desde aquí pues nosotros creemos que, como ha dicho José, que entre todos podemos trabajar y ayudar un poquito a hacer esto un poco más llevadero, que ya entre todos nosotros, por suerte y desgracia, somos más cada día, vamos apoyándonos unos a otros, pero bueno, estaría bien que instituciones, sobre todo, lo pongan un poquito más fácil para todo esto. Y aunque nosotros creamos que es una cosa obvia, como os digo, lo de la silla, una cosa simple que se ve visual, pues vemos que para la sociedad no, y bueno, trabajar un poco la inclusión desde colegios y desde casa, que es yo creo que también lo más importante. Pues muchísimas gracias. Gracias, Adri. Lo que está claro es que nos toca romper barreras en un montón de sectores, seguir haciendo pedagogía, contarle a la sociedad todas las diferencias y lo diversos que somos todos, ¿no?, para avanzar hacia esa igualdad. Noemi, en tu caso, bueno, Noemi, escuchar a Noemi, por favor. Noemi es la mamá de Joel y Lucía, ambos con enfermedades ultra raras de origen genético. Esto, como dice ella, esto no es un diagnóstico, es una reorganización permanente de la vida. Y bueno, yo a ti lo que te quería también preguntar también es ¿qué aporta a familias como la tuya la existencia de las redes de apoyo, ¿no?, de las asociaciones que luchan por mejorar nuestras vidas? Hola, gracias, Arantxa. En casa decimos que soy doblemente rara. En nuestra familia, como bien ha dicho Arantxa, pues convivimos con 2 enfermedades ultra raras, así que todo es el doble de terapias, doble de médicos, el doble de informes, el doble de logística, pero lo más difícil al principio no fue organizarnos, fue la sensación de estar solas. Cuando nos dieron el diagnóstico de IQSEC2 no había asociación, no había guía, no había nada estructurado, solamente encontramos a Tania por Facebook. Y gracias también a FEDER, pues nos metieron entre Tania y FEDER en el grupo de WhatsApp y bueno, así empezó nuestra red. Un grupo de padres que no sabíamos casi nada, pero compartíamos lo más importante, nuestros hijos. Compartíamos informes que apenas entendíamos, miedos a las tantas de la noche y celebrábamos avances que para el resto del mundo pasan desapercibidos, pero que para nosotros eran enormes. Y un día entendimos algo, que si queríamos respuesta, visibilidad e investigación, lo teníamos que mover nosotros. Y llegó Empar y nos dio el empujón. Nos organizamos, montamos la asociación, contactamos con profesionales y creamos una estructura donde no había nada. No porque nos sobrara la energía, sino porque nuestros hijos lo necesitaban. Eso es una red de apoyo. A veces no es algo que encuentras hecho, es algo que tienes que construir desde el miedo y desde el amor. Y bueno, cuando además tienes otra enfermedad rara en casa, como en nuestro caso CTNNB1, también muy difícil de pronunciar, y puedes contar con una asociación que nos ayudó muchísimo, pues entiendes todavía más lo que significa no empezar desde cero. A mí me apoyaron mucho, porque la red no solo es información, es sentir que no estás sola, es repartir el peso, es convertir el aislamiento en comunidad. Y esto cambia completamente cómo atraviesas el diagnóstico. Muchas gracias, Noemi. A todos una pregunta, la misma y rápida, 1 minuto, muy brevemente. ¿Qué esperáis o qué esperamos de la terapia génica y cuáles son vuestros temores o incertidumbres? Sé que para contestar rápido es muy intensa, pero...
rápidamente que mejoren, simplemente que mejoren, te diría. No podemos medir ni, ¿verdad?, que cualquier mejora será bienvenida y esperanza. Sí, bueno, yo creo que es común, que lo que esperamos es que no agravar y poder hacer más leve los síntomas de esta enfermedad. Yo te diría que vivir un poquito más, no como ahora entre tanto estrés, sino vivir con un poquito más de calma. A mí me produce esperanza. Tengo esperanza de que algo que mejore un poco, aunque sea un poco, pero creo que va a ser importante para todos, y cuanto más visibilidad se dé y más diagnósticos se hagan, muchísimo mejor. Hay muchos niños, muchos adultos, yo aquí lucho por mis adultos, que están sin diagnosticar y están perdidos. Imagínate tú que puede haber una pequeña solución, eso es importante, aunque el beneficio sea menor, pero cualquier mejoría es importante. Yo no voy a decir nada de qué espero de la terapia génica, porque espero lo mismo que el resto, y yo solo voy a dar un consejo a los que tienen niños pequeños, sobre todo, o a los que los tendrán, porque vendrán muchos diagnósticos nuevos, es que los disfrutéis, porque a mí, después de 15 años que tiene ahora Ares, con tanta terapia, tanto médico, tanto miedo, tanto ingreso, tanta epilepsia, al final me queda la sensación de que no le he disfrutado lo suficiente. Y eso es lo que quería decir, que los disfruten. Pues muchas gracias. Nos quedamos como conclusiones la importancia del diagnóstico temprano o tardío, pero diagnóstico siempre, que cada persona es única y que el abordaje clínico y educativo debe ser particularizado y centrado en la persona. La importancia, por favor, de apoyar a las asociaciones de pacientes, más apoyo institucional y colaboración entre el sistema sanitario y los grupos de familia, porque podemos ayudar a la comunidad médica y científica para avanzar en el conocimiento y el tratamiento de estas enfermedades raras o ultra raras. La investigación y la terapia génica como futuro y como, bueno, pues sí, como nuestro futuro. Para ello tenemos que contar con el apoyo de todos para conseguirlo, así que, bueno, aprovecho también para recordar al público que podéis haceros socios. Y por último, mencionar que confiamos en que el anteproyecto de ley de asociaciones de pacientes, que está impulsado por el Ministerio de Sanidad desde este 5 de febrero, o sea, hace antes de ayer, y ya en trámite parlamentario, que de verdad pueda significar más apoyo, más cogobernanza y más incidencia directa en las políticas públicas de salud desde los pacientes, o sea, que se nos escuche muchísimo más, y en esto creo que vamos con FEDER de la mano. Así que, bueno, muchas gracias, familias, por vuestros testimonios. Está claro que es una carrera de fondo, que hay que domesticar las fuerzas, medirlas, y que aquí seguiremos para dar batalla por IQSEC2, nuestros niños y niñas, por los que están y por los que vendrán. Ahora, para seguir viendo que esto es también un mundo de esperanza, vamos a poner un vídeo de la mamá de Irai, la niña que nació 2 veces, de la asociación Irai. Resultados del tratamiento de terapia génica. Es importante que veamos que todo esto sobre lo que estamos hablando hoy, terapia génica, en otras asociaciones es un hecho y es una realidad que se está produciendo, y por eso este vídeo nos va a dar esperanza de ver el antes y el después en Irai.
lo que Arre, arre, caballito. Arre, arre, caballito. La experiencia de la operación ha significado, bueno, un cambio en nuestra vida espectacular, sobre todo para Irai. Irai ha pasado de ser un muñequito de trapo, que no se podía mover, que le costaba incluso abrir los ojos, y nos ha cambiado la vida al 100%. Muestra que está aquí sentada con nosotros, que es capaz de dar sus primeros pasos, y bueno, y que come sola, sí, ¿y qué más? Y que empieza a decir sus primeras palabras. Y que vas a la escuela. Vas a la escuela con sus hermanos, en la escuela del pueblo. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta la escuela? ¿Sí o no? Sí. Su manera de decir que sí es esta, es con palmadas. La palabra que mejor define lo que significó la operación de Irai es esperanza. Que pudiera empezar a moverse, a jugar con sus hermanos, a caminar. Antes no podía jugar con Irai y cuando la operaron pues me puse muy contenta y... Estamos contentos ahora, ¿no? Mucho. La vida es más fácil, ¿no? Sí. Nosotros, desde que operaron a Irai, tuvimos claro que era un volver a nacer para ella y celebramos su aniversario real, la primera vez, y después, el día de la operación, seguimos celebrando cada año, incluso más que el día de su nacimiento, ese día de esa operación. Para nosotros fue un volver a nacer y, de hecho, nos lo tomamos así. Pues además del vídeo es que tenemos con nosotros a Rodrigo Bartolomé. Él es el vicepresidente de la Asociación del Síndrome CNNTB1, del que ha hablado Noemí, y bueno, nos va a seguir demostrando que sí, que hay esperanza. Está aquí, ¿verdad? Sí.
Hola, buenas tardes. Lo primero es agradeceros la invitación a estar con vosotros en estas jornadas. A mí personalmente y al resto de familias de la asociación nos hace mucha ilusión que contéis con nosotros y que nuestro testimonio os pueda valer. Daros también la enhorabuena por las jornadas que habéis organizado, tanto hoy como el encuentro que tuvisteis ayer. El trabajo de las familias, me imagino, para poner en marcha unos días como estos, pues es tremendo y nosotros lo sabemos bien. Sí quería, en plan rápido, explicaros un poco qué significa nuestro síndrome, pero bueno, estando con vosotros en esta jornada de hoy, la verdad que os vais a hacer una idea muy fácil de lo que supone, porque viendo los síntomas de vuestra enfermedad, salvo en el tema de la epilepsia, que no es poco, el resto de cosas es clavado a lo que están viviendo nuestros hijos. Todos esos síntomas, en menor o mayor medida, los tienen ellos. Como decís vosotros, la afectación en cada niño de nuestra asociación, en cada persona de nuestra asociación, es diferente, pero todos ellos nos llevan a una discapacidad grave y una dependencia máxima. En ese sentido, nosotros como asociación llevamos muy poco tiempo. Nuestra asociación surge en el 2020 con una historia muy parecida a vosotros, ¿no? Viendo a los madres, padres que habéis comentado la situación, cada una de las vivencias, salvo la madre que tiene una hija adulta, ¿no? Que para nosotros eso es una de nuestros grandes expectativas, ver cómo se va a desarrollar nuestro síndrome, porque la persona más mayor que tenemos con nosotros es una chica de 19 años y como padres, pues saber cómo van a ser de mayores, pues es una de nuestras grandes ansias en esta vida, o lo fue en su momento, ¿no? Así que en ese sentido nos sentimos muy identificados con vuestra historia. A partir de ahí, bueno, nos vimos en la necesidad. Yo el diagnóstico lo tuve en el 2020, mi hija Laia tiene 9 años, pues a través de redes sociales, a través de FEDER, di con otra familia. Nosotros fuimos el 6º caso en España y a partir de ahí pues el goteo de casos, poquito a poco, ha sido constante. A día de hoy, bueno, creemos que en España no hay más de 50 casos de nuestro síndrome y en nuestra asociación acogemos más de 30 de ellos, ¿no? A nivel mundial entendemos que todavía no hemos llegado a 500 diagnósticos, pero obviamente pues tiene que haber muchas personas sin y bueno, de ahí la importancia que ya habéis dicho vosotros también de poder tener esas pruebas cuanto antes. Nuestra asociación surge para dar visibilidad a nuestra realidad ante el resto de la sociedad, instituciones, también para darnos apoyo entre nosotros en este camino que va a ser para siempre, y también nace para impulsar la investigación, una investigación que en el momento de recibir las primeras familias el diagnóstico, se nos daba un diagnóstico con muchísimo desconocimiento por parte de nuestros médicos, remitiendo a estudios en otros países, es decir, que en ese sentido nos sentíamos muy perdidos. Y sí que a la hora de, también es curioso, ¿no?, pero a la hora de intentar empezar a recaudar dinero, nos encontrábamos con muchos problemas a la hora de encontrar líneas de investigación, ya no sobre nuestro síndrome, sino sobre alguna de las afectaciones o síntomas que pudiéramos apoyar. A partir de ahí, moviéndonos, pues hemos conseguido convenios con universidades, con centros de investigación, y bueno, pues nos hace sentirnos muy satisfechos del trabajo que realizamos. Respecto a la terapia génica, os contamos cómo ha sido pues nuestro recorrido en ella. Yo el vídeo de Irai, de su madre Carolina, pues lo he visto en muchas ocasiones. Sigue emocionando igual, porque incluso con un diagnóstico yo
he sabido después lo que es la terapia génica, me parece ciencia ficción, aun conociendo casos me lo sigue pareciendo, que es increíble que a día de hoy se hagan esas cosas. Igual de increíble fue para nosotros a la hora de saber sobre nuestro síndrome, pues encontrarnos con una investigación pues incipiente respecto a una posible terapia génica en Eslovenia, liderada por una madre con un niño afectado, Spela Mirosevic. Nosotros contactamos con ella para ver en qué podíamos colaborar, y yo creo que a ella le alucinó que en ese momento pues hubiera, ella siendo el único caso en su país, encontrarse un grupo de familias unidas que salían a la calle, que intentaban pues dar visibilidad a su situación de cualquier manera. Le impactó. Ella nos presentó un proyecto de investigación de terapia génica, que no voy a entrar al detalle porque las conferencias de la anterior mesa pues lo han explicado muy bien en qué consiste, con unos plazos, con unas necesidades. Nosotros, salvo una mamá en nuestra asociación que es bióloga y sí está en la industria farmacéutica, no tenemos el conocimiento necesario para, pues ante estas cosas tan técnicas, pero pidiendo ayuda afuera a nuestros médicos, a otras entidades, nos trasladaron la fiabilidad de ese proyecto de CTNB1 Foundation. Hemos alucinado y es increíble que todos los plazos que se han marcado en la investigación con animales, ratones, monos, con la manufactura de la propia medicación, se han cumplido. Se nos ha dado la oportunidad de tener acceso a los resultados que iban saliendo, de acudir pues a Viralgen en San Sebastián, donde se han manufacturado esas primeras dosis de medicación para tratar el CTNB1. Hemos sido conscientes de ello y hemos llegado a un ensayo clínico que su primer paciente, que es el hijo de la propia Spela, Urban, ha sido tratado a final del año pasado, en diciembre. Es muy emocionante. No sé si habéis tenido ocasión de ver el documental 9 montañas de TV3, en el que salen unas imágenes en relación a esa operación. Y la operación ha salido bien, lo que pasa que sí que es cierto que estamos ante un ensayo clínico y habrá que ver la evolución de Urban. Hablabais vosotros respecto a las esperanzas de la terapia génica. Yo personalmente ya no busco ni la cura de mi hija, sino que me conformaría con la mejora de alguna de las afectaciones que tiene. Son muchas y cada mejora que pudiera tener, ya no solo para los padres, que vamos a arrear hasta pues con lo que tenemos hasta donde podamos, sino para ella en un futuro, en esa dependencia que tenga, pues en este caso con sus hermanos, pues que pueda tener la mayor autonomía posible y la mejor calidad de vida. La operación ha salido bien. Pero sí que es cierto que habrá que ver esa intervención, qué efectos va teniendo a corto o medio plazo y en qué afectaciones, ¿no? Y pues ver que esto es real sí da mucho ánimo para seguir luchando, para seguir sacando ese tiempo que no tenemos, para hacer actos, recaudar fondos, para pues seguir haciendo más visible nuestra realidad, con una esperanza que deciros que es real. Es decir, que es alucinante cómo está avanzando la medicina, y animaros en esta lucha que tenéis, a seguir igual, a toda la ayuda que nos podamos prestar entre nosotros, encantados de hacerlo, y y poco más. Es decir, que daros las gracias y daros todo el ánimo del mundo. Pues muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que, claro,
necesitamos oír este tipo de historias, ¿no? Que las clínicas y las científicas, por supuesto, y también, pero estas, desde luego. Gracias por haber venido. Para finalizar, va a hablar Ángel García, miembro de la Junta Directiva de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, el apoyo institucional más grande que tenemos en la asociación, desde antes incluso de que la formáramos hasta pues, hoy en día, son el apoyo nuestro de todas las asociaciones y todas las personas con enfermedades raras en España. ¿Dónde voy a Empar? Aquí o aquí. Bueno, buenas tardes. Vaya papelón que habéis dejado, ¿eh? Cerrar un congreso, el primero que celebra una asociación, y más que mi intención era haber venido todo el día, pero no ha podido ser, pero he llegado a una parte que es la que más me afecta a mí, porque habéis hablado familias, asociaciones, y lógicamente los científicos dicen su parte, que son para nosotros todo, la investigación, la atención, la clínica. Perdona, es que es un papelón, ¿eh? Es un papelón. Bueno, a ver, reconduzco. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por atender. Os envío el saludo de la Junta Directiva y del presidente Juan por vuestro primer congreso y nada, aunque nuestra movimiento y nuestra asociación es relativamente, vamos, estáis recién incorporados, pero sois y somos todos la gran familia FEDER, que como bien dice el lema de este año, pues lo que representa y lo que buscamos es que cada persona importa. No atendemos a una situación de porque sea más o menos, porque sean 15 familias, como si son 200, como si son 5, porque que sepáis que hay familias, hay asociaciones con 5 pacientes, con 5 familias, y algunas veces ni siquiera las 5 son pacientes, son familias de amigos que se asocian con el amigo que tiene un familiar en esto, o sea que estamos hablando de ya ultra raras. Por cierto, quería decir, una enfermedad rara cuando entra en una familia es una catástrofe, es verdaderamente catastrófico. Pone patas arriba a la familia, pone patas arriba al entorno, pone patas arriba a todo. Y como antes he leído el testimonio, dobles problemas, pero también doble heroísmo, doble heroísmo. Porque a veces se convierte la investigación, la lucha por conseguir hacer visibles las enfermedades que tenemos en nuestras casas, es auténticamente heroica. Os cito un caso, hay asociaciones que venden aceite regalado para conseguir financiar un proyecto de investigación y ni siquiera buscan una molécula nueva, están buscando otro medicamento que les pueda ayudar. Con respecto a la terapia génica, ahora mismo estamos presionando al Ministerio, perdón la expresión, estamos intentando que el Ministerio ponga en marcha de una vez por todas los planes formativos de la especialidad genética. Y ahora mismo también FEDER está colaborando con para nosotros el proyecto más esperanzador en materia genética, que es el Impact Genoma, que está llevando a través del doctor Carracedo en Galicia, que estamos consiguiendo por grandes avances, primero con un grandísimo registro en nuestra materia. Entonces, he dicho todo esto, que me he explayado un poco porque quería transmitiros la voz de FEDER en este sentido. FEDER ahora mismo aglutina a 442 asociaciones. Todas son similares, todos somos muy parecidos en ese sentido. Unas pueden tener más, otras pueden tener menos, unas tienen más largo recorrido, otras tienen menos según su historial, unas disponen de recursos, otras tienen menos recursos, pero lo más importante es que lo que uno no puede aportar en un momento dado porque no lo tiene, sí tiene a otras 440 asociaciones hermanas dispuestas a echar un cable. Y para eso está la federación y para eso nos tenéis siempre. Como es muy tarde y no quería tampoco extenderme, quería hacer un par de apuntes
como lo que ya os he comentado, deciros que cuando FEDER nace en el 1999, con exactamente la misma intención que tuvisteis vosotros cuando empezasteis a intentar conectar para ver si estoy solo en el mundo, ¿hay alguien más? Y resulta que sí, que hay alguien más. Y a veces no tiene por qué ser igual. Aquí tenemos una asociación hermana que os ha empezado un camino como vosotros en el tiempo, pero eso indica que sencillamente, igual como hace en el 1999 7 asociaciones en Sevilla, en una farmacia se juntaron y crearon FEDER, ahora mismo ya somos 442 y probablemente en junio esas 442 pasen a ser casi 460 y algo. No quiero decir el dato para no equivocarme. Quiero decir, el movimiento avanza porque efectivamente cada vez tenemos más posibilidades. La gran base de nuestra intención y de nuestra lucha es la investigación, el diagnóstico y el tratamiento. He oído que me ha sorprendido muchísimo un diagnóstico de 13, 14, 15 años. Pero he oído que es el que me ha sorprendido realmente, el de 40 años. Efectivamente. Ahora mismo el promedio para el diagnóstico de enfermedades raras o ultrarraras estamos en torno de los 6 a los 12 años. En España, pero que sepáis que es una media completamente normal en toda Europa y en el mundo occidental. Imaginaros donde no es así, lo que se pena para conseguir un diagnóstico. Y ahora mismo la asociación mayoritaria pues es la asociación sin diagnóstico. La mayoría de los pacientes que tenemos pues pertenecen a la asociación sin diagnóstico, que siguen en la lucha de encontrar una forma y un encuentro. Para eso tenemos una grandísima red, que fue la creación de los CESURES, que han ayudado muchísimo en esa labor. Lógicamente el movimiento asociativo es el impulsor de todo eso. Ahora mismo FEDER, a través de su SIO, del Sistema de Información y Orientación, y del SAP, el Servicio de Asistencia Psicológica, es uno de nuestros principales atenciones que tenemos al movimiento asociativo. Y creo que eso es una prueba evidente que gracias a esos dos servicios, pues muchas asociaciones consiguen romper eso que habéis hablado aquí, ese estigma de soledad. Ya he pensado en un momento, ya estoy solo, llamo un teléfono, alguien a otro lado me comprende, me entiende y ya me pone en contacto con alguien más que está pasando lo mismo que yo. Actualmente, FEDER ha destinado más de 7 millones de euros desde los últimos aproximadamente 7 años en investigación, en proyectos propios de investigación. Lógicamente, lo hacemos todo con fondos propios y lo generamos a través del movimiento asociativo. Y como os comentaba antes la anécdota, como la buena anécdota de una asociación que vende aceite para conseguir paliar, ayudar a la investigación de un grupo investigador en Sevilla, pues tenemos también otros proyectos y otros planes a través de la Fundación FEDER. La Fundación FEDER tiene actualmente destinado 550.000 euros destinado a varios proyectos. Ahora mismo vamos a financiar 40 proyectos bajo la supervisión del Carlos III en materia de investigación. Siempre esos proyectos avalados y amparados por una asociación perteneciente a la Federación. Quiero decir con eso que el movimiento asociativo es una red que ¿nos gustaría que diera una atención y un soporte al 100%? Pues claro que sí, pero a veces los recursos no son suficientes o la propia especificidad de los casos de los enfermos y de los pacientes de las asociaciones originan esa dificultad, pero sí que atendemos casi al 99%. Ahora mismo en Europa estamos identificadas 6.417 enfermedades raras, son las que están catalogadas. Se habla en torno a unas 7.000 en el mundo, o sea, quiere decir que todavía hay enfermedades que no tienen nombre y apellidos. De ellas, solo 1.280, 1.200 de esas 6.400 están siendo investigadas, tienen un proyecto de investigación detrás de ellas. Y eso es gracias a que el liderazgo que patrocinan los movimientos asociativos y cómo no, a la comunidad investigadora, que es la que muchas veces también de forma heroica, atiende y quiere investigar. Un inciso, me parece terrible, y siento decirlo porque puede parecer políticamente incorrecto, pero me parece terrible que en España, que se está recaudando para el dinero público más que nunca, el instituto no tenga capacidad de mandar una simple caja que puede valer lo que valga. Me parece terrible, de verdad. Es denunciable decir, pero ¿cómo podemos llegar a esta situación? ¿Cómo podemos llegar a tener 3 o 4 años de recaudación máxima en impuestos?
que todos lo sabemos, que todos somos ciudadanos y vemos los periódicos, me da igual el signo, me da igual el signo. Señores, las cifras son las cifras. ¿Y cómo es posible que nuestros investigadores tengan que depender o de la ayuda de la asociación o casi de la caridad de que una doctora agarre su coche y se vaya por una muestra? Pero bueno, por favor, de verdad, es indignante, francamente indignante. Entonces, uno de los principales desafíos, uno de los principales retos que tiene el movimiento asociativo precisamente es lo que decía antes, la búsqueda del diagnóstico. Llegar a reducir ese retraso puede suponer la diferencia grandísima. Y aquí voy a hablar un inciso grave con el tema del cribado neonatal. Actualmente, FEDER apoya la iniciativa legislativa popular a través de los grupos políticos para conseguir que el cribado neonatal se establezca de una vez por todas con un catálogo uniforme y estandarizado en todas las comunidades autónomas de España. Y les recomiendo que vean el documental que ha elaborado la Fundación, la Asociación Más Visibles, que se llama La vida en una gota. Se lo recomiendo encarecidamente que lo vean. Es entrañable, emotivo, pero también es un tanto demoledor, porque demuestra la inequidad, que esa es una de las puntas de lanza que tenemos este año en la Federación. Luchar contra la inequidad que supone haber nacido en Cantabria, con la diferencia de haber nacido en Andalucía, con la diferencia de haber nacido en Galicia, o con la diferencia de haber nacido en Madrid o en Murcia, me da igual. No es de recibo que, igual, lo que decía antes, no es de recibo que a estas alturas, en España, dependiendo del código postal donde hayas nacido, tengas una mejor o peor atención. Dicho así, es que es así. Es que es así. Las sensibilidades que vayan por el código postal, que la posibilidad de que mi hijo crezca en unas condiciones adecuadas y acordes con su situación sean lo menos dañinas posibles, o que lo pueda disfrutar, como tú decías antes, que eso dependa de donde nazca, no es de recibo. Y entonces estamos en esa lucha de conseguir que haya un cribado neonatal para poder descartar un mismo número de enfermedades en todo el territorio nacional. Y como no me quiero extender, solamente voy a hacer un apunte con el tema farmacológico. Actualmente, aparte de obtener el diagnóstico correcto, pasan los años, pasa el tiempo, pues lo puedo conseguir un año, lo consigo en 8, ya tengo el diagnóstico. Y ahora viene la farmacología. Tengo fármaco, tengo tratamiento, tengo posibilidades de aliviar, de evitar, de disminuir las consecuencias de esa patología en mi hijo, en mi hija, en mi hermano, en mi padre, en mi madre. Tengo posibilidades de hacerlo. Pues os voy a dar un dato. Actualmente, solo el 6% de las enfermedades diagnosticadas tienen tratamiento farmacológico. Traducido en número, de las 6.400 enfermedades que os comentaba antes, las 1.400 y pico enfermedades que tenemos investigadas, solamente 385 tienen un tratamiento farmacológico. Los famosos medicamentos huérfanos son los que, la mayoría, son los que cubren este tratamiento. Por lo tanto, de esos 385, 156 están como medicamentos huérfanos autorizados. Y de esos 156, solamente 102 los cubre la cartera de salud, o sea, los cubre la Seguridad Social. Fijaros la lucha, lo que nos queda todavía por pelear y por conseguir el movimiento asociativo. Y como ya es la hora, son las 3, no hemos comido, pues solamente me queda agradeceros enormemente que nos hayáis invitado a la Federación. Sabéis que vamos juntos, estamos en la misma familia, la gran familia FEDER, y recordaros el lema que porque cada persona importa. Y a mí uno que me gusta también mucho es deciros, y es que sin investigación no hay futuro. Así que seguimos en la lucha. Muchas gracias y nada, espero poder venir al segundo. Sí. Gracias. Es que es terrible, vamos. Han dicho que dice lo de la es una pena. Ya, se me va la gente que me ha pedido un momentito. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado el primer Congreso Internacional sobre Mutación Gen IQSEC2.
no sé vosotros, yo me voy con las pilas cargadas de esperanza de que vamos a conseguir realizar el ensayo clínico, vamos a conseguir que al final, no sé los años que pasarán, pero que nos llegue una terapia génica a nuestros hijos. Tenemos grandes apoyos como el Carlos III, FEDER, no estamos solos. Al final, es lo más importante, somos comunidad entre nosotros y entre todas las entidades que nos están ayudando. Sabemos que la solución está en la investigación, la respuesta, como bien ha dicho Ángel, está en la investigación y somos 16 familias nosotros en España y las 1000 personas que hay en el mundo. Como sé que me están escuchando online personas de todas partes del mundo, insto a que contactéis con nosotros, que trabajemos juntos. Nuestro correo info@iqsec2.es. Contactad conmigo, os puedo ayudar. Vamos a intentar trabajar todos en comunidad para ayudar a las investigaciones y conseguir que un futuro para nuestros hijos sea mejor y sea posible. Bueno, muchas gracias a todos. Ay, disculpad, en la sala donde hemos tomado el café, en la planta baja, tenemos algo de comer porque las horas que son, me imagino que tenéis todos hambre. ¿Vale? Quien se quiera quedar, abajo tenemos algo de comida. Acordaros de devolver los auriculares de la traducción.